FEM, que me crashea el OBS. Yo me voy a cagar en todo lo que se menea. En todo lo cagable me voy a cagar. ¿Ahora va bien? No entiendo nada. Bueno, cosas que pasan. ¿Qué le vamos a hacer? Puta madre. Ahora a ver si no se me vuelve a caer al abrir el 5M. No sé por qué pasa. Es extraño. Darle F5, chavales. F5, F5. Sí, a ver si aguanta. A ver si no se me cae de nuevo. Yo no entiendo nada del puto 5M. No sé qué hostia de porros fuma, tío. Que no tiene puto sentido. No sé por qué me crashea el OBS, tío. Uy, mira, te voy a hacer un tour. Mira, empecé de la habitación. Tengo aquí atrás, tengo un volante, paquete, guapo. Cositas. Bastante tiempo invertido en él. Bien. Vale, nice. Sí, es un puto virus el 5M, tío. Yo estoy convencidísimo que esa mierda hace cosas extrañas en el PC. Porque no me crashea con ningún otro juego. Me va con todos los juegos, me va de puta madre el stream. Y con el 5M, peta. Hace cosas extrañas. No lo sé. No entiendo nada. Lo manejan los rusos, más bien, más que los chinos. Bueno, ponemos otro temita mientras, venga. Vamos a poner otro temita por aquí. Retumban todos los tabiques. ¿Quieres volar? Pues vuela, no te compliques. Yo no soy tu ex, eres libre. Como un recién nacido en Fontibre. Haz que tu haz vibre, en paz vive. En paz sigue, ¿qué tal, pibe? Hago que tu pirámide se active. Luz que no ves porque tú la irradias. Formas de amor escoge, aún hay varias. Apuesta a esto y nunca fallas. Van a morir los que no y los que fuman farias. Igual los que consuman rayas. Hay ataúdes para todos y aún hay tallas. No quieras ser bueno en muchas áreas, solo estrictamente necesarias. Hállalas, busca una pasión que te seduzca. Etrusca o turca, haz que reluzca tu aura. Es la hora ya de que fluyas como el agua y estar guay, sí. ¿Quieres ser feliz? Como Mediz. No analiz ni sigas directriz. Yo sé que quieres despertar y sé que vales. Vamos. Que aún no sale. Conozco ese dolor que dices. No hemos cerrado bien las cicatrices, Será mejor que te organices antes de que se te coman las lombrices. Conozco ese dolor que dices. No hemos cerrado bien las cicatrices, Será mejor que te organices antes de que se te coman. Reflexiona, pon atención a lo que te tensiona. Pide perdón, perdona, sé una mejor persona. Vive con calma, sigue sintiendo que el amor es tu arma, reinicia. Pídele a la vida una caricia, no digas que no a una delicia, saborea todo lo que te rodea. Y cuando veas esa idea que te boicotea, revolotea, esquívala. Vete para arriba ya, pensamientos. Vamos allá, las águilas, al lío. De ti y de todo ser vivo es para amar, para lo que servimos. Siente el amor. Siente que existe, siente que existes, siente que sientes como nunca sentiste, siente que te sientes como nunca te sentiste. Sigamos. Tienes que dejar ir, vamos por los pantalones. Repartir tu arte, compartir tu parte de pastel. No es fácil, pero al fin vendrá a ti el jardín que soñaste. Sí, quieres ser feliz como me dices, no analices, ni sigas directrices. Sé que podemos improvisar como los animales. Yo sé que vales, que tienes algo dentro que aún no sale. Conozco ese dolor que dices. No hemos cerrado bien las cicatrices. Será mejor que te organices antes de que se te coman las lombrices. Qué raro este pantalón. Ese dolor que dices. No hemos cerrado bien las cicatrices, Será mejor que te organices antes de que se te coman las lombrices. Es rarete. Se ve cortado el juego. Sí. ¿Y eso? A ver. Es la escena.
Efectivamente. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues lo dejamos así. Te pierdes lo bueno buscando el error. Te pierdes lo mejor. Te pierdes lo bueno buscando el ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estamos? Te pierdes lo bueno buscando el error. A ver. Te pierdes lo mejor. Muy buenas. Te pierdes lo bueno buscando el error. A ver si encontramos un puto pantalón decente. Son todos lamentables, tío. Te pierdes lo bueno buscando el error. Te pierdes lo mejor. ¿Esto qué mierda es? Bueno, podría valer el 67. Son tremendamente lamentables los pantalones. No me gusta. Este sí. Ahí está, me sirve. Para variar un poco del otro, pues mira, no está mal. Que sí que, claro, los pies no me sirven esas zapatillas. Son unas zapatillas un poco más altas. O que tengan textura de pies, por lo menos. A ver. No sé, están raros. Me miran un poco extraños, pero no sé. Como que no cubre toda la textura. Aquí se mira un poco raro. Ey. Qué colores más feos, Dios. Demasiado blancas. A ver. Hola. Me sirve. Y máscara. Encontramos algo así rápido que valga. Puede ser que no se le salga el puto pelo. Me alegro que te guste, Alejandro. Después, si ves a Silvana, le mandas saludos de mi parte, cara sonriente. Sí, lleva días sin pasarse por aquí. Hablé con ella por Discord ayer. Pero lleva días sin pasarse por aquí. Debe de estar liada con el trabajo o algo. No sé. Bueno, al final cada uno tiene sus circunstancias de vida. Sus ocupaciones, sus cosas. Es comprensible. Unos van, otros vienen. Se van unos, llegan otros. ¿Y cómo vas con el trabajo? El trabajo, pues mañana descanso, por fin. Hoy trabajé. Llevo trabajando un montón de días seguidos y por fin puedo descansar. Así que hoy se viene stream de chill, sin hora, hasta que el cuerpo aguante. A ver si chambeamos, a ver si hacemos pasta. Hoy puede ser un día de... O una de dos, o de hacer mucha pasta o de que nos pille la poli.
play dead? Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you Me sirve. Vale. and my heart's black and blue. Lo vamos a guardar. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like Guardar vestimenta actual. sitting there gaslighting and No puedes canjear nada. Igual no te llegan los puntos si eres nuevo, no sé. ¿Tienes puntos? one who's always Deberías de poder canjear, ¿eh? Si tienes puntos, claro. wish you love me like I love you. Yo ya soy viejo en el canal y puedo decir cuenta en decadencia, jajaja. Nah, mentira, este es un canal entretenido. Sí, ya sabes que yo no tengo objetivos. A mí me da igual los números. Si hay gente, bien, y si no hay gente, también. No me importa. Vale. Si nos quitamos la máscara, que no es plan de ir por ahí asustando a la gente. Y ya estaría. No hay novedades. Creo que en el móvil no me ha llegado ningún mensaje ni ninguna llamada. Así que vamos a ir a por comida. ¿A dónde? Pues vamos a ver. Solo está abierto el tequila, creo. Tequila, Badulaque Mirror y Central. Y esos dos Badulaques me quedan bastante lejos. No lo sé. Igual voy hasta el tequila. Eddie Vergas. Sí, el mismo. Eddie el Vergas. El Vergas Largas. Pam. Putada que estoy un poco a tomar por culo de todo, ¿eh? Estoy lejísimos. Mantuviste una media de 50 a 45 espectadores por más de un mes y medio, estuvo muy bien. Sí, claro. Por eso, esto es una montaña rusa. Habrá épocas buenas, épocas buenas son todas. Habrá épocas mejores y épocas peores. Pero a mí esas cosas no me... Dale ahí duro, Alejandro. A mí esas cosas no me importan. Me da igual. Con que los que estéis bien, suficiente. Lógicamente, pues quien no le guste lo que estoy haciendo o lo que sea, pues no va a estar viéndome. Está claro. Mucha gente me veía por el juego de las frutas. Si no estoy jugando al juego de las frutas, pues dejan de verme. Voces de Red, Violeta de Blue. Si quieres elegancia, búscate un poeta. Mudo. ¿Estás preocupado por una cosa? Cuéntame. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado, Frasco? Una opción A mí podría no me ser... importa el juego. Casi siempre me la paso hablando contigo. Claro, eso es de lo que se trata. Es lo que pretendo yo es que estéis cómodos conmigo. No por el juego, obviamente. El juego es secundario. Pero bueno, también es comprensible, pues que por muy bien que te caigas, si a lo que estoy jugando no te mola, no vas a estar viéndome. Hostia, Jaun, ¿qué es esto? Mis propiedades. Yo no tengo propiedades. Soy un puto muerto de hambre. ¿Qué os iba a hacer? Ah, sí, mapa. Buah, la ferretería está tomada por el culo. Es que estoy lejos de todo. Pues me voy al gym. Mientras no va surgiendo nada, que ayer no fui y ya perdí la hostia de físico. Ah, bueno, pues... Sé sincero. Y si te gusta, tira para adelante. Échale un par de huevos, que total... Morder no te va a morder. Como mucho te dice que no siente lo mismo, que no le gustas y tampoco pasa nada. Cuanto antes te lo diga, mejor para ti. Mierda, aquí no hay acero. ¿Qué cojones? Parezco un normal. No, hombre, no. Si te gusta la chica, tú tienes que hablarlo con ella y decírselo. Si te dice que no, pues siempre podéis ser amigos. No lo hagas al revés. No seas amigo primero y luego se lo digas, porque eso es un error.
¿Dónde hostia estoy yendo? Me cago en la puta que me pongo a hablar y se me va la olla. Madre mía. Estoy a tomar por el culo de todo. ¡Pringao! ¿Le mola a tu colega también? Pues... eso es una complicación. Pero en tal caso la que decidirá es ella. Por mucho que os guste, a lo mejor no, ella no está interesada en ninguno de los dos. ¿Qué años tienes? Eres joven, ¿no? No tengas prisa por encontrar el amor de tu vida. Eso llega solo. Pues ahí le estás mintiendo a tu amigo. Al final, si luego se entera, pues se va a mosquear. Me encantaría morirme ahora mismo. Hay que ser sincero siempre. Y decir lo que piensas y lo que sientes, sobre todo con tus amigos. No pasa nada. Si ya te digo, a lo mejor la chavala no está interesada en ninguno de los dos. Por mucho que os guste. Pero bueno, que si sois jóvenes, ya te digo que no os rayéis por eso. Disfrutar la vida. Que hay tiempo para todo. Pues si ya le mientes de primeras, pues seguramente le parezca mal. Sin embargo, si no le mientes y le dices la verdad, pues ya sabe lo que hay. Que no estáis compitiendo, ¿eh? Repito, la que va a decidir es ella. Os puede gustar a los dos tranquilamente. Es compatible. No estáis compitiendo. Mi padre una vez me dijo: es mejor estar solo que mal acompañado, estatua mollay de piedra. Eso siempre. Eso siempre. Y si sois jóvenes, no tengáis prisa, hombre. No tengáis prisa. Ya encontraréis novia. Ya lo dejaréis. Ya encontraréis otra. La vida da muchas vueltas. Disfrutar, hacer lo que os guste y no rompáis la cabeza con esas cosas que no... que sois muy jóvenes para estar preocupándoos por eso. Yo ando de pareja y pues ají vamos. Sí, que también puede ser, ¿eh? También hay gente que empieza muy de jóvenes juntos y les va bien toda la vida. Pero esas cosas llegan solas, no hay que buscarlas. Oh, el gimnasio para mí solo. Maravilla. Se quita la camiseta. Dios, está blanco como el cepillo. Tengo que ir a hacerme un par de tatuajes también. Estar solo que mal acompañado, evidentemente. Sí, claro. Esas cosas pasan también. Claro que sí. Pero pasa, pues cuando tiene que pasar. Ya quiero ver en el título de un stream tuyo y directo con mi pareja. Ese día me quedaré flipando, jaja. Difícil, difícil. Yo soy un ser solitario. No lo busco. Algún día llegará. Pues puede ser que sí. Puede ser que no. ¿Quién sabe? No tengo prisa. Es algo que no me preocupa. Lo más mínimo, de hecho. Tenéis que disfrutar de todo momento de la vida.
Tiene algo bueno. Estar solo tiene muchas cosas buenas. Estar en pareja tiene muchas cosas buenas. Y hay cosas que cuando estás en pareja no puedes tener. No puedes tener las mismas cosas. me Cadena refiero. de pa cuando la novia, así como en el meme XD. ¿Para cuándo la novia? Yo con tener salud soy feliz. No necesito nada más. Tengo salud, tengo trabajo para vivir y no necesito nada más. Todo lo que venga más de eso, yo encantado. Es un regalo. Uf, y más un 7% tengo que subir. Bueno, nos vamos a echar aquí unos 20 minutillos, ¿eh? Fácil. Hay que correr y hay que hacer flexiones. Que ayer no vine al gimnasio y por culpa de no haber venido ayer al gimnasio, hoy tengo que hacer sesión doble. Castigado. Pero bueno, mientras puedo hablar con vosotros, mira. No todo es malo. Qué tío más raro. Yo ya os digo, por mi experiencia, tener pareja está bien. Tiene muchas cosas buenas. Pero estando solo también tienes muchas ventajas. La primera de todas, que tienes todo el tiempo para ti. Cuando tienes pareja tienes que compartir tu tiempo. Tienes que hacer un predict en cada stream que diga hoy me atrapa la poli. Sí, cuando empiece a hacer más cositas malas, sí, pero es que de momento... De momento voy haciendo cosas, voy haciendo chambas, pero... Sin mucho riesgo, no me pillaron nunca aún. Adiós, vato. Hasta luego, amigo. Vato. Ese ya cuando empiezo a hacer más temas de atracos y cosas así, sí. Ahí sí que... Sí que me meteré. Mira, ya casi llevas 3 meses. Una bestia. Chelito, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido. Vamos a estar aquí un ratito de chill, hablando con el chat. Mientras subo el cardio. Lo tengo, ya me falta nada. Luego la fuerza sube volando. Y las estadísticas las tengo altísimas. La conducción la tengo en Una semanita 58%. más y 3 meses. Y la puntería un 31%. Cuidado, Hostia, Alejandro, pero tú llevabas ya 2 meses por aquí. Eres de hablar poquito por el chat, ¿eh? Ya me llevas siguiendo 2 meses y pico, chaval. Cuidado, ¿eh? Casi lo mismo que Lance. ¿O te cambiaste el nick? Igual te cambiaste el nick, por eso no me suena. Por 10 días no más. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Bien y tú? Aquí haciendo un poquito de cardio, ya sabes. Hay que mantenerse en forma. Claro que sí. Eso es lo mejor para el bote. Sí, sí. En esta ciudad nunca se sabe cuándo hay que echar a correr. ¿Y cuánto crees que llevas de cardio? ¿Mucho o poco? Del 1 al 100. Mucho, mucho. Estoy en, yo diría que un 97. Ah, Yo simplemente vengo ya por mantenimiento, ¿sabes? Me considero que físicamente estoy muy bien. Vengo un ratillo y ahora la todos los fuerza- días. La fuerza tampoco se te pierda, ¿eh? También, claro, claro. Yo me mantengo, el físico lo tengo bien cuidado. Vengo todos los días un ratito aquí, no sé, media horita o así para mantenimiento. Y fácil. Le di muy duro. Está bien. Llegué sí? a la ciudad hace un par de semanas y le di muy duro al principio y ahora solo tengo que mantener. Es lo mejor. Somos igual, ¿eh? Yo solo Sí. tengo que mantener. Aunque a veces se me olvida, pero... Sí, pero como se te eches recupera rápido. como te eches un par de días sin venir, ya se nota, ¿eh? Bueno, Ya, iré a hacer cosas, nos cuesta. vemos de Guito y nos vemos chat. Se cuidan, Concha. Ah, pero ya me queda poquito y ya estoy... Vale, Lance. full. Sí, miras, ya de cardio estoy a tope ya. Voy a ponerme ahora a hacer unas flexiones ahí. Y ya estaría la sesión del día.
Pues mejor eso que estar comiendo. Hombre, no hay que echar panza, hay que cuidar el físico. Pack panza. ¿Ves? Es que esto es lo mejor. Vienes, en cuanto pones el físico a tope, luego simplemente es venir un ratito, que llevamos aquí 15 minutos como mucho. Y ya lo tengo a tope de nuevo. Es lo ideal. Cuesta un huevo subirlo desde abajo. Cuando lo tienes abajo de todo, cuando estás a 0, subirlo al 100 es una locura. Tienes que estar aquí 2 horas, por lo menos. Pero una vez que lo tienes alto, sobre todo la resistencia, el resto sube volando. Spam. Hostia, qué raro. Hacía tiempo que no tenía la cam, ¿eh? Que no streameaba con cam. ¿Dónde se mira mejor la cama? ¿Ahí? Ha quedado pillado. Ah, no. Aquí. O así. ¿Cómo mola más? ¿Cómo os gusta más la cama? Los que estáis por ahí. ¿Cómo se mira mejor? Cuando vas a salvar de nuevo a los pollos llorando de la risa. No. Ya acabé con los pollos, tío. No vuelvo a ese trabajo de mierda. Me niego. Ya me manché las manos lo suficiente. Ahora me mancho las manos, pero de otra forma. Paso ya de ir a coger pollos. Se gana una mierda, en realidad. Es una puta mierda. Y ahora tengo... Últimamente los días están siendo muy ajetreados, tío. Que si reunión por aquí, que si me junto con este, que si voy a hacer esto con el otro. Está siendo bastante movidito todo. Ayer tuve una... Bueno, cita. ¿Se podría decir cita? No. Eddie tiene novia. Hay que respetar. Quedé con una amiga, dejémoslo ahí. No le voy a llamar cita. Y bueno, muy maja la chica. No entendí muy bien su objetivo. Era lo que quería. Imagino que sacar mi información. Imagino. No me saco nada, así que... Muy chill. Pero creo que su... Decir coger en España versus en Latinoamérica llorando de la risa. Sí. Lo sé. Imagino que su objetivo principal era camelarme. En plan, hacer amistad conmigo por interés. Para cuando le interese a ella, cuando necesite algún tipo de información o lo que sea, poder tenerme ahí. Creo que ese era el objetivo principal de ella. Pero no lo sé. Vale, ya estoy a tope. Pues nada, sesión de gym. Lista. ¡Listo! Poner la camiseta. Bueno, amigo, yo ya terminé por hoy. Ya estoy ready. Que vaya bien el entreno, tío. Creo que está ausente. Venga, chao. Vaya flow. ¿Qué tal el outfit de hoy? Está bien, ¿no? Sencillo pero elegante. Joseph. ¿Qué pasa, José? ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estamos hoy? De maravilla, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Yo estoy algo mejor ya. Me alegro. ¿A qué andas? Pues en el parque he venido por el coche. Muy bien. Vienes a por mí, estoy en el gym. Venga, pues voy para allá. Venga, de una. Venga. Ya tenemos transporte. A ver, la cama está bien ahí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Me sirve. Llevaba tantos días sin poner la cama en stream que estoy un poco desubicado, ¿eh? Ahí, corre, corre. Maldita policía. ¿Qué pasa? ¿Cómo has andado hoy tú? Maravilla. Anoche al final no te vi el pelo, macho. Sí, me lié ahí un poquillo con la chavala esta, la verdad. ¡Cuidado! Joder, tío, la gente corre como los putos locos por mitad de la carretera. Sí. Cago en la policía y en su puta madre con las sirenas, tío. Me tienen ya hasta los cojones. Todo el día, sirena para aquí, sirena para allá. No me dejan dormir, tío. Me voy a tener que cambiar al final de sitio. La mansión va a quedar dentro de poco, más bien por la tranquilidad que otra cosa. Buena falta que hace. Buah, pero que a vosotros también os va a venir bien. Pues yo no sé vosotros, Sí, pero claro, yo poco pego con las sirenas. Y encima tú también con las sirenas de la ambulancia. Todo, yo por eso me mudé para allí, para la playa. Está un pelín más tranquilo. Bueno, Pues sí, nada, ayer se me lió, la verdad. Me quedé con esta chavala y al final se me pasó el tiempo volando. De aquí para allá, dimos unos cuantos paseitos por ahí. Estuve haciendo preguntitas así un poco, bueno, no sé. Yo tengo la teoría de que intentaba ganarse mi confianza. seguramente. Yo necesito algo de aquí. Uy, ¿qué hago? El maletero. Ah, tengo pastillas de sobra. Buah, sobrado. Barra Fix Drop. Yo venía a comprarme un ibuprofeno. Sí, ¿no? Aún estás un poco mazado. Me he quedado sin ellos en casa y lo tengo que tomar. Hay que cuidarse, José. No me digas. Ya tenía un dolor en el tórax. Uf. Luego le pregunté a Briana, pero que eché a correr en un momento. Uf, me iba a morir. Empecé a toser. Joder. Hombre, pues no deberías hacer esfuerzos. Claro. por ¿No eso, te en el mandaron, gimnasio ¿no te tampoco. mandaron repaso o qué? No, me curaron ahí un poquillo la hematoma, me echaron crema y tal. Bueno, lo que más me duele son las putas costillas. Que bueno, pues hasta que no se vuelvan a poner como estaban, pues. Obviamente. Todo lleva su tiempo recuperarse, tío. Obviamente, No vas a estar ¿dónde bien. vamos? No vas a estar bien de un día para otro. Claro que Estoy pensando, tío, no sé. Qué sé, a tomar algo, a comprar algo de comer y de beber, diría yo. yo tengo, pero si tú Yo quieres. voy un poquito escaso, igual me vendría bien. Mira, ves que hay abierto. Pues el tequila o el badulaque central, no, ahí no voy. El Badulaque Bien. Central es una estafa. No te Sí. recomiendo que no vayas para allá. El tequila, entonces. Escúchame, dame del lateral de tu puerta y una botella de agua para tomarme la pastilla.
¿Lo tienes ahí o qué? Sí. Venga. A ver. Hay pastilla para adentro y un traguillo de agua. Al final vas a acabar enganchado a las pastillas. Hay ibuprofeno. No abuses de él, luego no te va a hacer efecto. Yo también padezco de migraña, o sea que estoy acostumbrado a tomarme el ibuprofeno ya. Va. Cuando lo necesites de verdad no te va a hacer efecto, verás. Ya. Ahora se voy cambiando antibuprofeno en Nolotic. Ah, por cierto, ahora te tengo que pasar un par de fotos que subieron a Twitter. Son un poco perturbadoras, la verdad. ¿De qué? Ahora las verás. Intrigado me dejas. Sí, yo me asusté cuando las vi. Que estaba Briana conmigo y las vio también. Isaac se las pasó y se quedó flipando. Bueno, ahora veremos. Déjame pensar, es que tengo mil cosas en la puta Busca cabeza. otra puta estafa, no te recomiendo que vayas, ¿eh? Bueno, Para mí, Es lo que mejor, para mí lo mejor la taquería o el Badulaque de Mirro, fíjate lo que te digo. sí, el Badulaque de Mirror está bien. Vale, vamos a parcar el coche aquí y te paso las fotos antes de ir para adentro. A ver, pásame ahí. Ahí te va. ¿Eso qué mierda es? Eso, 3 tíos muertos. Yo no conozco a ninguno, tío. Yo tampoco. Pero, Pues no. escúchame, pero la ciudad no está para andarse con tonterías. Algo harían, amigo. Esos dos están como un puto colador. El último no parece tanto, pero los otros dos, bof. Hay muy poco profesional, ese es el problema. Y al final se meten donde no se tienen que meter y acaban pues como han acabado. Obviamente. Las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. No se puede ir a lo loco por ahí. Pues no veas, ayer hubo un momento que vinimos aquí a por comida y abrimos, bueno, abrió el local y lo petamos ahí en un momento. Se llenó el local. Madre Me mía. estaban metiendo en radio que luego no se sabe lo que puede pasar. Go, La go, go. frecuencia la cambiaremos cada 2 semanas. Que tampoco Sí. hablamos nada raro, pero por si las moscas. De todas formas, aquí yo no voy a comprar, porque aquí no hay packs ni nada. Simplemente voy a... Por pasarnos. Claro. Mientras no, Hacemos tiempo que habrá algo. mientras no abren el mirror, básicamente. Claro. Aunque si sales despierta también le puedes pedir el favor de que te abra el arriba y te da. Buena. Hola, hola, hola. Hombre, eres un morito, un poquito tonto, así que échate para allá, compadre. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí estamos. ¿Tienen algo? Sí, a mí si me pones un par de cervecitas y un par de tacos o algo de comer, lo que tengas por ahí. Perfecto. Que soy un cagarro me lo dice, porque muevo fardos, loco, no ¿Tú no quieres nada, José? muevo coca y muevo meta, por eso soy bueno, loco, conmigo no te metas, puede que algo pase. Si tienen un mosta, me pedirán un mosta. Vale, Está bien. ahora le digo mosta. Sí, ya pásame la factura a mí que ya lo invito yo. Este dice que tiene meta, que ese solo fuma feta, pero no sabe que neurona no tiene hasta ni una tita. Ten cuidado, Abdul ya se improvisa. Abdul está caliente más que un... Madre mía. Ten cuidado en el moreno, porque si no... Sino que no la clapas. Eres muy Vaya raperos. eres un pagafantas. Además de ser un chacabasca, con esa cara que tiene, no ligas a tantas. Esta que está aquí, a lo mejor te la liga, pero no lo sé allí. Creo que me prefiere a mí, pero yo estoy cogido porque la Yumi me tiene en sí. ¡Oh! ¡Vamos! Madre mía, qué bueno eres improvisando. Sí, ¿eh? Ahí Joder. Ahí todo el rato moviéndose con el
¿A quién? ¿A usted? Sí, a mí mismo. Base di Pilele, di Morat, di mi primo. Sí. Venga, empiezo yo ahora. Ya, me parece perfecto. Mira, Sí, Le primo pongo di la Morat. facilita. Ujú. la base te reviento, por eso yo soy bueno, tú te quedas muy chico. Por eso yo soy bueno, mira cómo te lo explico. En la base rapeando, en el momentito, mira. Tiro un minutito, pero no, porque es un 4x4 puto maricón. Mira en la ocasión, como yo soy bueno rapeando ya cabrón. Por eso tú a mí no me... Le cuesta un poco, ¿eh? Oh, yo tengo 2 hoes, tú tienes una. Abdul siempre gana, mira la lona. Ahí está. Ya está aceptada, ¿no? La tarjeta. Sí, sí, Perfecto. Ya me ha llegado. Muchas gracias. A usted. Sí, que te pillaste y tú me tienes ya cogido. Yo te cojo, pero en el idioma mexicano. Estarán calentando para la fiesta de hoy. Ujú. Pero por ¿Qué? mí no salimos a la puerta porque no te escucho muy bien, ¿eh? Tiene toda la pinta. Pues lávate los oídos, tío. Es que de verdad. Está la música muy alta. Pues yo estoy bien. Yo escucho bien. Se coge la cintura y te agarra Sí, por el aquí, brazo. aquí, a ver. Vamos pa' casa, Vale, aquí te así, escucho algo. chico. Parece que te puedo escuchar algo mejor. Vete pa'l tonto. Tienes que afinar ese oído, ¿eh? Cualquiera diría que tienes 19 años, ¿eh? En serio. Pareces un viejo, tío. Puto viejo parezco, ¿eh? Joder. Increíble. No lo hacen mal, ¿eh? No, la verdad es que no. Mucho mejor que los últimos que escuché. Esa fue buenísima, ¿eh? Madrid va a ganar la octava. ¿Sabe qué soy? Octava maravilla. ¿Sabe qué? Parece cuando pierde el Sevilla. A mí te lo improvisa. Que la chica no se... maravilla. No me deja Xavi escapar. Hernández, en España yo soy David Villa. Mira cómo te lo hago y este ya te lo rima. Por eso yo soy bueno y el mundial me lo llevo por mi casita. Mira, tú vienes rapeando. No lo hace mal. O de China, no lo sé, no me queda claro, men. Pero el mundial es pa' este men. Le controla, le controla. Yo solo hablo moro. El puto burger. Serán tu primo, tu abuelo y tu... Y te la improviso. No sé lo que pasa. ¿Qué iba a hacer yo? Pero me tiene hasta con ello. Mira, dice que Chino será mi primo y mi abuelo. Pues estoy orgulloso de ello, porque yo los quiero. Por eso me enseñaron a mí de chico a entrar en este juego, rapeando con gente que no tiene visita, pero te lo juro, suena potente. Por eso soy bueno, te pareces a Torrente, tienes la misma cabeza y el mismo pene. Hermano mío, quítate perilla, la tiene todo el mundo. Parece ni pisé. Como Isideo. NPC, te cojo el Madre mía. te lo pongo en la cara otra vez, como el semen que otra vez te vas a comer. Todas buscan sugar daddies. Cuando hay gente me traba un poco, amigo. Un chilleye. Pues es una vieja. ¿Me pueden poner base de Pilile, de Morat? ¿La vas a cantar? Abdul, ¿la vas a cantar o no? No, quiere la base, ¿no? Quiere la base. Por eso, pero para cantarla, ¿no? Sí. Un poquito, Salo. algo con eso. ¿Quién para secuestrar un pingüino? De momento somos uno. Sí, que te he Pero escuchado. ya está fatal. Coño, pues contesta. Cállate, amigo. Al final no te invito a nada. Mi deve che va, beh. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, no me tomo la monster, tío. Madre mía. Voy a dar caliente. PLL. A ver si José, ¿qué? Hago el baile de la L. Pues nada. Joder, Déjate de tanto Tinder, que estás todo el día en el Tinder metido. Si fuera a decir que ligara algo. Sí, entra aquí no sale. Sabe que tú no vales como sueno yo instrumentales. Hablando de los mundos, dile. Me tienes miedo. ¡Uy, Jesus! Muchísimas gracias por el follow. Miedo, ¿cómo te van a tener miedo? Lo que pasa es que serás tú muy tímido. Ya te dije más de una vez que tienes que hablar más. ¿Qué? Me tienes miedo. ¿Qué te van a tener No miedo, me tío? contestan. Madre mía. Algo falla ahí, ¿eh? El único que me contestó es el superintendente. Se llama Pedrito. Joder. Me dijo, tengo pareja, pero no me importaría tener un desliz contigo. ¿Cómo tienes la tarde? Hostia. Hombre, yo no me voy a meter en tus gustos. No, yo tampoco. No me mola. Es muy mayor para mí. Estoy pensando que... Buenas.
que lo cambio. Buenas. Hola, ¿qué tal? Dime dónde Para ir a buscarte y Joder. corte aparte. Con la ¿Dónde música. está Pero, escondida? ¿qué le gusta a esta A mí no gente? interesa tener que grabar, tío, si era un desastre. José, tío, pareces un viejo. Tienes que escuchar de todo. Necesito agua, Estoy Yo más seco escucho, que pero es que culo este tipo de camello. música no me mola. No está mal. Vale. Venga, decirme una canción que os la pongo. A ver, José, tú que dice que no le mola este tipo de música, a ver. Por eso, dime una. Joder, está Venga, vacío, José, anímate. Ponte modelito. ¡Oh! Pero te voy a poner una cover, ¿vale? Ok. ¿Y quién paga a Abdul por concierto? Yo salgo a tomar aire en un momento, ahora vuelvo. Yo no la conozco esa, ¿eh? Te va a molar. Seguro. Joder, madre mía, qué temazo. Dale duro ahí, José. La digo enseguida. Y ella Lucía. Nombre de Pilariana, pero se llama Sofía. Se le da con hacer eso que no se podía. Se tomó una pastillita, así que hasta el otro día, que era una demente. Dije que le gustan los bandidos, también lo sabía. Pero al parecer no empezamos a aparecer. Si él se vuelve a aparecer, lo mando a desaparecer. Y él salió a misión al muñequito en mi cama, quiero vivir. ¡Ole, ole, ole! Madre mía. Sube foto en bikini paro nacional. Sale a misional. Modelito y en mi cama Ay, quiero Dios mío. visional. No fue intencional. Si sube foto en bikini paro nacional. Madre mía. Y este tío va a ser por la noche. Al pavo de la coca le tengo que hablar por la noche. Porque me dijo que estaría sobre la 1 o 2 de la Hoy mañana. en día, y ella la actuó. No queda nada. Nombre de Pilariana, pero él se llama Sofía. Siempre le da con hacer eso que no se podía hacer como una pastillita, así que hasta el otro, que era una demente. Yo lo sabía que le gustan los bandidos, también lo sabía, pero al parecer no empezamos al parecer. Si él se vuelve a aparecer, lo manda a desaparecer. Madre mía, lo cojo. Si sube foto en bikini, pero Menos mal que José estaba jodido, ¿eh? Luego le duelen las costillas. La madre que lo parió. Se toma una cerveza con las pastillas y claro. Voy al baño mientras estos bailan ahí y lo dan todo. Tardo un minuto. Pero que no pase nada mientras. Madre mía. Puedes poner tema, se llama Ouija. ¿De quién? Ouija. O-U-J-I-A. Ouija. Sí. Voy. Te voy a poner una de Eterno, espera. Y sí, esa Tigno. Ouija, Tigno. A ver qué nos van a poner ahora. Con qué nos sorprenden. Dios, este monster me va a dar la vida, ¿eh? Dime, Ayer dormí 2 putas horas. que no te escucho con la música. Ya.
No. ¿Por qué no te escuchaba? ¿Por qué no te escuchaba? ¡Vámonos! ¡Arriba! Todo el mundo de fiesta. Pum, 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 pum. Dime. Que estoy de fiesta aquí en el tequila, dime. Haz un directo en Instagram. Que estoy de fiesta. También te digo, dime. a este paso no llegáis a la fiesta de la noche, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué ¿Que fiesta fiesta hay? llamada? Hoy hay fiesta aquí. Oh, hay fiesta. Claro, de los desenamorados o algo así, ¿no? ¿En serio? Adiós. Claro. Madre mía, Abdul va a ponerse de color verde. Disponible. Ese fue el otro día, la del semáforo, tío. Joder, pues yo también. Temazo, ¿eh? Pon Ouija. Hazme caso. Timazo. Buen tema, sí, buen tema. Dime. ¿Quién eres? Mira, José, ¿por qué no le hablas a la camarera? No parece muy habladora. Te está viendo, ¿eh? No te quita ojo de encima. No te tomarías una cerveza con las pastillas, ¿no? Pero te veo demasiado animado, ¿eh? Vamos a mover ficha por aquí. Tío, buenas noches, ¿cómo estás? Joder, bonito móvil cerveza. Estoy leyendo la etiqueta. Sí, sí. Mira el alcohol que tiene, por si acaso. Claro. Madre mía, estoy convulsionado. Para aquí, amigo mío. Vamos. Polar, muchísimas gracias. Que te iba a dar gracias por el follow, ¿viste? Y Rough Roll, lo siento mucho, pero tú eres una cosa extraña de esas. Te vas a ir perma. Pan, mod, pan. Pan. Permanently banned. Muy bien, tío, muy bien. Estamos aquí haciendo un poquito de tiempo a ver si va surgiendo algo. Si recibimos alguna llamada, algún negociante o algo que hacer. Porque chambas, la verdad que ahora mismo no me apetece. Así no estoy. Estoy demasiado frío. Vale, sin fallo. Venga. Perfecto, amigos. Buen día. Venga. Voy a hacerme 80 kilómetros, recorrerme isla entera. ¿A qué hora es la fiesta después? Y corriendo. ¿Qué? ¿A qué hora es la fiesta después? A las 7 se supone. Vale, perfecto. Pues nos pasaremos después. Venga, perfecto. Venga. Venga. Escúchame, yo creo que no me han vendido ibuprofeno en la farmacia. No, yo te vi demasiado animado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero te siento bien. Correr? Yo ya vengo del gimnasio. Ya hice el ejercicio de hoy. Ahora me tocan 120 kilómetros corriendo. Hostia, estás fino, ¿eh? Hostia. Joder, madre mía. No veas. ¿Y yo? ¿De quién es el pantorro? No lo sé. Mío no. Mío tampoco. Quítamelo de mío ahí, no, porfa. amigo, yo no tengo coche. Yo corro más que ese coche. Sí, te lo creo bien. No, no te creas, ¿eh? Yo tuve uno de esos, ¿eh? 170 lo puse. Yo cojo 200 corriendo. Hostia. Bueno, vivo por ciudad, chaito. Voy a meter Venga. en primera.
Chao. Chao. Venga. Si quieres vamos a hablar a un sitio tranquilo y me cuentas. Sí, podemos ir a dar un pasito. Sí. No tengo nada que hacer. De momento. Ayer Briana me contó. Que yo es que ya te digo, no me acuerdo cómo polla apareció en el hospital. Sabe Dios. Briana me contó, me dejaste ir por la playa. Pero recordad que me dijo. Si estabas tan jodido. Pues sabe Dios. Te quedarías inconsciente. Es lo que le dije. Y te llevaron para el hospital. O me caí de algún sitio, o me atropelló algún coche. Sabe Dios. Pero el que te llevó al hospital tampoco dijo nada, claro. Te dejaron allí y fuera. No, me dejaron allí fuera, sí. Bueno, pues nada. Lo importante es que estás bien. Eso es lo más El importante. que me llevó me robó el hijo de puta. Me robó hasta el DNI. Yo no sé para qué, pero bueno. Me dejó tieso el hijo de puta. Ni por dejarme no me dejó ni el mechero. Bueno, que todo lo malo sea eso. Sí. Tras que sea eso, no estoy muerto, gracias a Dios. Eso es lo importante. Si me hubiera muerto, hubiera tocado llorar. Yo estaría riendo de vosotros desde el cielo, pero bueno, o desde el infierno. Yo ahora más bien desde el infierno. No seas tan dramático. Yo creo que tengo un palco villa allá abajo. Bueno, ¿qué más da? El cielo tiene que ser aburrido. Sí, la verdad es que yo creo que sí. Tanto tranquilidad. Yo no creo en eso, así que tampoco me preocupa. Pues yo las cosas de pequeño. Tampoco que crea mucho. Pero No es que no crea, es que me da igual, sinceramente. No me... es una cosa que sí, que me la han metido Sí. de pequeño, pero es una cosa que no paso. Que toca ya la iglesia cuando se te muere alguien, pues sí, pues ya está. Pero es la única vez que la piso. Mejor que la comisaría, Bueno, sí. Vámonos para atrás, que ayer vine aquí con Briana y nos quisieron robar. Lo que es que estaba tieso yo y no se llevaron nada. Yo estoy siempre tieso. Hay que andar tieso por la vida. Así no tienes nada que quitarte. Sí. Ponemos un poquito de música en el móvil, así suavecita. Tengo el PJ que es pálido, el hijo puta. Es blanco. Vamos por aquí abajo. Siempre vamos ahí arriba. Sí, por mí. Escúchame, yo no sé si me han dado un ibuprofeno o me han dado un tranquilizante de caballos, pero joder, se me ha pasado el dolor. Maravilla. Hombre, si ya llevas con el tratamiento desde ayer, pues... algo de efecto... Ya es más bien. Algo de efecto te tiene que... Hombre. te tuvo que haber hecho. Vaya. Métete para la derecha que no nos vean, por lo menos. Que aquí no nos ve ni Dios. Bueno, el de seguridad por las cámaras, pero ese me come los huevos. ¿Y este camino? Lo acabo de ver. Pues está bonito. Sí, aquí te sientes, aquí no te ve ni Dios. Sí. La puta ciudad. El puto caos que hay ahí abajo. Me cago en la puta. Uf, como echaba de menos un cigarro. Desde que he estado jodido no he querido fumar. Uf, cómo... Tenías que haber aprovechado para dejarlo, joder. ¿Qué va? Llevo subiéndome por las paredes. Uf. ¿Y qué? Cuéntame. Pues nada, no hay mucho que contar, la verdad. Ya te digo. La chavala quería quedar conmigo porque quería...
necesitaba algo de información por unos amigos que le vienen la semana que viene, no sé qué me contó. Ya sabes tú lo que tenemos más que hablar. Información pasta. Aunque sea una información chorra, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. ¿Qué información tocha ya sabes? No tengo más que información. Porque al final es lo que le dije yo al chaval, porque eso es lo que me extraña a mí. Ella tiene que tener, igual que tengo yo contactos, ella tiene que tenerlos también si trabaja en el tequila. Claro. Igual que le va mucha gente a preguntar, le irá mucha gente también a ofrecer. ¿Tú te crees que a Martina y a Isaac no le tienen que preguntar cosas? Claro. Pues si no, de que Martina no iba No, a pero parece ser... las fiestas y tal. Pero parece ser, por lo que me dijo, que ella ya no es nueva en la ciudad, que lleva mucho tiempo en la ciudad y que entonces que mucha gente... Sí, básicamente que vive la crisis Cuba aquí. Sí, pero que mucha gente que se acuerda de ella, entonces va junto de ella a preguntarle. Y ella tiene un pasado que no quiere recordar, básicamente. Entonces, nada, que si algún día necesitase información, que me preguntaba, yo le dije que bueno, es que yo, a ver, no le dije qué información tenía. Simplemente le dije que bueno, que me preguntase y yo si puedo ayudarla, pues la ayudo. Pero sin más. Y no sé, simplemente me dio la sensación eso, de que se quería ganar mi confianza por algún motivo que desconozco. Porque también te digo, trabajando en el tequila, yo creo, no sé, por el tipo de local que es y la gente que va por ahí. Y escúchame, la zona de reservado, esa zona no. Claro, ahí tienen que saber cosas también. Igual que la sé yo. Que me golía muerto esa puta zona. Pero bueno, sí que hay algo interesante que se me ocurrió. Y es el tema de que si me pregunta por alguien que quiere ganar pasta o lo que sea, como yo puedo conseguir ahora mismo con el contacto que tenemos. Sí, ponerlo, darle las cositas. No sé qué vamos a mover. Pues a mí me dijo Briana que tuviste esto y tal, pero no sé qué coño vamos a mover. Nada. El tema es que si se consigue algo bien de precio, si luego lo podemos revender coño, un pues poquito si más caro. Alguien, pues lo ponemos a que trabaje para nosotros y se acabó. Ni trabajar para nosotros ni hostias. Se le vende y que lo mueva él por donde salga los huevos. A mí me la pela. Ya no limpiamos las manos ahí. Lo que haga con él, a mí eso me da igual. ¿Sabes el precio más o menos y cantidad? Sí, pero bueno, eso prefiero hablarlo en otro momento, en otro lugar. Así que sí, está muy bien. Hay mucho margen. Creo yo, vamos. De lo que conseguíamos hasta ahora, pues casi la mitad más barato. Bueno. Así que está muy bien. Más que nos interese. Bueno, ya lo hablaremos en otro sitio, pero dime si nos sacata algo más que nos interese. Tema de defensa. Básicamente cualquier cosa. Te como la polla, Eddie. Básicamente. Surgió, bueno, pues mira, de un sustillo que llevé, pues mira, surgió algo bueno, esperemos. De momento pinta bien. Míralo, siempre nos pasa algo malo, pero sale algo bueno. Sí. En mi caso, este último, yo no sé. Y que después, que el trabajito ese donde me cogieron, cuando estaba haciendo el trabajito, le pregunté si iba a tener problemas por hacer ese trabajito, si iba a volver a tener ese problema. Y me dijo que no, que simplemente que si volvía a pasarme lo mismo, pues que les hablase, que les dijese quién soy y que les diese una piececilla y tan amigos. Una tuerquecilla, lo que fuera, sí. Que en principio en esa zona que no tendría problema. Bueno, pues está de puta madre. Sí, muy bien. La verdad que... Y te toca también ir como la última vez, bueno, la primera vez que fuiste. O sea, allí en aquella zona estaba tranquilo aquella vez. Estaba un poco cagado, pero... Sí, pero bueno. Me da más miedo quizá la zona del norte. Ahí es más complicado porque yo ahí sí que no tengo contacto de ningún tipo con nadie. Sí, por eso si pillamos aquello allá arriba, podremos sacar contacto de gente de allí. Seguro, obviamente. Pero bueno, tener información es bueno, tener contactos también. Y el tema
Es que mientras no vendamos a nadie nada, ni. Me refiero que. Mientras mantengamos la boca cerrada, podemos ser amigos de todo el mundo, en principio. Obviamente. Lo que no hay es que meterse en cosas que no nos interesen, que no nos convengan. Claro que no. No hay que Si involucrar. si se hace cualquier cosa, pues que no se No hay sepa que- ni quién somos. Tapado hasta no hay- las putas cejas. No hay que involucrarse más con nada, ni con nadie. De hecho, yo fue lo primero que le dije a este tío. Le dije, mira, tío, que yo voy a mi bola. Nosotros Yo no- exactamente, vamos a nuestra yo- bola y se acabó. Yo no quiero trabajar para nadie. No le hablé de nadie, ¿eh? El tío piensa que estoy yo solo y con un colega. Y bueno, pero tú vas, coges, que te den lo que te tenga que dar Y y, el co- luego ya lo repartes entre todos. Y el colega le dije, se lo puse de excusa porque el tío me estaba metiendo presión para cerrar el trato ya allí. Y le dije, mira, tengo que consultarlo con mi colega de confianza y mañana te digo algo. Bueno, lo hiciste bien. Tienes un pico Claro. de oro, cabrón. Bueno, me voy defendiendo. De momento se me da bien. Se dan bien las excusas, cabrón. Estoy saliendo de todos los líos a base de labia. Esperemos que siga saliendo igual de todos los putos líos. Esperemos que sí. El problema es si algún día me pillan con alguna de las excusas. Pero bueno, Mientras que sea la poli y no sea nada De- chungo. de momento va saliendo todo bien. Tampoco le estoy mintiendo a nadie, Escúchame, te digo una sinceramente. cosa, es preferible que te pille la poli con alguna de las excusas a que te pille alguien chungo. Sí, obviamente. Pero la poli sí te va a meter una multa y te va a meter a comer barrote, pero mejor eso a que te peguen un tiro, te partan las piernas. Sí, obviamente. Pero bueno, de momento ya te digo, yo no le estoy mintiendo a nadie. Escúchame, ayer me contó Briana que su amiga la picoleta, la catalesco esta, le ha puesto los cuernos al novio. Bueno, ella sabrá lo que hace con su vida. O sea que, no, pero te lo comento porque ahora parece ser que está perdiendo un poco el contacto con la otra. Se lleva mejor con el novio. Ella sabrá. Al final, yo te digo, cada uno hace su camino. Ya, no, pero yo te lo comento por eso. Sí, está bien saberlo. Pero me refiero No que... vaya a meter la pata. Claro. Si ella va a escoger su camino. Si quiere estar con nosotros, va a estar con nosotros. Si quiere irse con otras personas, que se vaya con otras personas. Tampoco hay problema. Por lo que estuve hablando con ella ya. No, se ve yo que tampoco lo creo. Está convencida de estar con nosotros y está Sí. Isaac parece que va algo mejor con ella. Cogió y le dijo ayer que le debía una cita y le dijo Isaac, sí, es verdad, te debo una cita. Pues a ver si es verdad. Parece Estaría que va bien. espabilando. Estaría bien. Y yo con Por Evelyn, cierto, la verdad que... Le pregunté a Isaac por mi match y dice que sí, que está bien, que está tranquila, está descansando. Hombre, claro. Disfrutando de las vacaciones. Hace bien. Yo no me quiero mover mucho, vaya que por lo que sea me pillen y me vaya para allí. Y os tengo que llamar desde allí diciendo que estoy chupando barrote. No, déjate. Yo No te vale la si me voy pena. de vacaciones, será a alguna de las islillas de por aquí cerca. No moverme muy lejos. Sí. Al norte, a Paleto. Ya te llega. Sí. Meto en alguna caravana allí por mitad del campo, en una cabaña en mitad Sí. del campo y se acabó. Eso es. Desconecto. Ahí está. Y yo con Evelyn, no sé, tío. Llevo un par de días que no sé nada de ella. Ni un mensaje, ni una llamada. No sé. Puede ser Está que esté- puede desaparecida. ser que esté pachucha. Sí, con migrañas seguramente. Como me habéis Cuando- dicho yo ella. te lo digo, cuando estás con migrañas no tienes ganas de hacer nada ni de hablar con nadie porque te pones peor. Pero bueno, mínimo un mensajito podía haberme mandado. Yo... No es por nada, porque no somos nada aún. Sí, pero Muchos bueno. decimos lo de que es mi novia o lo que sea, pero porque yo que sé, porque estamos muy bien y estamos muy a gusto, pero yo en ningún momento hablé con ella de eso. Sí, lo había hecho oficial, claro. Claro. Entonces no sé nada, no sé qué piensa. No lo sé. Bueno, ya dará señales de vida si quieres, si no, pues Tío, una cosa, ¿soy yo o en el cielo se juntan un par de nubes que están formando una cruz en el cielo? ¿una qué? Una cruz ¿En dónde? enfrente nuestra. Mira para el cielo arriba. ¿Qué cojones te fumaste tú? ¿Qué pasa? Te le he hecho una foto, ¿eh? Sácale una foto, claro. Yo no lo veo nada.
Yo no sé qué pastilla te dieron, pero creo que se equivocaron, ¿eh? Uf, pues no veas cómo me ha sentado. Te la paso. ¿Ves la cruz en el cielo, no? Sí, sí, en tu cámara sí. Por eso te digo. Que yo creo que son gafas tuyas, ¿eh? Nos fumigan, son los aviones que nos fumigan. Sí, sí. Los quiere... Por eso llueve tan poco. Déjate, que nos mojamos. No pasa nada, tengo un par de paraguas en el coche. Ya desde aquel día que nos pilló en la playa, la tormenta aquella, ya llevo un par de paraguas para todos. Hostia, no veas, ¿eh? Ese día fue clima extremo, ¿eh? Por eso te digo, que ya después de aquella que nos tuvimos que meter debajo del puente, que es para no mojarnos y para poder seguir hablando. Pero es que pasemos de la lluvia al puto frío en poco rato. Sí. Lo raro fue que no cogiésemos una gripe. Sí. Pero bueno, ya no pasa otra vez, llevo un par de paraguas. ¿Y alguna novedad más o qué? Pues no, sinceramente yo salí un poco que me diera el aire, estuve con Brian hablando, me estuve contando cosillas y tal, pero poco más. Yo era para que me contaras tú. Sí, ya te conté, lo de ayer fue simplemente eso. Estuvimos aquí, estuvimos allá, estuvimos dando vueltas, fuimos arriba a ver el concesionario. Me comentó que tiene algún contacto por el ayuntamiento que igual me puede echar un cable. Ah, pues A ver. bueno. Pues a ver. No lo sé, a ver qué sale. Ojalá conseguir ese negocio, nos puede venir muy bien. Sí, puede estar muy bien. Y como hablamos también ya, nos sirve para más cosas. Sí. Yo fuimos otra vez allá a verlo, tío, estoy enamorado de ese sitio. Y escúchame, también te digo, un sueldo fijo tampoco nos viene mal. Obviamente, y es un sitio tranquilo, tío, no es como el caos de la ciudad, no hay sirenas constantemente. Obviamente vendrá algún chupapolla a dar por culo siempre, pero... Es en todos los trabajos, cara al público vas a saturar gilipollas, pero a mí se me la pela, yo estoy acostumbrado a lidiar con ese tipo de gente. Yo no contrato allí, el segurata soy yo. Obviamente, ¿para qué quieres segurata? Saco allí la llave inglesa y empiezo a repartir. Los ladrones van a los badulaques, no se van a meter en esos negocios. Sí, pero si alguno se pone tonto, porque no le estamos pagando, porque dice que lo hemos timado, pues... Sabes tú que siempre hay alguien. Siempre. Por eso te digo. Pero bueno. A ver qué sale. A ver si tenemos suerte y nos dan la concesión y ponemos eso a trabajar porque puede ser un negocio cojonudo, ¿eh? Pero muy cojonudo. Sí. Oye, lo que te he dicho, un sueldo fijo no está de más tampoco. Hombre, claro. Pues sí. Obviamente a Martina y a Isaac sí dijo que se metería, pero con Martina habrá que hablarlo porque teniendo ya su puesto de gerente en el arriba... Claro. No sé si se quedará ahí. A lo mismo la idea de ser su propia jefa, pues no va a ser ninguno jefe, va a ser, pues ahí todos somos jefes y se acabó. Sí, bueno, a ver qué me dicen en el ayuntamiento, pero sí. Si sale todo bien, si Martina se quiere venir allí y quiere estar a su bola, que nadie la mande y tal, es lo suyo. Sí, y aún así habrá que contratar gente seguramente, porque quieras o no, eso hay que mantenerlo. Casi siempre nos despertamos todos para la misma hora. Claro, y hay que mantenerlo abierto constantemente eso. Sí. Y hay que ver bien a quién se contrata, porque bueno, que no te metan mano en la caja y esas cosas, ¿sabes? Mantener una contabilidad sana, que haga bien su trabajo, que tenga buena atención al público. Pues, bueno, habrá que hacer entrevistas y habrá que buscar gente. Eso no va a ser fácil. Sí. Gente va a trabajar, yo creo que puede haber, pero... pero los 5 nunca vamos a estar... No, y... los demás, es que tenemos casi el mismo horario. Y además que Martina tiene su trabajo, no creo que lo deje. Claro. Isaac puede ser que sí, porque es un empleado al final, no deja de ser un empleado. Sí, claro. Briana pero bueno, por allí, pero... eso hay que ver las condiciones que... Claro. Si llega el momento hay que ver las condiciones que me ponen en el ayuntamiento, porque igual solo puede haber un jefe y luego tiene que haber empleados. No sé, muy bien. Eso imagino que te pondrán X condiciones. Sí, supongo que habrá un jefe. Cuando el jefe no esté pasará el... Como en todas las concesiones, siempre hay un pliego que cumplir.
Supongo que será como Tengo un sueño. la policía de siempre. Cuando no está en el máximo rango, pasa Tengo una el cara segundo, lamentable. Y si no está el segundo, el tercero, así sucesivamente. Sí, sí, imagino que sí, algo así. Bueno, pero ya lo veremos. Eso no. Sí, No le me vamos a dar preocupa. mucha vuelta ahora, porque no sabemos ni qué va a pasar. Claro. Oye, escúchame, aquí no abre ni Badulaque Mirror, ni el Arriba. El tequila va a abrir en 10 minutos, es la fiesta. Así que. ¿A qué hora has dicho? ¿A las 7:30, no? ¿O a las 7? 7, 7:30, no lo sé, no tengo ni idea. Espérate, voy a mirarlo en Twitter. Ah, es verdad que. Un segundo, porque pusieron en Discord que había que. Nada de lo de hoy. ¿Puede ser por Instagram? Gráficos. Densidad de población, esta había que bajarlo al mínimo. Para que cargue. Para no cargar el servidor. Que no... No, por esta pista tampoco. Pues no sé, pero... Yo creo que me suena... Creo que ha dicho a las 7:30 o a las 7. De todas maneras, supongo yo que lo pondrán. Sí, a ver. Está anunciado en la página del ayuntamiento también, así que. Sí. Espérate, lo voy a mirar en un momento y te digo. Claro. Yo sigo pensando en el tema de la chamba, tío. Tengo que hablar con el fulano para la noche, para quedar con él a la noche. Imagino que eso de la 1 o 2 de la mañana va a ser tarde. Puf, aún falta la hostia. Y mientras, ¿qué vamos a hacer? Mientras vamos a estar. Tenemos la fiesta en el tequila ahora. Después está la fiesta del Isidoro en su mansión. Que no sé si iré, la verdad. Es que pide 800 pavos para entrar. Me da un poco de pereza, sinceramente. Me podría interesar por el tema de contactos. Mira, y la tal. acaban de abrir. Sí, estarán preparando todo. Tampoco vamos a ser de los primeros en llegar. No nos vamos a meter ahora. Nos vamos de aquí Y- cuando lleven ya 10 minutillos abiertos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo me iré luego a casa a las 9 a ver el partido y luego ya cuando termine saldré otra vez con vosotros y seguís por aquí. Sí, claro, no te preocupes. Yo Pues, haré alguna empieza- chambita seguramente. Sí, pues ya está. Si Isaac se despierta, joder. Es que otra opción también era comprarme ya el coche, pero es que no sé. Voy a ver qué coches tenemos por ahí. Tú sabrás cuánta pasta tienes. Tengo 17.000, una cosa así. Lo mismo lo suyo sería que te hiciera una chamba o dos, para no quedarte pelado. No, es que no puedo quedarme pelado, por si voy a quedar con el fulano después por la noche. Necesito Que pasta. esa es otra cosa. Que tampoco podés coger y quedarte sin pasta, por si vaya a ser que luego te llame el pavo. Claro. Y yo te puedo dar pasta. Yo te puedo dar... Pampilla entre Este todos. está guapo. Sí, claro. Eso al final Pues luego yo se creo que reparte. de esto, pues en este caso yo creo que seremos tú, Isaac y... Sí, y luego se Adriana no reparte. creo que se meta. Y luego lo repartimos y ya está. Claro. Ya Martina cuando vuelva, si esto lo tenemos ya todo finiquitado, pues si ella quiere meterse también. Seguro que sí. Y más cuando se entere del precio. Sí. Me gusta poco chambear, la madre que la parió. Es que yo no sé cómo puede. No sé, es que me parece súper barato. No sé, conseguimos un contacto fue increíble. Pues bueno. Esperemos no que, culpa tuya. esperemos No que salga culpa todo bien. tuya. Yo no sé cómo lo consigues, cabrón. Bueno, enfocándote, las cosas vienen solas. Yo creo que es la coleta, ¿eh? Eso es una antena de wifi, cabrón. Ah, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a una tienda de tatuajes. Quiero ver tatuajes. Me voy a hacer un par de tatuajes. Venga. No es por nada. El otro día aquellos fulanos me dijeron que me hiciese 3 tatuajes que parecía... ¿Qué haces? A ver, no te me desplotes, No, me remanga el pantalón, pues me hice tatuajes, pero parece ser que la ropa pues no me lo hice muy bien. Chucha diabólica. Muchísimas gracias Yo por el no follow. sé si quitas tú los que tengo yo. Sí. A mí es que me dijeron que parecía poli. Y no les quito razón. Tiburón, pues, como siempre digo, mente de tiburón. Claro. El águila, pues, hay que estar al loro. Hay que tener la vista de un águila para saber cositas.
Yo quiero tatuarme una Si manga. los dos, pues bueno, lo tenemos todos los de mi grupo. Yo quiero tatuarme una manga. Como esto. Sí, a ver qué Quiero hay. ver si me hago otra vez el de la pierna. Pues me hizo un dragón y, pues bueno, parece que el tío me lo hizo con los tatuajes estos que te venían en las bolsas de picoteo. Te puso una, Le echaba una calcomanía, exactamente. una calcomanía. El hijo puta. De verdad. Es que vas a lo barato, claro. Que lo barato. Me cago en su puta madre. Que tampoco es que se me vean mucho los tatuajes, que son más bien los del pecho, porque me los quito, me quito la chaqueta y la camisa para el gimnasio. Las penas, pues bueno, para lucirlo en la playa. Yo no es por nada, pero tus tatuajes parecen de expresidiario. No está de milagro. Tengo que aparentarlo también. ¿Por qué tenéis todos un andar tan despacio, tan lento? ¿Soy yo muy nervioso o sois vosotros muy parados? Pues mira, corro ahora mismo 46 metros. Tengo que ir al gimnasio a meterle caña. Madre mía, estás hecho mierda. Levanto 50 kilos. Estás hecho mierda. A tomar por culo. Me la paga, hijo puta. Así entra el aire. Arregla el aire acondicionado. Estoy harto de decirte que arregles el aire acondicionado. Que este coche huele a choto, tío. Que me piden 300 pavos por recargármelo, tío. Pues, macho, haz algo, porque este coche huele a choto. Sí, voy a coger y voy a soplarle por donde se mete el aire. O eso, o arregla las ventanillas. Debajo del Galaxy hay una tienda. ¿Has pasado alguna vez por debajo de este túnel? Yo qué sé. Sí, no lo sé. Me mola más por el que pasamos de la montaña, ¿eh? Sí, ayer volví a pasar por ahí. Es más rústico, yo qué sé, es porque está hecho en piedra. Sí, da un poquito de miedito, pero... Pero a mí me mola, ¿eh? Sí. Ayer la chica me llevó allá arriba, a la montaña esa arriba de todo con la moto. Te quería violatear, lo que yo te digo. Sí, no sé. Igual le guste, quién sabe. Joder. Hombre, a quien no le guste, sea Claro. es por algo. Sí, sí, no me quejo, no me quejo. Todo en la cárcel iba a durar poco, era un caramelito de bombón de licor. Iban a profanar pronto. Los convencería con mi labia para que no me hiciesen nada. Seguro. Los convencería para que se fueran a profanar a otro, ¿no? Claro. Hay que ver. Acabarían convencidos de que tengo alguna enfermedad Sí. súper chunga, súper rara, que si me tocan, pues... Se mueren. Se les cae el pito a cachos. Hostia puta. No pasa nada, se ponen un tubito y ya. Vamos allá. Oye, escúchame, ese autobús me mola. ¿Qué autobús? ¡2 por 1 en burros! Qué pena, no estaré cantúa. José Kuman, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Es un poco raro. Hola, amigo. Vamos a ver qué tienes por ahí de tatuajes. Enséñame, por favor. Primero quitamos la Espero que no me camiseta. estafes como tu colega el de la playa. Joder, José. Macho. Tápate un poco. Me tengo que hacer el de las piernas. Qué guarro. A ver, vamos a ver, de lado. Brazo. Brazo derecho, por favor. Ahí está. Hostia puta, macho. Joder. El puto José. Vale, me sirve. Tatuajes. Cabeza, brazo izquierdo, brazo derecho. Brazo derecho. A ver qué mierda de tatuajes hay. No. No. Pues sí, no. No. No.
Bueno. Snake Bike. Una especie de blackout así un poco extraño. Vale. Si es rollo blackout, no estaría mal. A ver qué más hay. Ah, mira, este si fuese en el codo podría parecer el mío. Bueno, no sé, es raro. Uy, perdón, chavales, me está dando un poquito de tos. Tenía que haber una forma de pasarlos más rápido. Esto es un puto coñazo que flipas, A ver esto, ¿qué coño es esto? Parece el mío. Era de perro. Tiene un aire. Podría parecerse a esto. Por detrás. Pero por delante no. Bueno. Mierda, esto es la puta pierna. Yo en la pierna no quería nada. Mierda. Este no me disgusta. Dialecin. O este. Engulfer Block. Ya encontré un par de ellos que me pueden valer, ¿eh? Oh, este está guapo. A ver, gírate, perro. Este me mola que flipas. Creo que voy a poner este. Pena que no se puedan poner dos en el brazo derecho, porque le ponía otro arriba. Tribal Star. Me quedo con ese de momento. Tribal Star. No. Intrometric. Intrometric. Intrometric, Intrometric. Intrometric, Intrometric.
No, el Intromética, que él de momento va ganando, ¿eh? El brazo derecho. Zampi no sé qué, nada. Bueno, ya quedan menos, ¿eh? Pues no veas tú. Intrometic. Intrometic. Sigue ganando. Intrometic, este. ¿Se pueden poner más? Y ahora yo cojo y hago así. Ah, sí, vale. A ver. ¿Cuál era el otro? El que había que quedaba bien. Origami, ¿no? Pongo Geopattern. Tampoco. No queda bien. Se mezclan muy raros. Bueno, así no me disgusta. Más que nada porque casi se mezclan ahí de forma rara. Me puede valer. Pues yo creo que voy a dejar así solo. A ver. Geopattern, brazo derecho, aplicar. 200 pavos, putos tatuajes. Sí, me sirve. Igual sin ese igual quedaba mejor, pero bueno. Me sirve. Cuando tengas el tatu, dale a aplicar, así no se guarda. Ah, ya. ¿Qué coño te has hecho? Yo, es el brazo solo, manga. Ah, yo me tatúo entero, se me ha ido la cabeza. Tú estás como una cabra. Jodiste ahí 1000 pavos. A ver. ¿Pero si ya los tenías? No, ahora en el pezón izquierdo, encima del pezón izquierdo. Ah, ¿qué es eso? Un buitre desde la muerte. Hostia. ¿Qué coño te hiciste ahí? El de las películas. Ha molado. A tope. A ver quién se mete contigo ahora. Ahora en las piernas. Madre mía, pero tú te dejaste el sueldo aquí, cabrón. No me he dejado tanto. Me he dejado 200 pavos y me he hecho 3 tatuajes nuevos, en verdad. No me he hecho más. A 100 pavos cada uno, 300 pavos. Vale. Bueno, amigo, muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Tú, a ti sí te quiero, que me has dejado los tatuajes. Venga, que vaya bien. Que no le queda mal el tatuaje. Yo voy a comer y a beber algo que me voy a desmayar. Come, hombre. Estás en los huesos. En realidad no, pero bueno.
Ya estamos con las putas sirenas. Y no metes fuego a la comisaría con todos dentro. Todo el rato, constantemente. Bueno, pues vale. Voy a acercarme a la gasolinera de aquí cerca. Que luego vaya que nos dé por irnos a algún sitio y nos quedemos tirados. Buah, si estuviese el vado de Mirror abierto, compraba comida, ¿eh? Claro. ¿Te hace falta? Tengo yo, ¿eh? No, tengo. Para sobrevivir tengo. Está abierto, Ya. Mirror. ¿Está abierto? Sí, tira para allá. Está aquí al lado. Vámonos para allá y eso que eso falla allí. Claro. Mira, pero yo te digo una cosa, mis sitios para comprar cosas son el vado de Mirro, el arriba y el Hugo. Sí, claro. Yo prefiero el arriba, luego si no el Ubu, pero si estoy cerca el Mirror también vale. El puto casino que no lo abren, que quiero venir a gastarme el paro aquí, cojones. Déjate, a terminar de arruinarte colgado. No, Era lo que te faltaba. No, que va. Ahí blanqueo yo dinero como me salga de la polla. ¿Tienes la técnica cogida o qué? Claro. Para el blackjack, boh. Para la ruleta sí tengo algo más de mala suerte. No parece que haya nadie, ¿eh? Hola. Buena. Bueno, pues nada, si no está, no está. ¿Puede ser que estén repartiendo con la furgoneta? Yo qué sé, será. Llámalo, pégale un toque, que para algo está el número. Paso, qué verdad. Venga, que no tienes ventanilla para romperte. Llámalo y vamos donde coño esté. Echa gasolina. A eso voy. Llama a ver dónde están y los busca. Tenemos el Ubu, tenemos el Pearls. Tenemos el Ubu y el Pearls abierto. Vamos a cualquiera de esos, me sirve. Vamos para Lugo, entonces ya está. Algún día de estos, como tengo la cabeza, en vez de echarle gasóleo, le voy a echar gasolina y la voy a liar. Me jodas que tienes un coche a gasoil, tío. Madre mía, qué decepción. Ya decía yo que esta mierda no andaba. Hombre, más que otro anda, las cosas como son. Sí, claro. Más que una bicicleta anda. Me cago en tu padre. Que en paz descanse. Sí. ¿Qué vinita este? Efectivamente. Al mismo que me mandaron a mí la primera vez. Este está un poco más tapado, pero si saben dónde es, pues se van a matar a cotillas. ¿Qué fue lo que te pasó? YouTube, Chu. Muchísimas gracias por el follow. Sí, hay que tener cuidado porque, a ver, todos esos los puntos de interés son peligrosos. Hay alguien tocando la polla. Claro. De hecho, fue lo que me dijo el tío este cuando me reuní con él. Escucha, yo te digo una cosa, si en Palete no hay nadie controlando aquello y nosotros al final el ayuntamiento nos concede aquello, esa zona prácticamente la podremos controlar nosotros. Bueno, el tiempo dirá. Lo que te decía, que el tío ese cuando me reuní con él me aconsejó... Me cago en Dios. Joder. Madre que te parió. Puto cuello. Si se va a cruzar en medio. ¿Se quedaron conscientes o qué? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Sí, más o menos. ¿Estáis bien vosotros? Bueno, me duele un poco el cuello, la verdad. Fue un buen golpe. A mí también. Bueno, pues, lo siento. Nada. No te preocupes. no pasa Si estáis nada. bien, lo peor es el coche. Ya ves. Que por cierto, bonito coche. Gracias. Hasta luego, perdón. Hasta luego. Nada. Espérate tú que todavía no nos estampamos contra los retrasados estos.
Tío, se me han metido por medio, ¿qué coño hago? Pues no lo Cojo sé. y cojo y echo a volar con el coche, que no esto no es el puto DeLorean de Regreso al Pero- Futuro. ¿Pero este coche no tiene frenos o qué? Sí que tiene, pero sí es que se me han echado encima. Entre tú y Evelyn vais a matarme, vais a acabar matándome. Me voy a comprar un coche solo para conducir yo. Eso es lo que quiero, a ver si te mueres. Me hago un día al macho. Yo no tengo un accidente nunca, no sé cómo hacéis. Ya me quiero pillar la puta moto. Es lo que te faltaba, si te matas con el coche... No, ¿qué va? Con la moto giro mejor, como tal y como iba aquella moto, joder. Buen días. Escúchame, también te digo, iban a enmascarar, le hemos jodido el coche. Sí. Ya de la poli no escapan. No sé, eran dos chicas parecían, ¿no? Las Por la chicas, voz. sí. Sí, sí. Madre mía. Aquí todo el mundo se intenta ganar la vida. Ahí en un coche rosa. Yo por lo ¿Por qué menos no? iría. Yo sí. No, no, que no va malas, coño. Hola. Buenas, bienvenidos a Lugo Café, ¿qué podemos servirle? Pues... ya te digo. Venía por algo de comer y de beber. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, la verdad. Yo genial. Muy obrigado. Hasta luego, ten un buen día. Pues estamos de oferta, si quieres te puedo decir lo que tenemos. Venga, va. Sorpréndeme. Pues mira, tenemos los nuevos combos de 10 y 10 ahora. Dos tipos de combos de 10 y 10. Si estás interesado, si no te hago los típicos de 5. ¿Y a cuánto salen? ¿Los de 10 o los de 5? Los de 10, claro. Los de 10 son 430, 400, depende del pack. Venga, va. Ponme uno de 10 y... El que me recomiende, Copito. A ver, ¿qué te recomiendo yo? El de cupcakes batidos. Sí, no, pero batido de strawberry. Menta, por llevarte la Ah, bueno, contraria. menta. Y Venga, va. cupcakes. Me sirve. Tienes una buena combinación. ¿Y quién Sí, más? sí. ¿Voy yo? Vale. Muy bien, nos vemos, gente. Venga, hasta luego. Cualquier cosa estamos por aquí. Eu volveré. Hasta luego. ¿Tú, José, qué? ¿No quieres nada? No, ¿puedes retirar facturas? Es que no paso de pagar ¿Eh? otra. Ya he pagado 3. O sea, porque se equivoca la gente. ¿Seguro? Ahora me dices. ¿Has puesto ya la factura? No, a mí no me llegó. Ah, No. y la pongo ahora mismo. Sin prisa. Tranquila. ¿Qué? ¿No vais a ir a la fiesta? ¿Qué fiesta? No me digas la que te va a dar esta, por favor. Por favor. No, la que hay en la competencia, joder. Enviada. ¿Qué competencia? Sí, la del tequila, la. Ah, Esa La del misma. desamor y eso. me pasa. Sí. Pero no sé, yo no me ha llegado ninguna noticia, no sabía nada. Pues sí, creo que es a las 7:30, si no me equivoco. Ay, tiene. Ah, pues Muchísimas no sé, gracias, igual me Copito. paso, ya veré. Muy amable, como siempre. Gracias. Claro que sí, cualquier cosa ya sabes que estamos por Aproveche. aquí, ¿eh? Sí. Que lo hacemos todo con mucho amor y cariño. Sí. Se nota. La atención es excepcional. Claro, le ponemos el empeño. Guau, mucha gente lo dice, qué máximo. guay. Las cosas como son, es el local más limpio y acogedor de la ciudad. Hombre, y encima tenemos Eso que está gatos. lleno de gatos. Fíjate. Y eso que está lleno de gatos, sí. Si recogemos de pelo al día, no veas. Bueno, pues nada, nos vamos a ir a dar una vueltecilla por ahí. Si luego no vais por la fiesta, pues nos vemos por allí. Ok, claro, sin problema. Pues a ver si nos vemos entonces. Venga, un saludito. Venga, hasta luego. Vamos hablando. Chao, chicos. Chao. Hasta luego. Tened un buen día.
Qué maja es la copita. Sí, 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 sí. Aquí son todos muy majos. Sí, sí, la verdad es que sí. Quizás los chicos no pegan tanto. Sí, pero bueno, tienen bueno que son bajos. Sí. A mí el que me cae bien el que dice el Hugo súper gracioso. Él dice, bienvenidos al café. ese es el que me cae bien de todos los chicos. Porque me hace gracia como dice el Hugo. Son todos majos. Ahí en ese local son todos muy majos. Yo creo que los requisitos para trabajar ahí es que yo creo que los drogan o algo, porque tan feliz todo el día. Les dan brownies de marihuana, tío. Sí, tiene toda la pinta. O casques en vez de con azúcar glass, con coca. Sí, posiblemente. Ahí tanto dulce, la droga cabe perfectamente por donde quiera. Pues tengo 10 batidos y 10 pancakes. Oye, una furgoneta de Ya voy esto sería servido. lo suyo también, ¿eh? No sé cuánta gente puede ir ahí. Allí, ¿cuánto le apostamos que el inodoro de los cojones está allí metido? ¿En dónde? En el tequila. Pero ese no tiene la fiesta en su casa. Estará organizando su puta Pero fiesta, era digo yo. las 10 y algo, ¿no? Las 11 creo que puso. Ah, bueno, entonces puede ser, sí. Puede ser que esté por aquí metido. Se habrán puesto de acuerdo. Ujú. Pero aquí aún no es, si era las 7:30 aún es temprano, ¿eh? No era las 7. O sea, aquí no hay ni Dios. Pero esto está desolado. Pues entramos a cotillar. Uf, Si no hay nada, qué nos piramos. Qué pereza me da, la verdad. Mejor esperar un poquito, quizá. Yo diría que para las 7:30 nos acercamos o por ahí. Sí. Aunque Entonces, bueno, ¿qué, si, ¿Está molado el temazo que han puesto, que he dicho yo o qué? no lo había escuchado, sí, bueno, no es mi estilo de música favorito, pero yo escucho de todo. Hombre, yo soy joven. Quieras que no, el reggaetón me tiene que gustar. Fíjate Claro. tú que va a empezar a gustar cuando cumplí la mayoría de edad. Antes no me molaba. Solía escuchar música de rock y tal, de allí de España, la antigua. De los años 80, 90. En la variedad está el gusto, pequeño Padawan. Sí. Exactamente, me mola. No es que escuche un solo tipo de música, me gusta también la que es más antigua que yo y tal. También es verdad que muchas de las canciones y de los cantantes pues, los recuerdo con cariño de la infancia. Pues yo qué sé, ¿qué hacemos, tío? También te digo, si todo el mundo está haciendo como nosotros, que pasa por allí y no ve coches y se pira. Sí, no va a ver casi nadie. Claro. Ese es el problema. Escúchame, este sitio es bueno para lo que tú ya sabes. Aquí trabaja ver. Martín y madre mía. Para venir a jugar al fútbol. Sí. Porque este está lleno de universitarios, siempre vas a montarte un equipo. Ujú, pues sí, pues sí. Pues quédate con el sitio. Bueno, si esto ya lo tengo más que quedado, lo que es que me da una vuelta por aquí para que lo sepas. Y te voy a enseñar un sitio que me dijo Martina que está bien. Nos pillas cerca. Que de hecho me pasó la ubicación. Me cierran los ojos, madre mía. Y aún son las 7. Tengo que Vamos para mandarme allá, mientras el un Monster poquito de 4 cafés y inyectarme en vena cafeína para aguantar hoy todo el día, ¿eh? Escúchame, entonces déjame pillar la mansión, ¿cómo lo vamos a hacer? Evelyn y tú vayas a dormir en la misma habitación. Yo qué sé, tío. Ya te dije antes que yo no sé qué va a pasar con Evelyn. Vaya, que voy a tener que va a tener que hacer la mayordomma, ¿no? ¿Cómo se le dice a bueno, sí, o la ama de llaves va a tener que hacer todos los putos días 6 putas camas.
No lo sé, no lo sé. No sé qué va a pasar. Yo estoy bien con ella, pero es que no lo sé. La vi muy... Antes de comprarla iré y le echaré un ojillo. A ver cómo está. Claro. La vi muy lanzada los primeros días, pero no sé, últimamente lleva un par de días así un poco más... Yo sí voy a ver si puedo relajada. pillarme alguna que sea sin rollo rústica. Que la fachada sea pues, de piedrecilla, lo que sea. Porque a mí, sinceramente, a mí tanta modernura yo la prefiero un poco más rústica, es más bonita de verse. Eso a tu gusto. Obviamente. Luego vaya a estar yo vosotros, pero el que la paga soy yo, hijos de puta. Obviamente. A ver, que haya espacio por aquí con Brianna. No hay nadie. Mira. Aquí por lo que me comentó, viene gente y deja coches. Y aquí a veces en este garajita aparecen... Mira, ve el entorno allá al fondo. Sí, lo veo. Bueno, esta zona me lo dijo a mi Martina que es buena para ya que vayamos a hacer alguna chamba. Sí, lo único que tiene es que es un poco encerrona lo que es el sitio. Ya, obviamente. Pero esa zona para pillarte los coches y tal, pues está bien. Son coches potentes, coño. Un centorno, joder, ya me contarás. Obviamente. También te digo, un centorno, yo creo, la gente que tiene los centornos, yo creo que es lo que hablemos, que le pone las matrículas a estas falsas o lo que sea y se lo quedan para ellos. Yo qué sé, sabe Dios. Alguna... Escúchame, siempre hay trampas. Tienen que estar chambeando todo el puto día para poder pillarse el coche, pues estuve mirándolo y cuesta una pasta. Sí. Siempre hay trampas. Para todo hay trampas. Sí. Hay una moto, hay un coche. Han llegado... Mira, aquí ha llegado otro. Hay un todoterreno, un panto. Parece que se ha animado. Me voy a quedar en el coche un momento y voy a pensar un poquito. ¿Vale? Vale. Mientras. No te preocupes. Cuando vaya para allá, pues te aviso por radio. No hace falta que me contactes. Vale. Hecho el seguro y se acabó. Estoy pensando, tío. Había que hacer pasta. Esto está bien, hay que socializar, hay que hacer contactos, pero... que necesito pasta. Quiero comprarme un puto coche ya. Y no puedo gastar la pasta que tengo porque me va a hacer falta para pillar después la mercancía al otro. En realidad tengo 8.000, no tengo 16.000, porque me hacen falta 8.000. Que aunque Isaac ponga parte y José ponga otra parte, hace falta pasta. Diedone, muchísimas gracias por el follow, bienvenido. Pilla asiento por ahí, ponte cómodo y disfruta. Estamos muy de chill ahora mismo, ¿eh? Como hoy no tengo hora, hoy va a ser un stream largo seguramente. Me lo voy a tomar con calma, vamos a socializar, vamos a hacer contactos, a conocer gente, a hablar, pim pam, fiesta por aquí, fiesta por allá. Y ya más contra la noche, imagino que haré alguna chambita, algún desguace, algún coche de importación, alguna cosilla haré por ahí. Pero bueno, de momento vamos a ir socializando. El cabrón de José está pensando en mis cojones, está fumando el cabrón. Jefe, ¿puedo ponerle una canción? Sí.
Que el otro es muy largo. Siempre que lo lleve puesto, vale. Hola. No sé si tomármelo como un cumplido o no. Sí, claro. David, Dime. ¿tienes el ¿Va a cantar tu boombox? hermano? Tengo el mando y el boombox. ¿Aria? El mando me lo vas a ¿Te dar. va a cantar tu hermano? Que no, yo quiero poner una canción, no voy a cantar. Yo pensaba que ibas a cantar, joder. Que nos ponga el box, que no está enchufado. Pues pon música, me cago en Dios. Vale, pongo la música que te pasé, vale. Vale, Vamos a poner música para que lloremos todos, ¿vale? A ver qué os parece. Da igual. Si Bueno. era por dar ambiente. Que no. David, Háblame en inglés. que el chiquillo quiere cantar. Ah, claro, dime, ¿qué karaoke te pongo? Espérate. Ah, es que Verás. es sorpresa, creo. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Ari. Ari. Va a cantar, ¿eh? Sí, va a cantar. Pero... ¡Hostia! Me cago Está bien la mujer. ¿La ha ¿Se ha palmado? matado a alguien? Sí. Ya, Se ha caído, no se ha caído sé, sola. pero- Ese ya no está más enfadado. ¿Qué ha pasado? ¿Has bebido No mucho? lo sé. Pues es que se me viene una canción a la cabeza. Todo el rato. Joder. Creo que habría que llamar a la estamos- ambulancia o Señorita, algo. venga, que le cobro. Que se ha caído, William, vale. un poco de... Sí, cóbreme. A ver, hostia, es una venta. Con todo el Con la respeto. puta de Vale, policía y sí, yo, sí. vale. Venga, cóbrate. Habría que cóbrate. avisar a la ambulancia, ¿no? ¿O queréis que le acerque en un momento? Lo tengo. Vale. Llamaron a la No, ambulancia. no sé si llamaron a la llama, ambulancia. deberíamos llama mejor llamar a la ambulancia. ambulancia. Pues vale. Venga, Vale. Moverla, no sé yo si es Ponemos muy la tele, ponemos inteligente en YouTube, estas situaciones. Hostia, qué guapo el mando. Espera, la he enseñado. Vale, para servir. Me ha dado un bajón Y ahora de deberías de ver la tele, ¿verdad? Bueno, Sí. tú tranquila que ahora viene el Y Itachuzan. ahora, ¿qué canción era? ¿Cómo se llama? Era Mona Fer. Gracias. ¿Cómo te llamas Tanto por de si querer. lo preguntan? Le di una ¿Te pájara. llamas Calloso? ¿Cómo? Nerea Flores. Pues Nerea Flores, vale. Creo que no, Ya mira. Sí, mira. Escúchame, vale. voy al No, hospital No me ha y llegado. les digo que tenemos Vale. esto aquí. No me ha llegado. Yo les envío un ¿Has mensaje a ver si avisado? me hacen caso. A ver, voy a mirar. Aunque necesito una cervecita primero. Toma. Bien, Refroz, bien. Aquí estamos de chill. ¿Ahora? Vente. Hoy hay fiesta del desamor. Fiesta del desamor. ¿Qué va a necesita cantar? ¿Qué para va a su vida? cantar? Canciones tristes, la gente va a llorar. Bueno, Vodka para el señor. Ah, Pero me pongo Está un bien. poquito aquí, que si no, no oigo. Ahora me llama la acerco. ambulancia. piedad. Ahora me Creo acerco que la para chica, creo que no está bien, La ¿eh? chica está surrealista, Esto no es normal. Nerea, ¿estás bien? ¿Quieres ¿Quieres que hablar? te subamos a cantar? Te ha dado un bajón de azúcar, ¿qué te notas? Sí, Claro, sí, no se dice vale que la es un pena, bajón tío. de Un azúcar. bajonazo. Ah. Un bajonazo. ¿Te la pongo de nuevo? habrá que llamar a la ambulancia, ¿no? Digo yo. Sí, empieza. Voy para adentro. Mazo. Vaya por Hay Dios. que ver. Vete, que te La pase la factura. música. ¿Te acercamos al escenario? Ahora. Vale. Dale. Esta- Se le dio de ir la olla y estaba seca o sin comer, seguramente. Hombre, José. Parece que está ni mala cosa. Bueno, poco a poco. ¿Qué te ha pasado aquí? Trabaja aquí, que va. Que va, que va. Nada, que le dio un bajón de azúcar, parece ser. Creo que ya llamaron a la ambulancia. Ah, Ahí está. David, encárgate de las copas. Yo ahora vuelvo. Y no olvidarte Vale, guapísimo. Encárgate de la barra. A la barra ya. A servir. de que- Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Dígame, ¿Cómo ¿qué le puedo estamos? poner? Yo quiero un par de cervezas. Bueno, ponme una de momento, venga, va. Una de cerveza, vale. ¿Tú qué quieres, José? Algo sin alcohol, ¿eh? Algo sin alcohol, que estás con pastillas, desgraciado. Espera, porque me pongo un monster. Un motor. Vale. Que tengo que Ya matar. está, suficiente. No, Vale, ¿la factura a uno o a los dos? a uno. Paga él. Aquí sí lo veo. Qué bueno, tío. No, José, pagas tú, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, hombre. Pues mira, hoy tenemos... Y dime por qué. Hoy tenemos 50%, ¿vale? ¡Subidla! Maravilla. Por la fiesta, ¿no? Sí, a ver, sepárate un poco. ¿Qué Esos karaoke? picones. Me dejaste de amar. Lo escucho, está muy fuerte. Y yo, no me escucho yo mismo. Voy a probar el 35, te la dejo a 17, vale.
No me escucho yo mismo. De momento no se sabe nada, Diamond. No se sabe nada, está complicadísimo. Para leer bien la letra. Hay muchísimas solicitudes, muchísima gente. Muchos invitados, están invitando peña. La gente más veterana puede invitar gente. Y mientras no terminen de invitar, no creo que la abran. ¿Cómo que no la conoces? Pero ya te digo, tú entraste en el Discord. Si entraste en el Discord, te vas a enterar cuando lo abran. Ya creo que te voy a acercar al hospital porque... Muchas gracias. Bueno, ¿Mi foto de perfil te suena? ¿Cuál? ¿La de Twitch? triste. Pues es única, ¿eh? Ahí tienes. Demasiado. Si es la de Twitch, es única. Pero necesitáis una pantalla ahí arriba para cantar. La creé yo con IA, con inteligencia artificial, así que es imposible que sea copiada. Dale, dale, jefe. Música bonita. Muchas gracias, José. Tan amable como siempre, cabrón. ¿Le puedo decir? Coño, invitas tú una La vez, invito canción yo que me otra. dijeron Ah, los del pues rollo. puede ser. Sí que me hayas visto por ahí, por algún lado. Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Vale, vale. Ojo. ¿De roleplay? No. De roleplay soy nuevito de todo. Estoy a estrenar. No. De roleplay. Nunca hice roleplay. Es la primera vez que hago roleplay. Estoy aprendiendo. Soy un novato. Bueno, me está gustando, me lo paso bien. Y voy aprendiendo, que es lo importante. Y qué mejor sitio para aprender que este. Con los mejores. Dale, hermanita, dale. Buenas. Hola, buenas. ¡Juliana! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Escucha, ¿está tu jefe por aquí? Dime. Si está tu jefe. Nada, siento yo mismo, tío, yo qué sé. No, nada. Quiero hablar con tu jefe. Siento yo mismo. Yo tuve muchísima gente antes de empezar con esto, que estaba haciendo el Suica Game con el de las frutas y todo eso. Ahí tuve unos números bestiales. Gracias. Y muchos se quedaron. El consejo, sé tú mismo y disfrútalo, pásalo bien. Si le caes bien a la gente se va a quedar. No te rayes por los números. Yo, de hecho, no sé los números, yo no tengo números. No los veo. No me fijo en los números para nada. Para mí no son relevantes. Me da igual. ¿Es la música? Tener más o tener menos. Sí. Pero vosotros la tenéis quitada, ¿no? Yo lo escucho bien. Hola, guapísimo. Te están buscando aquí dos señoritas. Vale. Que viene ahora, vale, Juliana. Muy bien, gracias. Tú no escuchas la música, ¿no? No. Vale, pero la tienes quitada tú, vale, ¿no? No. Pues raro es. Ya. Bueno, pues ya está. ¿Queréis algo de ver mientras o no? No, todo bien, gracias. Vale. ¿Y de qué queréis hablar con William? Es la canción de las palomas. ¿No? Ya te lo dirá él si quiere. Dime. Y ya te lo dirá él si quiere. Haz lo que te apetezca. Yo juego lo que me apetece. Yo jugué Minecraft, jugué el Suica Game durante un mes y pico. Ahora estoy con esto. Pues hago lo que me apetece, sinceramente. No me... Yo el consejo es que lo hagas como un hobby y haz lo que te apetezca. Juega lo que te apetezca y sé tú mismo. No actúes, no fuerces. Si te apetece hacerlo, hazlo. Si no te apetece hacerlo, no lo hagas. Tus pantacos. Patrones. ¿Qué? Sí. Para mí es la clave. Y no me rayo, ¿eh? Simplemente, ya te digo, si no miro ni números ni hostias. Yo estoy aquí, lo paso bien. A veces tengo cámara, otras veces no tengo cámara. Tengo como me dé. Muy bien. Muchas gracias, Diamond. Oh, vamos a salir llorando todos de aquí. Sí, no, eso es lo mismo que estoy pensando yo. Yo no tengo problemas de desamor, la verdad, pero bueno. Tampoco, pero... No, ¿cómo que no? Si estás más solo que la una, cabrón. No problema ninguno. La cosa solo que me han acompañado. Esa es la filosofía. Empatito con las canciones, tío. Oye, ¿y tu amigo dónde está? Luego se quedó con la moribunda al médico. Que ni se te ocurra beber alcohol, desgraciado. Que luego a ver quién te atura con las pastillas.
Ayer no me tomé la pastilla. Ah, bien. Buah, llevo todo el ritmo, lo llevo encima. El puto José. Es la polla con él. Tienes flow, tío. Lo que no sé es lo que me pasa a la mano, pero bueno. ¡Qué bonito! Ya, eso de coge a la chica. Ese coge a la chica, según quien lo lea, puede pensar mal. No puedes decir que te encanto cuando luego estás con él. No digas que no sientes nada si cae tu baba siempre que me ves. Que yo la caí en el pasado, pero yo ya no soy el mismo. Hostia, que bebe la cerveza, se la tira por la cara. Este tío es normal. Baby, yo sé que te encanto y perdóname por fallar tanto, amor, pero tú eres mi luz. Qué lindo mirarte cuando me levanto, llegar a casa y saber que estás tú. Espero seguir viéndote crecer, escaparnos para ¿Sí? ¿Sabes beber o no sabes beber? A ver. y abrazarnos al ver nuestro hijo nacer, porque tú eres Bueno, algo mejor. y espero que lo memorice y entienda que me tienes aquí cuando el mar esté en calma. Dios, está cuadrado, Eddie, La madre que lo parió. Bueno, vamos a estar un rato tranquilitos por aquí, a ver si conocemos a alguien más, si surge algún rol. Lo tenía en el bolsillo, cállate. ¿Cómo? Que lo veo era de antes. Hijo puta. Está callado tú. Y me cierras la puerta, procura dejarla abierta, porque nadie manda en el corazón, pero la vida da mucha decir que te encanta cuando luego estás conmigo, con él te mueres mi brazo de abrigo, que volvamos a estar juntos que es lo que lo impide, si estar conmigo es lo que el cuerpo te pide, con él parece una obra de teatro cuando gime, yo hago que te corra y el que se te corra el rímel, una noche vas tú para contradecir la amistad que Nah, iba a escribirle, pero paso, no. No hay que ser insistente. El guanillo, que por saco el guanillo. hacer el amor conmigo es distinto y no te mientas y no te me hagas la modesta. Te dejé hasta el tanga antes de irte a las 12 que moderna está cenicienta. Sí. Con el calla y a mí me Y no sé. me manda fotos cuando sale de fiesta y te pierdes en su palabra y lo que te promete, pero en mi cama donde te encuentras. Lo importante no son los hechos, lo importante es cómo se interpreta, amor. Si hay alguna interacción así que no sea de bailar. No vayas diciendo por ahí que Quieto, que te vienes arriba, amigo. rápido me pide que te coma completa. No puedes decir que te encanto cuando luego estás con él. No digas que no sientes nada si cae tu base. Salsa, no, Yo la caí en el pasado, pero yo ya no soy el mismo de ayer. No pido que tú lo entiendas, solamente No hay ningún baile que pegue para esta música aquí, tío. No soy muy fan de trabajar. Puede ser seguridad y camarera. aunque duela, no nos supimos querer, te lo dije. No sé hacer las cosas bien. ¿Cuántas veces quieres volverlo a intentar? Si al final va a pasar lo de siempre. Me va a saltar el copy, me van a joder todo este tramo está jodido por el copy. Bueno, no pasa nada. Feliz Año Nuevo Chino. La voz de Messi son voces aleatorias, tío. Tengo que cambiar el nombre del comando. Hay un montón de voces aleatorias. Está la voz de Auron, hay un montón de ellas. Ya sé. Pero bueno, pasa nada. No sé por qué en Twitch no me están silenciando no me está saltando el copy en ningún capítulo, pero en YouTube sí que te salta. En YouTube te saltan siempre. Bueno, no pasa nada. De momento, como en YouTube no monetizo, me da igual.
de género, vale. Sí, sí, pero en YouTube sí que salta, sí. Pero tampoco me lo están silenciando, es algo raro, tío. En el directo de ayer no me silenciaron toda la música que puse. En el directo, con copy. Y creo que lo van a subir, va a ser Raro, rarete. Ojalá relajasen un poco. Vale. Qué bailes más asquerosos, tío. No, vale, yo te la hago, me da igual. Vale, te doy. ¿Cómo te llamas? Kenzie. ¿Tú la memoria bien? ¿Eres Kenzie, no? Sí. Vale. Si te lo he dicho antes. Ya, pero me he liado, vale, perdón. Pásame un tuyo. Ya sé, en el VOD. Pero normalmente te lo silencian al momento. Y en el VOD de ayer y de antes de ayer no me quitaron. No sé. Más lejos del altavoz. Dime. A mí me da igual. Si me lo silencia, pues silencio. Me da igual. ¿Que no vocaliza? Que estoy un poco lejos del altavoz. Ah, pues acércate, vale. Lo más tal es por YouTube. Porque yo hago directo, estoy en directo en YouTube, estoy en directo en Twitch, estoy en directo en Kick y en Twitter. Y según la plataforma, pues te silencian. Cositas, da igual. Espera, vale. El puto José. Vale. Tranquilo, José. No llores, tío. La vida sigue, son procesos. De todo se aprende. Tú tranquilo. Me pilla un vicio a las aplicaciones esas. Y no le eches la culpa, Eso que las odio. que también es mía. Somos jóvenes, seguro que olvidamos enseguida. Pero ódiame, si así me olvidas tú antes, ódiame hasta que te... Y antes hacía directo en TikTok también, que me trajo muchísima gente a Twitch. Lo que pasa es que en TikTok, directos de GTA, no procede. Me banean fijo, solo por vocabulario. Por lenguaje ofensivo, me tiran el directo 100% seguro. TikTok son muy hijos de puta, muy restrictivos. Censuran a la mínima, tío. Una puta mierda. No me gusta nada hacer directo en TikTok. Para hacer directo en TikTok tienes que ser muy correcto, muy estricto con las normas. Si no te lo tiran. A mí ya me mandaron no sé cuántos avisos. Que sí, que te expone mucho, te trae mucha gente para Twitch. Pero... es complicado. El inglés. Sí, no puedes decir palabrotas, no puedes fumar, ni vapor siquiera, delante de la cámara. No puedes ir al baño, porque como te ausentes un minuto o dos, ya te mandan un aviso conforme estás ausente. Es una puta mierda, te lo digo por experiencia porque estuve un mes y pico haciendo directo todos los días en TikTok. Sí, luego, claro, luego hay otras cosas que sí que pueden hacer casi estar en pelotas, como que dice. Hombre. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Pero súper nueva. ¿Estás mejor? Sí, he renacido. He renacido. Bueno, me alegro. Saca la linterna. Sí, eso es flipante. No te dejan mandar un vapor, pero luego pueden estar tías ahí que prácticamente enseñan todo. Pero bueno, a mí eso... no me gusta mucho la plataforma. TikTok está bien porque te expone mucho, te da mucha visibilidad, pero tienes que cumplir muchas normas. Es un coñazo, es un puto coñazo. Qué bonito, por favor. Oye, José, me cago en Dios, ¿esto qué coño de fiesta es? Aquí va a haber un suicidio masivo, creo, ¿eh? ¿Por? No sé, con esta música. Sí. Eso. No matarse. Digo yo. Esto es desamor, vale. Si quieres Goodbye. folletear, vete al Vanilla. Mira, estamos súper... Jefe, ponme una cervecita. Estamos de Espera, ya sé cómo me voy a poner. Cervecita. Ya sé cómo voy a poner.
Espérate. Yo no soy camarero, ¿vale? Como usted puso una antes, disculpe. Sí, disculpe. dime. Tranquilo. La pone aquí. Grita un poquito, William. Que la pone el encargado. Eso es. Grita. Eso, que se encargue, que se encargue. Dime, ¿qué te pongo, rey? El otro día Estoy desatado, ¿eh? Esto no es normal. me pusieron una pelirroja. ¿Cómo que la pides roja? Ah, Entonces la cerveza, canción ¿eh? esta la conoces. Ah, vale. Sí. No ¿Sabes por sabes qué? lo que duele aceptar. Por un vídeo de Undertale. Verás tú. Este es un puntazo. Ni siquiera sé quién coño canta eso. Joder, Eddie. La madre que te parió y mira que tienes novia. Aquí se viene a llorar. Es que me estáis deprimiendo con esta mierda música. Joder, no me digas. Le quiero dar a los puntos del canal para canjear y no baja la Vamos a la pestaña. ¿Qué calle, hago? ya, bueno, Recarga, sale y vuelve a entrar, a ver. Cambia un poco la cosa. Es raro. ¿Qué estás, en navegador o en móvil? Déjame. No te pongas así porque voy a llorar yo también. Déjame. Te saco la fuerza. ¿Eh? Yo estoy enfadada. ¿Por qué? Porque mi amiga es gilipollas. Te quito lo enfadada, no estés enfadada. La Dame un culpa abrazo. es de ti. Bueno, pero mi amiga No me lleves. Vale, pero dame un abrazo. Niño baila no. por TikTok No. con los típicos vídeos de 3 pasos para... Déjame. Sí, la clave es la cadera. Que guía el cuerpo. Pues no sé, es raro. A ver, que lo compruebo yo, a ver si me deja a mí. Me va a hablar este en el juego y no me entero. A mí sí que me deja, todos. No tengo ganas de estar ahí adentro, pero es para echar un rato. La música que están poniendo me va por la mitad igual que a ti. Joder, tío. Es que la quería tanto. A ver, chiquillo. ¿Qué os pasa? Nada. Es que la música me está dando un bajonazo. Venga, tú y yo vamos a hablar, venga. Vete conmigo, que vamos a charlar. Venga, va. Tranquilo, vamos a hablar, vete. La vida es muy Vente dura. conmigo, hablemos. Espérate, vente conmigo. Vamos a hablar de hombre a hombre. Rápido, ven. Vamos. Vamos a tener que hacer un poquito de parkour, ¿vale? Venga, va. Yo estoy bien. Estoy bien físicamente. Ole. Ole. Estás bien, ¿eh? Te mantienes en forma. Te veo bien. Pa' mi edad sí, la verdad. ¡Arriba! Esta es una zona privilegiada. Ya veo, ya. No había subido aquí arriba En nunca. esta zona solo subimos los trabajadores. Está bien. Es un buen sitio. A ver, cuéntame, chiquillo, ¿qué te, Nada, tío. ¿qué te ha pasado? ¿Por Yo qué qué te has sé. derrumbado? Nada. Esas canciones me trajeron recuerdos. Amores del pasado. Mira, Ya sabes. chico, tu pareja está enterrada bajo una caja de pino. No, me dejó. Me dejó por otro. Pues te dejó por otro, ¿no? Sí. Pues mira, entonces es que no la merecías. Ya está. Sí, yo me convencí de eso, que no era la adecuada, lo sé. Pues entonces, ¿qué cojones haces? Pero es que justo esa canción... Llorando, lamentándote, sentándote ahí en el suelo como un cobarde. ¿Qué? ¿Por qué? Tienes razón, no puedo caer tan Tienes bajo. que vivir la vida, continuar. No Tienes te toda la mereces, razón. Ya está. Solo tienes que seguir vivir y ya está. Si yo lo tengo superado, joder, que estoy conociendo a una chica... No te derrumbes, hostia. Pero... es que esa canción, joder. Nada. Como si es, yo que sé, una canción melancólica de la hostia. No te derrumbes, joder. Tienes razón, tengo que mantener la compostura en la imagen. Eso es. Menos mal que... menos mal que estoy... Diviértete, bebe, joder. Menos mal que estaba bien acompañado y me cuidan. Sí. Diviértete con tus puñeteros amigos. Bebe. Sí. Y relájate, coño. Es un día para divertirse, aunque sea el día del desamor y de la enemistad. Sí. Un día para beber, reírte con tus amigos. Y coño. pasarlo bien. Tienes razón. Eso es, Sí, joder. joder.
Claro que Decirle a sí. las hijas de puta. ¡Vete a la mierda! Ahí está, coño. Se nota que eres un tío con experiencia, tío. Buenos consejos. Venga. Anda, tira para allá. Ah, por cierto. Diviértete. Ayer estuve tomando algo con una de tus empleadas. ¿Qué tal es como persona? ¿Una Valeria, puede ser? Val, Sí, ¿la vale. conoces? Sí. Me dijo que se llevaba muy bien buena contigo. chica. Es buena chica. Sí, me lo pasé muy bien con ella. Estoy conociéndola, la verdad. Es buena chica. O sea que... Qué bien, ¿no? ¿Sabes si tiene pareja? ¿Sabes si tiene pareja o algo? No No tiene se lo quise pareja. preguntar. Bueno. Vale. Hoy no sabes si va a venir por aquí, ¿no? No ¿Sabes lo si- sé, la verdad, no lo sé. Bueno, pues nada. No te molesto más. Venga, Muchísimas gracias. vaya bien. Muchísimas gracias por los ánimos, tío. Me hacían falta. Venga, vive la vida, joder. Muchísimas Adelante, gracias, tío. coño, avanti. Claro que sí. Venga, me voy a emborrachar. Qué cabrón. El puto William. Ya verás tú que ahora me mato de aquí abajo. Hostia, ahora me ponen fito. No me toques la polla. Parkour. Parkour. Hop. Ale, hop. Hostia, espera que estoy tapando el chat, no estoy leyendo nada. Pues no lo sé, digamos, no sé qué puede estar pasando por ahí. Si estás en navegador, sí, con el mouse dándole la rueda para abajo, va. Qué grande el William. Sí, señor. ¡Me voy a comer el mundo! ¡Sí, joder! Yo puedo. Negocio entre las piernas. ¡Vamos, hostia! Ni desamor ni hostias. Esto de desamor es poco. Marinero. ¡Marinero! Me voy a emborrachar. La cartera llena. Esta la canta un paisano tuyo, ¿no? Tú flipas, ¿qué hostia fumas? ¿Qué sí? Tú de Galicia eres, hijo puta. Pero este no es gallego. Que no gallego, entonces ¿qué coño es? Eso, no sufras. Creo que vasco, por ahí. No sé. Hermano, no puedo, me hace mucha gracia, joder. Para oímos de Galicia, ¿eh? No, no, gallego no. Se ha parado. Está desatado, es que... Me salta el copy por todos lados. Tú, ¿qué has hablado? ¿Y esto qué es? Un temazo, Sí, que vale. está Nada, nada, solo me quería... Me vio decaído, me quería dar ánimos. Que me lleva en el pulso que Me quería dar ánimos. Me vio desanimado. Pero qué cojones. ¿Qué cojones ha pasado? No sé, déjate. No hagas brujería, por favor. Súbete una ahí. Vale, vale, vale. Que las sonrisas que se dibujan mi cara tiene que ver con la risa que marica Tu mirada. Tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa. El puto copyright. Me va a joder la vida. Na, 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 na. No escucho nada. Mi almohada está empapada. No creo que pase nada, yo que sé. Me van a silenciar este cacho de directo. Porque no son de este mundo. Yo voy a sentar aquí y a la verga. Hola, Marco. Pero es que cierro los ojos. Esto te veo por dentro, te veo en el otro. Pero no me voy a poner en modo triste. Y en las paredes del metro. No, que luego lo ves Ya tarde, Marco. No, Emilio no, ¿eh? Que ver con la brisa, que abanican tu mirada.
Sí. Yo me parto la camisa. No quiere. Pues nada, que hay en polo culo. Me rompe las entrañas, me trepa como una araña. Que Pero que baña el cristal de mi habitación. No tengo alas. Durmiendo en mi almohada está empapada. Todavía. ¿Qué, José? ¿Cómo vas? Los micrófonos tienen dueño porque no son de este mundo. A veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo. Hola. Hola. ¿No vienes a bailar? Estoy aquí con mi colega que está un poco de bajón. Sí que le afecta el desamor. No le va muy bien en el amor. ¡Anímate, hombre! Dile ahí, dile. José. Te lo presento. ¿Cómo te llamas? ¡Anímate! ¿Perdón? Te lo presento. ¿Cómo te llamas? Yo soy lesbiana, ¿eh? ¿Ay qué? ¿Qué problema hay? Ah, bueno, entonces vale, yo pensaba que ibas con otras intenciones. ¿Qué tiene que ver eso con hacer amistades? Madre mía. No sé. Voy a ver la puta música, no escucho nada, Dios mío. Sí, bastante. Y cada vez más, parece. Dios mío. Bueno, yo me llamo Eddie. ¿Cómo te llamas tú? ¿Perdón? Que me llamo Eddie. ¿Cómo te llamas tú? Ah, yo, Nerea. Arreglado. Es encantado, Nerea. Él es José, es tímido. Hombre, es que estamos en una fiesta de desenamorados para buscar pareja y me dice, te voy a presentar a mi amigo. Vamos a ver, Nerea, tú te estás confundiendo desde el minuto 1 que has entrado aquí. Que aquí la fiesta es para llorar, no para buscar pareja. Claro, Sí, vale, sí. No sé, yo es que como mañana es San Valentín me confundí. Sí, por eso hoy han organizado la fiesta contraria. Para que la gente Claro. venga a cortarse las penas en compañía. Igualmente vengo por la Eso fiesta, es. tampoco... Ahora ya va mejorando un poco la cosa. Porque hace un rato parecía esto que iba a haber un suicidio colectivo aquí. No, hombre, no. Pero bueno, Aquí a mí estamos me- para llorar, pero para nada más. a mí me dio un bajonazo y todo. Hay un momento que me tocaron la vena, ¿eh? Sí. Pero que te queda mucha vida, seguro. O sea, es que... No, si no me va mal, yo no me quejo. Lo que pasa que, bueno, fue una canción... Siempre hay alguna canción, ¿sabes? Que te toca la fibra. Ah, sí. Siempre está esa canción, siempre. Claro. Me trajo recuerdos del pasado. Claro, hombre. Claro. Pero bueno, ya estoy bien, ¿Está estoy bien. sonando? La Ahí hora está. es la hora. No, a mí el que me preocupa es mi colega, que está el pobre... ¿Qué le pasa? Desamores. ¿Está triste? Es bailar. Como que se muere. No, desamores. No, coño. Te digo que se muere. No, por favor. Se está muriendo y lo dejamos aquí, ¿no? Ahí donde lo veis es muy joven, aún le queda mucha vida por delante. Claro que sí, hombre. Es un ¡Anímate yogurín. y baila! Vamos, José, levántate. Ahora vengo. Ahí. ¿Ves? Ahora esto ya parece más una fiesta. Claro que sí. Pues claro. Te tiene que ir animando. Claro, hombre. Hostia. Duro, ¿eh? Duro así, tú. Joder, vaya momento. Vaya momento. Diciembre. Venga, compañero. Ahora volvemos a por ti. A ti te sacamos a bailar. Sí. Estará pensando. Quedarte, tantas cosas que contarte. Has dado tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto ¿Quién es esa pelirroja? No la conozco. para ti. Hacia atrás. Puede en la vida las cosas suceden. No Vengo ahora, darme un 1 minute. pregunto qué no, parte de mi destino se quedó conmigo. Se quedó por el camino. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte.
amor guardado para ti. ¡Oh, toma! Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado. ¡Hostia puta! Hostia, tienes que dejar el sombrero, ¿eh? ¡Qué guapo! Yo no puedo hacer eso. Me voy al suelo. Pues sombrero de todo, no se le cae, no se le cae, no se le cae. Estoy aquí. Ya estoy de vuelta. Quito la cama un momento. Tanto amor. José, tío, estás empanado. Mira, Marcus, mira. Sí, pues estaba pensando. Ya, pues se te arrimaron dos chavalitas por ahí y las ignoraste. Vamos, Marcus. Yo ya no estoy enfadada, ¿eh? ¿Ya no estás enfadada? Ya no. Claro. Pues ya no tienes vida gratis, piénsalo. Tanto amor guardado para ti. La. Vale, vamos con otra. Como dice. ¡Eh! Un círculo. Vamos a hacer un círculo. Venga, un círculo. Un círculo. Igual. ¡No voy a olvidar! Venga, aquí me voy a centrar a bailar. Pero bailar todos. Oye, ¿qué hace? Está haciendo yoga, Está mareado. Oye, ¿quién ha abierto el tequila? No se llama momento. ¡Todos con los palos! Vamos, sacar los palos. Todos con los palos. Sacando hilos. Aquí va a salir un rol guapo, creo, con este es el tequila. Con el jefe, con el William y con la con la de ayer. Creo que puede salir un rol guapo, ¡Ole! Ojo, esta sí que me la sé, Marcus. Vamos a cantar, Marcus. Marcus. Va. La mano arriba, cintura sola, dame la vuelta. Una fiesta de borrachos. Que esto solo empieza. Con la cabeza, danza kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro. No te cantes ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza kuduro. ¿Qué me suena a mí? Uy, Candy, Dios, temazo. Paco, dime que te la sabes. Esta la escucho en la radio, en el Megastar. Paco, por favor, no me falles, Hola. Venite a la fiesta, ¿no? Vete a bailar. Coge unos palos, sale de la mesa. Candy. Paco, no me falles, es la nuestra. Es la de Candy, tenéis que saberlo, la Por ahí, vale. en Vamos, algún Paco. Díselo, Paco. Sí, tal cual, Si la frase que necesita ya lo quita menos. Vamos, Paco. Vamos. Ahí, sincronizaos. Está vacilando los weekends, ya lo quita, pero dulce como Candy. Eso es, sincronizado, baby. Terminé la ¿Cómo escuela, tiene que pero ser? ya cambió más de novio que de panty. Le gusta lo que quita, se pone tranquilo, gorro romantic. Le gusta el sexo, yo no sé, aunque sea fácil, eso me tranquilo, si lo hago romantic. Eso en exceso, si no proceso, me pide un beso. Esta yo no me la sé, Marcus. Yo tampoco, va muy rápido. Es doble tempo, dice. Sí. Madre mía. Salud,
Creo que me voy a pillar una birra IRL para esto, porque... Madre mía. Le gusta el sexo, en exceso y el proceso. Y un beso. Esta la conozco. Esta yo no, muy perdido de momento. Sí, sí la conoces, sí la conoces. Ya verás. Qué god, qué god. Hola, ¿qué tal estás? Vete a bailar. Oy, hombre. oy, oy, oy. ¿Ves? ¿Cómo la conoces? Oy, oy, oy. Vete a bailar. Y los taxis sin atender, qué locura. ¿Cómo? Verte, Cris. ¿Y qué grabo? Si usted trabaja aquí. Ah, no, yo que voy a trabajar, no. Caballero. ¿Qué quieres tomar? El encargado está por acá, el dueño. Bueno, gente, hasta luego. Hasta luego. Voy a cuidar de él. Pinta, Sí, dormir, vamos. Hostia puta, que te mato. Otro carro. Flipa, Hostias. ¿Qué te digo? A ver qué... Nada de locos. Bueno, pues nosotros nos pasaremos un rato a ver si está. Vale. Sigue pasando tu número y... ¡Está bien tu jefe! Estás encargado ¿David? de barra, ¿no, Jacob? Uy, uy, Dios, esto es una locura, Pues habla con él. Estas fiestas sí que molan. Entonces, necesito hablar con él. Otra noche, otra. Otra noche, otra. Otra noche, otra. A ver si sale bien. Otra. Y el jefe, el William, le habla de mí a Val, porque quiero que piense que estoy interesado. Eso es Eddie, dámelo todo. Te conocí. Cuéntale. 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 Cuéntale Cuéntale. que te traigo loca. Cuéntale que tú me quieres ver. Solo sé que son las 11:30 y hay que chambear. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que tú me quieres ver. O el emprendimiento que te cautivó. Tienes razón. Como ya el no. De la pasión. Otra noche, otra. Otra noche, otra.
Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Vengo Cuéntale ahora. que tú lo quieres ver. Estás para una foto. Cuéntale que no es mejor que Dale, él. dale. Cuéntale. Vamos. Me perdí de vista, ya a los Ya a los 18. 18 nos seguimos por el Insta. No quiero relación, si parece una revista. Se me acercó y terminé tocándote. Madre mía, hoy todo el puto directo jodido por el copyright, ¿eh? Creo que ya vamos a salir de aquí, ¿eh? Bandolera.ge. Sí, pues ahora viene un tema. Voy a salir a fumar un pitillo. Vengo ahora. Voy contigo. Hola. Joder, vaya fiesta. Me cago en la puta. Sí, no veas. Bueno. Ahora por lo menos mejoró un poquito, tío. Es que al principio parecía que, vamos. Macho. Hostia, no veas, ¿eh? ¿Qué me has dicho cuando estaba pensando? No me he enterado. Nada, te iba a presentar un par de chavalas, pero... No me hiciste ni puto caso. No estaba pensando ni me he enterado. ¿Qué es lo que mis hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En el local ahora mismo hay una música de tres partes. No, que va. No. Estamos tomando algo. Con el flow. Ah, qué bien, qué bien. Están disfrutando. Sí, bueno, está bien. Hay buen ambiente. ¿Ustedes están Ah, trabajando algo actualmente? Bueno, no tenemos ningún... Yo por lo menos no tengo ningún trabajo, pero voy sobreviviendo. ¿De qué viven? Pues del paro y poco más. Ah, ya veo. ¿Pero no le interesa ganar dinero? No, la verdad que estoy cubierto. Voy bien, no me puedo quejar. ¿Porque tenéis algún trabajillo por ahí o qué? Sí, tenemos Sí, algo eso. que le puede interesar. Para hacer dinero. Hombre, si me queréis dejar el contacto y me queréis hablar un poquito más, pues siempre se puede ver. Ah, ok, pues mi compañero ahí le pasa el número, ¿eh? ¿Y el otro joven que no ha hablado? O sea, uno Está, habla con el otro. está un poco pensativo seguramente. Las canciones de ahí abajo le dieron un poco el bajón, ¿sabes? Chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba. Vale, pues te paso mi contacto. Ahí lo llevas. Eddie, perfecto. Sí, tú lo que quieras me comentas y te digo, a ver si me interesa o no. Perfecto. Perfecto, bueno, pues estamos entonces en contacto. Un placer. Pasen buena. Nada, ya llegaste tarde. Ahora te cuento. Otro contacto más. ¿Ves? Salimos a fumar y pasan cosas. Pero no sé si serán los mismos que tuve la reunión con ellos. ¿Qué pasó? Nada, aparecieron unos tíos por aquí a presentarse. Que si teníamos trabajo y tal, bueno. Escúchame.
¿Qué? Que aquí nos dan trabajo sin quererlo. Sí. Está bien, está bien. Yo... es que lo suyo es eso, coger contacto y punto. Sí, pero escúchame, yo no voy a trabajar para nadie. Yo pienso como tú. Mi propio obviamente. jefe se acabó. Trabajo para el que tenga confianza con él y se acabó. Pero no hay que cerrar puertas. Si por ti tengo que hacer algo por ti, lo hago. Pero si no... Que ofrezcan lo que quieran. Veremos. Obviamente, que ofrezcan lo que quieran. Si nos interesa algo, ya se hablará. Claro. Bueno, pues eso ha cambiado la cosa un poco. De música triste ahora a esto. Uf. Tengo la cabeza como un bombo, tú. Yo ya estoy un poco también cansado, ¿eh? O sea, si te digo la verdad. Sí, yo también. Qué locura. Oh. También no puedo bailar tanto tiempo, hombre. Llevaba mucho sin salir de fiesta, ¿eh? Y ya te digo, menos mal que mejoró la fiesta. Yo pensé que se iban a pegar un tiro ahí, ¿eh? Sí. Si llegas ahí hasta ahora como estaba antes, yo puedo ir allá hace rato. Una polla. No sé qué has dicho, ¿me va a presentar una chavala o qué? Sí, te lo iba a presentar, pero estabas empanado en tus pensamientos. Siempre me pasa lo mismo. Siempre. En el mejor momento siempre. Bueno, es lo que hay. Me conformo con mi match. Bueno. Si te hiciese caso. Hombre, hijo de puta. Te tengo que partir la cara, cabrón. Bueno, entonces, ¿qué? Habrá que moverse, hacer alguna cosilla por ahí. Moverse, sí. En el PER parece que hay fiesta también. Está la polla de las fiestas, si te digo la verdad. ¿A que sí? Yo te lo digo por si quieres, pero... ¿Qué quieres que te diga? Si quieres pasar hasta allí, hacer un poquito de bulto, ver qué hay, contacto y media vuelta. Sí, pierno. Me puede valer. Dentro de poco rato me voy a casa, o sea que... Pues por eso. Pues venga, vamos hasta allá. Buenas. Hola, señorita. Hostia, con la vieja. Un poco raro, ¿no? Estás de tu quinta, cabrón. Vete a tomar por culo. Esa es de tu quinta, la vieja, me cago en la puta. Hay que joderse. Tiene la vieja ganas de fiesta. Joder. Venga, vamos entonces hasta el Pérez, a ver qué hay por allí. Sí, es por cotillar, no es por otra cosa. Y esa es buena para ti, la última que ha entrado, ¿eh? Sí, también son buenas todas. Espérate que no te escucho. Sigo escuchando la música. Que para mí son buenas todas. Hombre, claro. Hola. La chamba nos persigue, tío. Sí, y sin buscarla. Dile algo a la vieja, hombre, Eddie. A la vieja no le gustó la música, se piró. Sí, tiene toda la pinta. Ella, yo creo que es más de Paquito el Chocolatero y todas estas cosas. ¿De qué? ¿Qué coño es eso? Joder. Paquito el Chocolatero, Joselito, todas estas cosas. No sé, no conozco. Música de viejo. Tú nos estás engañando a todos, eres un viejo, seguro. Sí, ya, claro. Falsificaste la documentación, seguro. Sí. ¿Tú me ves alguna puta cana? No,
Se te nota en el pelo que usas tinte, cabrón. Sí. Como te enseño los pelos del pipote. Eso sí que no los tinto. Ese negro tan negro no puede ser natural. Díselo a mi madre. Que no me hubiera puesto el pelo tan negro. Que me lo hubiera cambiado de color. A lo mismo es un peluquín y eres calvo. Sí, claro. Y tú llevas coleta para ocultar la calva, hijo puta. No te rías que sabes que es verdad. Tú no sabes que la gente con canas no se queda calva, ¿no? Me afeito todos los días la cabeza. ¿Y el pipote no? ¡Qué vergüenza! No dije que cabeza. Kevin, no te llame. No te metas. Anda ya. Que con la que quedaste ayer seguro que le has puesto los cuernos. Yo no soy así. Ya. Eres peor que el inodoro. Yo no digo nada. Bueno, me callo. Buenas. Muy buenas. Hola, buenas noches. Hola. Buenas. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bien. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Yo bien. Pues bien. ¿Qué necesitan? ¿En qué puedo ayudar? Pues... no sé, ¿qué me recomiendas? ¿Qué te recomiendo? Pero a ver, ¿qué quieres? Comida y bebida, ¿no? Digo yo. Venga, va, sí. O ¿qué quieres? No sé. Sí, me sirve. Dame un poquito de comida y de bebida. ¿Y un poquito cuánto es? ¿Qué packs tienes? Mira, tenemos un combo de 3 platos y 3 bebidas alcohólicas por $175. Otro pack de 5 platos y 5 bebidas sin alcohol por $225. Y otro de 10 y 10 sin alcohol por $400. Creo que me sirve el de 3. El de 3x3. Y si puede ser sin bebida alcohólica, mejor. A ver, es que de 3 y 3, o sea, te lo tendría que calcular entonces. Bueno, si no, da igual. Sin alcohol, ¿qué tienes? ¿El de 5? ¿Puede ser? Sí, de 5 y 5. Vale, pues ese mismo, venga. Vale. No te voy a complicar. No te preocupes. ¿Tú qué te traes? ¿La comida de casa o qué? Yo. Todos, Qué tío, macho. Qué poca vergüenza tienes. Terrible. Yo tengo de eso, todo. ¿no? Díselo. Sí, venir a un restaurante con comida de otro sitio, está feísimo. Y tanto. Sí, Lo sí. dice la que tiene ahora mismo no sé cuántos pancakes de la Hello Kitty. Pero es que es de la Hello Kitty. Es que están muy buenos. A mí me da igual cómo estén, pero tienen cara de Hello Kitty. Pero mejor están el plato de mariscos. Sí, me sirve. Yo es que sitio al que voy, sitio en el que consumo. Es que no sé dónde está el chico este, decirle sino que vuelva más tarde. O si no, igualmente, sí. Si no viene otra que quiere ser actriz para acá, ¿eh? A ver. ¿Alguno de ustedes quiere ser actor? ¿Qué tipo de actor? Cuéntales, Carmen. Yo, espérate que tengo que venderle esto. A ¿Pagas ver. con tarjeta? Sí, porfa. Vale. ¿Conoces el programa de Uy, Gente ahí viene otro Maravillosa? más. Ahí viene otro más. No tengo ni idea. Otro, pero ese yo no... yo con ese... no sé si he hablado con ese. Ahí estaría. Si sale aceptada, no me des el ticket ya, que no hace falta. Vale, pues ya Es está. un amigo Muchas suyo gracias. que quiere ver cómo hace la entrevista. Vale, a ver. no jodas. Vengan un poco para acá, que le voy a comentar. Sí. Básicamente, el programa este
consiste en que se necesitan 2 actores que hagan una situación en plan tipo, yo que sé, por ejemplo, entrevistadores para un casting de algo. Que por ejemplo, al chaval ese del sombrero le hemos dicho en plan de que si quería ser actor, entonces va a ser como la víctima. Él no sabe nada. Entonces, claro, necesitamos a 2 personas que entrevisten a ese chaval en plan para que le contraten en plan de actor. Pero esos 2 actores comienzan tipo a pelearse entre sí. Entonces la cuestión es ver cómo actúa el que es la víctima. Tenéis que pelearos para hacer que él intervenga, como una situación de injusticia que si presenciaseis diríais, si eres buena persona, tú esto lo pararías, ¿sabes? Exacto. Entonces, en plan, el programa consiste en ver si la gente es buena gente o no. Es decir, si actuaría bien o no haría nada. Entonces, si lo hace bien, pues aparecería la presentadora, que en este caso es ella, y diciendo que es una persona maravillosa. Si no, pues nada. Pues si no le digo, eres una persona de putísima mierda. Exacto. Lo entiendo. Sí, si lo hacéis, pues os ganáis $100 cada uno. Y bueno, yo solo veo un problema, es que a mí no se me da nada bien actuar. Se me notaría. Claro, se me notaría. Si solo se trata de zurrarle a este, yo le zurro a este sin problema. Pero tu padre. Pero hablar lo que es hablar, es que se me notaría que estoy actuando. Podéis entrevistar los 3. Claro, y podéis fingir, escúchame, podéis fingir que que tú eres la pareja de alguno de ellos. Sí. Y por lo que sea, se entera de que te acuestas con el otro. Y ya ellos 2 empiezan a pelearse. Y claro, hay que ver si este se mete. Buf, no sé si saldría natural, ¿eh? ¿Tú qué dices, José? Yo creo que no, ¿eh? No me jodas. Son 100 pavillos, tío. Yo qué sé, en plan... Si no, o sea, se puede hacer tipo... Creo que viene una chica que quiere... Espérate, que quiere hacer entrevistas, ¿sabes? En plan, hay algunos de vosotros 2 si queréis, o los 2. En plan, me acompañáis. Y luego, en plan, os metéis conmigo tipo machismo, ¿sabes? No sé. Venga, por aquí. No lo veo. Yo no sería capaz. Tampoco lo veo. Esta chica estaba interesada, así que la podemos involucrar. Perfecto. Hola, Carmen. Buena. Hola. ¿Conoces el programa? Joder, macho, estamos aquí todos. Me cago en Dios. ¿Qué es esto, tío? A ver. ¿Cómo nos aburrimos, joder? Ya ves. A ver. Échame por el otro que estoy esperando. ¿Conoces el programa de Gente Maravillosa? No. Qué raro, ¿no estoy dentro? Explícame, Carmen, voy a entretener a los otros 2. Por favor. Voy a decir que ha llegado la entrevistadora suplente. Me dais mucho miedo, la verdad. No, mira, a ver, básicamente... Hombre. Muy buena. Uy. Escúchame, mira, vamos a hacer programa de gente maravillosa, ¿sabes? ¿Pero qué es esto, Necesitamos 2 actores. ¿Vale? Vale, te explico en lo que consiste. Por favor. En que básicamente tenemos 2 actores, que en este caso también tenemos una víctima, que la víctima es el chaval ese que está afuera, que le hemos dicho que necesitamos actores, entonces vamos a hacer una entrevista para ser actor, o sea, para ver si pasa el casting. ¿Qué pasa? Que necesitamos a 2 actores que le hagan la entrevista, y luego en esa entrevista pues en plan hagan una injusticia, en plan que se peleen y eso, para ver si la víctima actúa en plan de forma buena o no hace nada o qué. Y según cómo actúe, pues aparecerá ella diciendo que es una persona maravillosa o una persona de mierda. Y ya está. Vale, ese es el programa. Una persona maravillosa. Exacto. Y cada actor se llevará $100 por cada situación de esta que haga. En fin. Vale, pero, o sea, a ver, los actores, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿La entrevista? Sí, son los que entrevistan. Lo que entrevistan y de repente empiezan a pelearse. Exacto. Vale. Creando una situación de injusticia, de discriminación por algo. Algo que tú digas, si pero hacia la persona que está haciendo el casting o entre nosotros. Entre vosotros. Pero así en plan por la cara, ¿no? Sí, por la cara, a ver. Sí. Yo no sé, José. Yo a ti te veo, ¿eh? Si te pones en modo dramas, yo te veo, ¿eh? ¿Qué va? Pero, bueno, en principio, vosotras dos. ¿Quién buscaba? Te estábamos buscando antes. A ver, acoplaros ya donde sea y termináis nada. Y yo les voy diciendo que... No, pero es que no, espérate. Yo soy la que viene a hacer el casting de actriz. Es que, claro, tu casting. Al principio... No, el casting es este. Al principio he entendido.
Olivia, creo que estaba por ahí fuera. Al principio he entendido que yo era la que hacía la entrevista, pero no, yo vengo... Olivia, ¿dónde está? No, sí. Sí. Claro, pero ya esa pasaste el fue casting. entrevista. Venga. No estoy entendiendo. Me ha dejado sola. Y que Olivia venga a grabar. Olivia no está. Olivia salió hasta de radio. Bueno, pues tu señor. ¿Con quién me tengo que pelear? Conmigo. Joder. Porque Pues tienes el poneros pelo de colores. Yo qué Y sé. eres rara. Y no eres normal. La Eso. gente normal no tiene el pelo de colores, tío. Venga, sentaros Escúchame, por ahí. tú tienes el rubio de bote, que pareces tonta. Perdona, yo soy rubia No, si al final se van a pelear. Esperar. Sentaros por ahí. No, me lío por Ay, ahí. vosotros. Grabad ¿Dónde hacemos la vosotros. entrevista Alguno de aquí vosotros. del sitio, Entonces Venga, soy una va. persona Sí. tóxica, ¿no? Vale. Vale, pero yo Yo soy me como doy- ellos. En plan, soy una persona humilde que viene a hacer el casting para ser actriz. No, tú eres entrevistadora. Claro. O sea, que... Tú eres entrevistadora. Con el móvil, imagino, ¿no? ¿Y me puedo meter con ellos o solo contigo? No, solo conmigo. Ponte aquí No detrás hace de... falta que grabe desde tan lejos. Le hemos dicho que hay que grabar la entrevista para enviársela a la jefa. Ah, bueno. Vale. Así que te puedes poner de más cerca. Seriedad. ¿Cuánto me estaba ya apoyado? Te llamo, ¿eh? Ponte aquí. Sí. Vale. Madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Esto es peor que el tequila. Joder, qué rápido me habéis Pero graba tú también. Por así tenemos 2 tomas. Graba tú nada más. A mí es que me falla el móvil, tío. Hago fotos y grabo y hay veces que se me guardan y otras veces que me suenan como corruptas. Ella Yo no voy le allí. van a realizar la entrevista y aquí está mi compañero que está grabando la entrevista, ¿vale? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Puede tomar asiento si quiere. Ah, estoy de pie. Vale. Sí. Vale. ¿Usted cuánta experiencia como actor? Bueno, sospecho que vivir en las calles me da experiencia de actor por vida, así que muchísimo. ¿Y qué tal se le da improvisar? Divinamente. ¿Sí? A ver, ¿me puede hacer alguna demostración? Por supuesto que sí. Mira. Oh, la mar. Oh, el cielo. Ese barril me he mirado mal. Sospecho que vamos a tener que pelear. Pero no. Porque ese barril es mi hermano. Hundido en él. Sí. Bueno, está bien. Un buen... me gusta. Gracias. ¿Y cómo haría una situación triste? ¿Qué haría? Muy dramática. Sí, muy dramática. ¿Quieres que me ponga triste? Sí. Vale, a ver. Ay, Omar. ¿Qué le ha hecho mi hermano? ¿Qué le ha hecho mi hermano? Vaya barrio. Mi hermano. ¿Qué le ha hecho? Ya está, algo así, tontería negra. A ver, pero espérate, coño, déjame hablar a mí también, que estás hablando tú todo el rato. Dos peleéis, es que, dos coño, peleéis. o sea, te estás poniendo ahí ya, ala, a decir cosas y estoy aquí yo de adorno, que parezco una planta, vamos, estás haciendo la planta más que yo. Ahora es que vamos a ver, si a mí se me Macho, de ocurren verdad. más cosas que preguntar. No, perdona, a mí también se me ocurren cosas, el problema es que no me estás dejando hablar. Vale, Aprende a escuchar, a ver si el tinte ese te está taponando los oídos. Perdona, pero si tú tienes más tinte que yo, no. Perdona, pero yo no tengo nada de tinte, ¿eh? Yo soy una persona normal, perdona, yo nací rubia y soy una persona normal, no como tú que te has tenido que teñir. Tú te has tenido que teñir, perdona que te diga, tú te has tenido que teñir para ser alguien. Es parte de la prueba, ¿eh? Tienes personalidad. Y porque no estás contenta con tu color Hermano, de piel, hay que salir de aquí, hermano. Hermano, hay que salir de aquí. Necesitas llamar la atención. Hermano. Necesitas llamar la atención. Perdona que te diga. Vergüenza debería darte tener que teñirte el pelo para ser alguien. ¿Vale? Rogelio, que es parte de la prueba. Hermano. Debería darte vergüenza. Hermano. Más vergüenza debería de darte a ti que Hermano. la típica Vale, rubia mira, ¿tú te crees? que no Mira, yo piensa. llego a tener hijos que se ciñen el pelo como lo llevas tú dentro de casa. De verdad. ¿Pero usted qué quiere? Estoy muy nervioso. Vamos a ver. ¿Pero nervioso por qué? Exacto, ¿por qué? Vamos a ver, ¿que no me puedo pelear con esta tía? Es que me las habéis teñido, de verdad. Las dos. Yo, perdona, pero yo soy rubia natural, ¿eh? ¿A mí qué me Vamos estás a contando? ver, que Eso no es eres cierto. rubia natural, que eres rubia Sí, de bote, que soy vamos a ver, rubia porque- natural, que nací rubia. No. ¿Vale? Nací que no se me veía ni el pelo de lo rubio que era. Rubia. Pero que yo no me he teñido, que a mí A no me ver, gusta a esa ver, gente que eso se te- tiñe, sí, tío. a La ver, gente a que se ver, tiñe es neurona, estúpida. a ver. La gente que se tiñe es estúpida. A ver, ¿qué Esto quieres? es ¿Tú qué muy quieres? fácil. Esto es muy fácil. Échate a elegir.
¿Pero yo para qué me voy a echar lejía? ¿Pero tú te crees que soy tonta? Porque si se descorre el tinte, pues entonces ha tenido. ¿Pero tú sabes lo que hace la lejía con el pelo? Desteñirlo. No, la verdad. Es cine. Bueno. Eso no es una solución, ¿eh? No, no estás dando soluciones, estás soportando problemas. Exacto. Bueno, yo estoy de ayudar, ¿vale? Me he contado esa situación y... en fin. Pero tú has venido aquí a un casting o a ayudar. A todo, a todo. Soy multitasking. Improviso. Improvisa. Otro que va teñido y le ha dejado el cerebro un poco frito. Yo, Sí, bueno... también se ha teñido, ¿eh? Es posible. Si al final me has dado la razón, Carmen, yo te lo he dicho. Yo sí me tenía, sí. Oye, Carmen es peliazul natural, ¿vale? Sí, nació con el pelo azul y morado. También se puede comprobar de una forma muy sencilla. Podemos ver. comprobarlo. ¿Cómo que van a comprobarlo? ¿Podemos comprobarlo? No sé, te Voy a acabará meter el saliendo pelo la por raíz la negra. boca. Podría ser una opción, ¿Dónde está la pero... raíz negra? ¿Dónde la ves tú, eh? Que te va a salir, que te va a salir, que te acabas de teñir, es normal. Alguien tiene un poco de lejía. A ti sí que te está saliendo la raíz ¿Pero negra. tú te has visto mírala. las cejas? ¿Pero tú te has visto a ti las cejas? Pues sí, que son de mi color natural. No, son más oscuras que tu pelo. Hombre, pero porque las cejas tienen más espesor ahí. Brown, marrón. Es usted una persona regulera. Dilo. El montoncillo, ello. Se ha unido la discusión en vez de pararla. Bueno, pues a mí que me están pidiendo. A mí no me han hecho un casting para discusiones. Él ha dicho que coño voy a parar la discusión, no voy a venir. Joder. Claro. ¿Cómo que le guían el pelo? Bueno, es una opción. Ay, por Dios, no puedo. Es que te tienes que reír tú. Ay, pues deja de grabar. Bueno, yo ya no sabía por dónde tirar. el programa es de gente maravillosa. ¿Sabes cuál es? Eso se dice antes y me convierto en un señor maravilloso. No, pero la cosa es que si lo eres o no. Pues es que a lo mejor no lo soy. Bueno, Claro. pues la cosa es que hay que crear este tipo de situaciones para más gente de la ciudad, para ver si son o no gente maravillosa. Ahí está. ¿Te gustaría participar? Estaría guapo, hombre. Yo sé de uno al que se lo podéis hacer. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Empieza por con y acaba por güey. Sí, hombre. Se podría Acabamos con el cuerpo morado de las hostias que nos pega. Vamos. Se podría gestionar. Me parece bien, pero yo lo miro desde fuera. Vamos todos a otro lado a crear el siguiente programa. O sea, pero yo estoy de servicio, yo no puedo salir de aquí. ¿A quién le paso el vídeo? A mí, Oh. a mí. O hay que decirle a alguien que venga. Hay Ven. que decirle a alguien que venga. O a cualquiera que responda. Vale, hay otra Pásame tu número, que no lo tengo todo esto, interesada en el ¿Cómo que vídeo no tiene mi número? en ser actriz. ¿Le digo que venga? Pues, ¿o lo tengo grabado por otro nombre o no te veo por aquí? ¿Ante quién tenemos aquí sacado? Hay 50 personas. Madre de Dios. Oye, yo quiero ese vídeo. A ver. Bueno, yo se lo paso a todo el mundo. Ala, toma, Eso, toma, eso. toma, toma, Eddie, yo toma, quiero ese toma. vídeo. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Pero entonces, Pásame ¿habéis tu teñido número. o no os habéis teñido? Sí, te lo paso. Yo sí, Yo yo estoy sí. teñida. A ver, Yo soy ahora pelirroja. hay que hacer una situación diferente para no subir las mismas Ahí situaciones. está. Va a Sí, venir porque esto otra, ya no va a colar. va a Escúchame, venir, esta no, va a pelita venir larga. otra persona. ¿Qué situación puede ser? Algo heavy, tío. Un cliente muy disgustado. Sí, sí, algo... O un cliente... Bueno, sí, un cliente Vale, eso que que mientras- trate con ¿Y dónde están los vídeos? al camarero. Se me da Que bien. se crea... Mira, Hola. que trate con ellas el dos camarero. le están haciendo la entrevista otra vez al chico o a la chica y de repente entráis tú y tu colega a poner una hoja de reclamaciones y vais a Carmen. Porque acuerdo. sabéis que Carmen trabaja aquí. Y la tratéis fatal, fatal. Y empezáis a tratarle fatal. Claro, pero Hombre, le no, no. empezáis ¿Va a pasar el empezáis vídeo a o no? soltar... Sí, te los paso ahora. 65%. Son unos cuantos. El último creo que es el mejor. Es todo... Ah, vale. Eddie, a mí también pásamelo. Yo me caliento Sí. rápido. Oscar, todo Oscar, acting. verá... Yo es que Oscar. creo que no es mi Es que papel, me lo yo puedes pasar caliento por muy Bluetooth, que no rápido. te falta que me mandes mensaje, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Ah, vale. Que digo, a lo mejor está ahí buscando el contacto. Escúchame, ahora estaba a punto... O la Me he cara, a puesto muy ver. nervioso contigo, ¿eh? Me has puesto muy Con la nervioso. cara. Pues mejor no te metas, que te conozco y tienes el puño muy suelto. ¿Cómo estamos? ¿El puño o el puñal? Oh, Dios, ¿cómo hostia hago esto?
Era que el recorte. Eh, Voy a sacar el puñal en todas partes, tío. Me tengo que llamar si tengo así. Yo ya no sabía qué más decir con lo del color de pelo, la verdad. Me he quedado No, un poco. yo había un momento que éramos dos que ya no sé ni qué decir tampoco. Es que menuda idea de mierda hemos tenido, macho. Ya. A ver, es que a mí me gusta lo del salseo. Entonces, No se ha visto, ya ha quedado claro. Sí, al chisme te gusta, parte de la vida. Ay, quiero... Ojo, voy a verlo. A ver. hay alguno mejor que otro. Bueno, no pasa nada. Ha estado Eso es bien. que no lo oigo, a ver. Gracias. Yo no quiero. Yo se lo envío a todos los que estáis. Para realizar la entrevista y aquí está mi compañero. Como no se escuche cagada. Que está grabando. Es que no lo oigo yo. Ah, sí, sí. No, sí, yo creo que no lo escucho tampoco. Yo creo que tengo que subir el volumen al móvil, la verdad. Un momentito. Igual es por eso. ¿Qué día? Un momentito. ¿Dónde? Creo que ya está, ¿no? ¿O vos tienes más? No, ya están. Vale. Pues gracias. Nada. Pero sí que el sonido parece que está un poquito, si no bajo, extraño. Yo no lo oigo, Yo solo del último. Igual Sí, estabas muy el lejos. último sí. Pues posiblemente. Pero bueno, el último creo que es el mejor. Si se escucha ese, pues mira. Sí, eso Ahora se escucha. ya sabemos que el micro del móvil tiene poco alcance. Bueno, pues para la próxima, ¿no? Madre mía, qué desastre. Bueno, hay que aprender. Nadie nada ha aprendido. Claro. Ah, bueno, y No, los es- que van a ser actores que me pasen los contactos. Ya he vuelto. Yo no voy a ser hacemos actor, pero te un paso el chat de contacto eso. igual si quieres. Espérate. Sí. Que así se pone un código y entra todo el mundo ahí. Mejor. Bueno. El código en mayúscula. Gente maravillosa. Pero ¿por qué lo pones tan largo? ¿Se digo yo? Lo podría haber puesto gente M. Vale, gente M. Si todavía no lo he hecho. Ah, vale. Yo qué Gente sé, M en es plan un código. OGM, ¿sabes? En plan... No, que es muy obvio. Gente M en mayúscula. Creo que entra. A ver, pongo un punto. Ahí está. Ahí está. Ahí, perfecto. Y cada vez que se vaya a hacer un programa, pues se habla por ahí. Está bien. Aunque sea para ir de cámara o de bulto por allí, de público. Hay que, Toda ayuda es buena. hay que grabarlo mejor para que se escuche y poder subirlo. Sí, y hacernos sí, sí. famosos. Yo sí hay que hacer de diva. Yo hago de diva, ¿eh? Vale, de diva. ¿Eh? Te estás Mira, un haciendo día diva, te disfrazas de chica y que se te discrimine por trans. Me Ya parece tenemos perfecto. otra situación ahí. Pues mira, de loco. ¿eh? Bueno, otra situación. Le saco el puñal. Que no, se lo el clavo. puñal, 15 minutos. Ahora esperamos el reinicio y luego nos... Pero... Bueno, José ya se va a ir a las 9. Divertido, A ver si me deja el coche o así, no sé. No te Bueno. el puñal, te lo digo. Sí, José. Deberías refugiar tu coche. Se te va a manchar con la tormenta. Yo me voy a casa, de hecho. No sé, Ya yo no. apareceré dentro de un rato después de la tormenta. Como te he dicho. Yo igual, luego vuelvo. Voy a guardar la moto que si no con la tormenta luego no la encuentro. Vale. Pues Venga. vamos hablando. Vamos. Ahora cosas. ¿Cómo se llamaba? ¿El Dark Charge ese? Al dar. No, el grupo. ¿Dónde dejaste el coche tú? Ahí. El mar está picado, ¿eh? Sí. Tiene pinta de que el mar aviso de la tormenta está revoltoso. Cuidado, cuidado. Que veo por el espejo, cojones. Estás medio senil. No me fío. Tu prima, la de Cuenca.
No te digo yo. El día que se me vaya a la cabeza, el primero que voy a atropellar a ti. Serás capaz. Esa chica, la rubia, creo que trabaja en los tacos también. Ni idea. Sí. En los tacos conozco de la gente que trabaja a Isaac, a Martina, a Kat y a otro tipo también, creo con el pelo naranja, no me acuerdo. Sí. Yo es que esta chica es una de las que estaban por allá, en el otro grupo. Entonces la conozco un poco. Mira cómo va el panto. Sí. Y en contradirección. Luego pasa lo que pasa. Bueno. Te voy a dejar en comisaría, ¿eh? Y tú te saltas los semáforos. Escúchame, me saltan los semáforos delante de la poli y no me han dicho nada. Es como en los huevos. ¿Tú te dejo en algún lado? Yo me voy andando. Te dejaría mi coche, pero es que si va a venir la tormenta... No, claro. Yo me voy andando a cualquier lado. Me quedo por aquí mismo, arriba, en el arriba, por ahí. Aparco en el arriba. Vale, ya me sirve. Me pilla más cerca que aparcarlo aquí abajo. Sí. Putos picoletos. No ardieran todos. Fin del trayecto, son 50 euros. Que te jodan. Sí, ya. Pues nada, luego avisa. Sí, no te preocupes. ¿Tú te vas a quedar aquí para esperar la tormenta? Sí. Pues yo me voy, luego te aviso. Vale. Pero que luego esté top. Malo será. No creo, debería la ¿no? Me voy a preocupar. Si no, pues a chambear, que hay que chambear. Sí, también. Bueno, pues luego hablamos, Eddie. Marcho a casa. Vale, venga. Bueno, quedan 10 minutos de reset aún. Vamos a movernos por aquí. Ahora ya tengo comida para tomar por el culo. Me sobra comida por todos lados. Debería administrar esta comida. No sé si llevarla a casa. Para no andar con todo encima. Bueno, de hecho la puedo llevar encima tranquilamente. Pude haberme quedado allí en el puerto, joder. Jugaba un baloncesto allí. Conseguir fichas de esas. Está la peña en el garaje central, tío. Es lamentable. No aprenden, No aprenden. Y ahora cuando sea el reset voy a ir a la cocina. Me voy a coger una cervecita. Bonito coche, señora. Y aquellos pavos, el diablo ese. ¿Qué coño será ese? No sé. Creo que voy a ir a hablar con William y le voy a preguntar. O no. Es que no me interesa tampoco que sepa en qué ando metido. O sí, no lo sé. Nada, después de la tormenta a ver si... De hecho ya me voy a cambiar de ropa ahora. A ver si voy a hacer una chambita. Hostia, que llueve tú. Un coche de desguace de ese seguramente haga.
A ver si no me toca ir a cogerlo allí a la zona de abajo, tío, por favor, porque esa zona es un puto Cristo. De hecho, si me toca en esa zona de abajo, igual ni la hago. Hola. Buenas. A ver, vamos a ver. Quedan 10 minutos para el reinicio, ponía, ¿no? Yo creo que me da tiempo a buscar ropa. Necesito algo con capucha puesta. Me sirve. A ver. Me sirve. Hasta luego. Hasta luego. 5 minutos. Pues poco tiempo da a nada, así que quizá lo suyo sería ir caminando hacia aquí. Vamos a coger la ganzúa. Ah, la puta camiseta se rompe un poco con el pantalón, Putada. Bueno, me da igual. 5 minutos. ¿Llegaré en 5 minutos hasta allí? No creo, ¿no? Lo dudo. Cuatro minutos. No llego ni de coña, pero bueno. Hasta donde llegue.
¡Corre, Forrest, corre! Oh, qué pena de coche. No hay nadie en él, ¿no? Está cerrado. Está cerrado. Carly. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido. Carly Enimar. Vaya mojadura, tú. Estoy empapado. Pues seguro que me va a llamar Valeria, verás. Lo estoy viendo. El entorno ese. Rarete. Mamá, estoy empapado. No llego, pero por los pelos, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, relájese. Un minuto, no llego ni de coña. Pero me quedo justo al lado. Después, en cuanto entre, ya pillo las ganzúas. Pillo un coche cualquiera, una moto, lo que sea. Y a la verga. Se va a caer en cualquier momento. Ahí está. A ver si no se me cae el directo ahora. Estoy sobadísimo, chavales. Uf. Necesito cafeína. Galeote, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido. Vamos a ver si empezamos a chambear un poquito, porque llevamos 3 horas de puro roleplay social. Mucha fiesta, mucho hablar, mucho tal, pero nada productivo. Hay que empezar a producir. Que si quiero comprarme un coche, necesito dineros.
Parece que está entrando la primera, milagro. Ahí estamos. Let's go. Bueno, ¿y qué tal? ¿De dónde venís? ¿Qué me encontrasteis por ahí? ¿Recomendados o estabais simplemente buscando canales por ahí? De Spain. Hoy conseguimos un montón de follows, Increíble. Tenemos la opción de ir hasta la fiesta de la mansión de Isidoro. Pero es que no me apetece pagar 800 pavos, la verdad, para ir a una puta fiesta. Para estar allí y no hacer nada. Es tirar 800 pavos a la basura. Ahí estamos. Vale, ¿dónde estamos? Aquí al lado. A ver si conseguimos una motito, sería la polla. Pero va a estar complicado. Tres ganzúas. Podría coger una palanqueta de estas, pero es que me da igual. ¿Para qué coño quiero una palanca de estas? Si total, si me aparece un pavo con una pistola no puedo hacer nada. Es que paso. Me da pereza. Si fuese a ir a robar cochecitos por ahí o algo así, sí. Pillaba una palanquita, pero no me voy a gastar 1500 pavos en una palanca ahora mismo. No me compensa. No me cunde nada. Vamos a ver si encontramos una motito por aquí. Me podría valer. No es zona buena para encontrar motos, pero bueno. ¿Qué coño? Tío, el helicóptero de la poli. Ya me están pipeando, fijo. Ando corriendo por ahí como una cabra. ¿Hacia dónde estoy yendo?
Por aquí no es buen sitio para robar nada, la verdad. La poesía muy cerca. Y por aquí menos, porque por aquí voy hacia el cuartel, hacia la comisaría. Yo no. Mal sitio para estar parado por aquí. Aquí cuanto menos estemos mejor. A ver si por esta zona encontramos alguna motillo. No tengo nada encima, ¿no? No, de figuritas ni mierda de esas. Porque si me tengo que meter en alguna zona no quiero llevar nada encima. La dirección, nos alejamos un poquito de lo que es el núcleo de mierda. Aquí hay un parking que a veces hay cosas, a ver. No hay nada, no hay ni mierda. ¿Qué hacen allí parados? ¿Quién sabe? Me piro. Vamos a alejarnos un poquito. Ahí en ese parking no hay nada, ¿no? El coche también me puede valer, pero para lo que voy a hacer, que es el coche de desguace, me interesaba más la moto. Porque con la moto me puedo mover más y callejear, y si tengo que escapar de quien sea, pues un pelín más fácil, pienso yo. Tío, es increíble que tengan que estar poniendo el puto aviso de garaje central
Cada nada, tío. La peña no aprende, tío. En serio. Y sobran sitios para encontrar gente. Yo encuentro gente... Si quiero encontrar gente, encuentro gente fácil, sin ser en garaje central. Mira, el PERS está abierto. Vas al PERS y hay gente. Miras la puta aplicación, miras qué locales hay abiertos y te mueves, tío. Las putas sirenas por todos lados, macho. También podía valer, pero es que a plena luz del día, habiendo gente por aquí, no me fío yo una mierda. En plena calle. ¿A dónde vas, amigo? Corro yo más que él con la moto, no me jodas. ¿Y esto? Interesante este parking. Hola, buenas noches, mano que saluda, mano que saluda, mano que saluda. ¿Qué pasa, mano que saluda? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Yo estoy callejeando un poco, porque necesito también conocer calles. Si algún día tengo que escapar, pues saber por dónde me puedo meter. Estoy por aquí con una motito. Ojito, Por aquí te podrías meter, sí. Con mucho cuidado, obviamente, porque aquí te puedes escoñar, matar vivo. Pero bueno, se puede hacer cosas por ahí. Yo estoy viendo que el día que tenga que escapar voy a acabar metiéndome por algún callejón sin salida o alguna mierda, como esta. Facilísimo, además. Increíble, ¿eh? No hay ni un puto coche. Sí, la puse, hoy la puse. Se me cayó el directo al principio de todo, pero ahora de momento está aguantando. No es el mejor día para ponerlo, la verdad, porque tengo una cara de mierda que flipas. Pero bueno, es la que tengo. Que no dormí nada, estoy bastante, lo que viene siendo, dormido. No hay una puta moto. Un puto coche de estos no lo quiero, tío. Podría coger un coche de estos de mierda e irme para el norte. Pero ya es joder otra ganzúa. Sale caro, sale caro. ¿Meto por aquí? Oh, lo que pasa es que es una puta moto de mierda. Que flipas. Una puta moto de mierda que flipas, Uf.
Buah, no sé qué hacer, si pillarla o no, ¿eh? Es que esto es un caldero. Buah. Si pillarla o no pillarla, Por un lado sí, pero por otro es una puta mierda de cojones. No, cambio de opinión. Ah, vale, que se pira. Pensé que estaba encima mía, chaval. A ver, Mondongo, ¿por qué hostia andas así, chaval? ¿Cómo que ya estoy usando esto? No me toques la polla, tío. ¿En serio? Ay, Dios. Se bugueó con el reinicio, fijo. Sí. Joder, pues tengo que ir a una puta tienda de ropa. Cago en diola. Buah, chaval, están a tomar por el culo. Soy un puto ladrón de mierda. Soy lamentable, tío. Ni una puta moto. Ni un puto coche. Hey, ¿qué pasa? ¿Qué dices? ¿Cómo estás, loco? ¿Bien o qué? Bien, aquí corriendo un poquito. ¿Y tú qué? ¿Cómo andas? Bien, estoy esperando que voy a conocer a mi abogado. Hostia, ¿qué te pasó entonces? No, he contratado a un abogado brasileño. Y estoy esperando que va a venir. ¿Te metiste en algún lío o qué? Bueno, estoy hasta la polla ya de todo el puto día. Que si comisaría, que si no sé qué, y me lo tengo que contar, porque aquí la policía no hace las cosas bien, ¿eh? No, aquí la policía no juega limpio, compadre. Yo por suerte no tuve ningún tipo de problema, pero sí, se rumorea que sí. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Eddie, ¿y tú? Yo Gianmarco. ¿Eres nuevo por aquí? Oh, que va, yo llevo ya unas semanitas por aquí. Yo llevo 4 añitos. Oye, ¿qué te quería yo preguntar? ¿Te interesa galletas María? Que va, estoy servido. ¿Has servido? Sí. No, era así por si querías, tal. ¿Estás bien servido entonces, no? Sí. Vale, perfecto. Dame tu contacto si quieres, por si algún día me apetece, pues te puedo dar un toque. Perfecto. Pero no, si era para dejártela baratísima. Si es que me tengo que deshacer de ella. Te iba a dejar de 20 bolsitas por lo que tú me quisieras dar. Es que me la tengo que deshacer y ya. Pero entonces, ¿por qué?
porque voy a dejarme el negocio de la droga, porque voy a una historia muy larga. Bueno, pues nada, tío, ahora mismo además no tengo nada, en serio. Pero estoy servido además. Pero dame tu número. Sí, te lo apunto. A ver si viene ya mi abogado, coño. Ahí está. Y estás bien servido, te proporciona otro. Te proporciona otro, ¿no? Sí, sí. Si quieres te paso mi contacto. No enciende ahí el móvil, Bluetooth. Pásamelo. ¿Cuánto te da? Ahí lo tienes. Vale. Te lo cojo. Vale. Y tu contacto, en plan, ¿cuándo te vende y todo eso? Me gustaría saber también precios de otros por si tengo que ajustarme un poco, ¿sabes? Sí, yo es que de galletas María no ando con eso exactamente. Tengo contactos de otras cosas. Casitas, ¿no? Sí, bueno, un poquito de todo. Pues hermano, de amigo a amigo, mucho cuidado con las casitas porque ahora la policía nos van 7 para allá para la casa, ¿eh? Y te entran a la casa, pero desde una. Lo sé. La policía es lo peor, tío. Está la cosa complicada, pero bueno, de momento me va bien. Sí, ¿y sabes lo de los cochecicos? ¿Lo de subirte al coche? ¿Sabes dónde es? Sí, bueno, yo tengo contactos. Pues hay varios sitios. Hay uno en el norte y otro en el sur. ¿Los tienes, no? Sí, claro que sí. Vale. Hermano, ya te digo. Yo tengo el del norte, tío. El del sur no lo he conseguido, hermano. El del norte lo tengo. He dicho que estaba en el puerto, pero me ha ido pereza y no he ido. Es el del puerto, ¿no? El del sur. Ese que está como al lado del aeropuerto. En plan, como en la... ¿Cómo se llama esto? Bueno, abajo. Pues... Yo ese punto es el punto de abajo del puerto, pero ahí no lo tengo. Hostia, está la boca. Nada, si me entero de algo te digo. Venga, tío. Venga, suerte. Del puerto. Hay otro punto más del puerto. Para coches de import. Hostia. Muy interesante, ¿eh? Sería muy interesante ese punto, ¿eh? Sabe Dios. Igual se estaba tirando un farol a ver si le daba yo algún punto. Yo no voy a compartir puntos ningunos. Esto es lamentable, que tenga que pegarme esta puta pateada para poner una puta máscara, tío. Tío, está la polla. Que no es... Por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale, ¿cuál era el diablo esa? Que me molaba, que flipas. I am a hunter, I've been filled with demons and hunger. I am the thunder, I command the masses in numbers. Look at the fear in their eyes, this is what happens when you are surprised. It's time to meet your demise, just call me Zeus and look to the sky. Everything's amplified, no they cannot deny, I will be rectified. If you dissect me, find scar tissue left behind, injuries that define me to my core. They'll hear me roar like never before, the pain I absorbed is feeding my core. I'm hard to ignore, I'll beat down your door. If you wanted war, well then you got war. And they know that I won't surrender. No me disgusta.
Y esto le quito la máscara, queda así, con la máscara queda así, me sirve. Vale, lo voy a guardar como robo 3. Guardar actuando, guardar vestimenta actual. Robo 3. Y voy a hacer una pausa, voy a ir al baño. ¿Qué me pasa hoy? No paro de ir al baño. Bueno, nada, al lío, ahora sí. Bueno, a buscar una motito. Mira, ya que estoy aquí, ya no voy a volver a subir allí. Ahora voy a venirme a la zona esta de por aquí a ver si encuentro alguna moto. Si no, tiro hacia la playa. Y a la verga. Aquello de allí tendrá dueño. Igualmente parece una moto de mierda, ¿no? Tiene toda la pinta. Joder, aquel coche no era malo, ¿eh? Pasa que el coche es complicado para esto, para lo que quiero hacer. Y además para ir solo. Si no fuese solo, sí que pillaba el coche. Che, Vicente. Quiero una motico, quiero una motico, quiero una motico. También podría vender la mierda que tengo en casa. Que no es mucho, pero tengo un poco de mierda en casa. Que debería sacármela de encima. Es pasta. Al fin y al cabo. La zona de la playa tengo que tener mucho cuidado. De hecho, no voy a tirar hacia el sur, voy a tirar hacia el norte. Porque... por lo que me había dicho Jacob, es zona de los aquellos, de los amarillos. Y no me quiero meter por ahí, no vaya a ser. Por aquí. Es lamentable, hago más kilómetros corriendo que
Dios. Soy lamentable. De paso llego a Paleto corriendo, ¿viste? Ladrón de mierda. Eddie, el ladrón de pacotilla, robaba gallinas con gran destreza. Pero su suerte pronto se agotilla, pues lo atraparon y le dieron cerveza. Ahora Eddie vive entre rejas, arrepentido de su mala fortuna. Pero en el mundo de los ladrones quejas, no hay tiempo para la pena alguna. Es bueno, ¿eh? Lo atraparon y le dieron cerveza. Bueno, pudo ser peor. Puta IA. Nunca sabes por dónde te va a salir. Es increíble. Por aquí podría haber alguna moto. Igual aquí abajo, a ver. Moto. Lei ha esa special faccina di gatto con lacrime di gioia. Uf, casi me mato. La IA es especiales. No sabes nunca por dónde va a salir. Tiene unos prontos extraños. A mí esta zona no me mola meterme. La zona playa. Mucho cantazo, un tío encapuchado. A ver, podría ir hasta el puerto ya que estoy aquí. En el Pels, por ahí. Igual encontraba algo. Pero por esa zona no me mola andar por ahí encapuchado, tío. Porque... mucho cantazo. Tenía que haber la opción de una sudadera, tío, que pudieras quitarle la capucha. Que lo mismo se puede, yo soy gilipollas y no sé cómo se hace. También es otra opción. Mira, voy a tirar todo por aquí. Si al final voy a llegar al Pels. Y al final, pues, cogeré la calle de allá arriba y tomar por el culo. Si es que sigue allí. Oh.
Eso sí. Algún día y no sube el puto físico. Como me toque la polla, me compro la moto esta, la de importación y toma por el culo. Media hora paseando por la puta ciudad. Buah. Esto de no tener coche es una mierda. Cómo echo de menos mi pan. Mi puto panto. Era una mierda, pero me llevaba y me traía. Hacía la función. Entrar aquí ya están las putas sirenas, chaval. Mi antigua casa. Mi primera chamba. Es que no quiero un coche, tío. Quiero una puta moto. Para robar un coche. Y además un coche de mierda, ¿viste? No veas cómo va la peña. Por el aire. Está el Pérez abierto. Si estuviera cerrado, pues es un cantazo. Van a escuchar la alarma, va a salir todo Dios.
Sigue habiendo los mismos coches de mierda que hace una puta hora, tío. Es increíble, ¿eh? Menos mal, una puta moto. El coche no era malo tampoco. Los del panto esos por aquí a las vueltas, no sé qué ustedes están haciendo. No pasa nada. Un momentito. Se están buscando coches para joder. Están viendo cositas. Me van a joder, pero van a llamar a la poli. Joder, puta ganzúa la mierda. Quítate la puta máscara, es normal. A ver, se piraron. Yo pensé que venían para aquí, chaval. Casi me cago encima. No falles, por favor. A la mierda.
3 ganzúas que me costó pillar esta puta moto, ¿eh? Me pega unos lagazos esto, chaval. Ah, no, que no se me rompió una. Puta madre. Me voy a meter yo solo ahí. Es un peligro. Madre mía. Sí, tengo cara de concentrado, ¿vale? De cagao. Ahora vamos a pararnos en algún lado tranquilo.
Pues despacito, sin llamar la atención, que no pasa nada. Vale. Tenemos vehículo. A ver dónde es el punto, por curiosidad. Dime que no sea abajo, tío. Dime que no sea abajo, tío. Joder. Ah, bueno, vale. No es en la playa. Es en el aeropuerto. Otro sitio, bueno, complicadillo. Entre comillas. Lo malo es que seguramente me toque desguazarlo en el norte. La putada de ir solo es que voy a perder la moto allá arriba. Bueno, ahí arriba, aquí abajo. Voy a coger el coche. Me mola una mierda las friseadas que me meten. Se me congela, tío, el puto juego. Es un peligro. Ah, que es por aquí.
Vamos a ir observando entonces. Pero tal sería de noche seguramente. Porque de noche hay menos coches y ese seguro que está igualmente. Va a ser este 100%, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta de que es ese. Voy a darme una vuelta por aquí. Total, tengo que esperar a que sea de noche. Preferiblemente. Pero juraría que es ese, ¿eh? Tiene toda la pinta. A ver, ¿qué hora es? Pues a las 7 de la mañana. Ay, Dios, ¿qué hago ahora? Todo el santo día aquí. Bueno, esperamos. Voy a hacer un desguace, un coche de desguace de esos. Que creo que lo tengo aquí. Pero voy a esperar a que sea de noche. Porque estas cosas es mejor de noche. La poli está más entretenida con las casas, con los robos de casas y toda esa mierda. Que por lo que me dijo un fulano que me encontré antes por ahí por la calle, que el tema de las casas que están metiendo muchísima caña. Que cuando hay un robo de casas que va mucho policía. Entonces, el momento ideal para hacer estas cosas es de noche. Yo ahora el coche lo podría robar ahora, sí, porque por robarlo no hay problema. Pero para desguazarlo, de noche siempre. Porque es el horario de robar casas y es cuando la policía está más ocupada. Dan prioridad a las casas a esta mierda. ¿Que te puede venir igual? Sí, claro, obviamente. Pero cuanto más se reduzcan las posibilidades, mejor. Cabeza, cabeza, chavales, cabeza. Y mientras, pues nada, no sé si... Tendré que pedirle libros al fulano aquel. Pero bueno, a ver si aparece Isaac también y hablo con él. Yo no sé nada de nadie. Pues tío sé. No pasa nada. Yo me voy a apañar. Yo voy a estar haciendo estas mierdas. Coches de desguace. Y si no, importaciones. Pero es que importaciones es más peligroso. Porque importación sí que te va más la poli. Y yo no tengo habilidad suficiente para escapar a la poli. ¿Qué iba a hacer yo? Nada, ver redes mientras. C2. Otro carro metido al chamuco. Ya qué susto, la puta. Que no hay nadie donde... Mira los centornos locos. Mira Viriana. Tremendo flow.
Qué romántico. Tío, esta foto está guapa, ¿eh? Está currada, parece real, chaval. Oh. Me voy a echar una siesta aquí, ¿qué os parece? ¿Qué? ¿Cómo va el fútbol, Yolo? ¿Gana tu equipo o no gana tu equipo? Oh, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a buscar de beber. Me voy a hacer un café. Tardo un minuto. Vengo ahora. ¡Hemos vuelto! El buen calderito de café. Me va a dar la vida. Vamos a ver. ¿Qué tenemos abierto? Upers, tequila, está todo abierto. Maravilloso. Pues... ¿Qué hora era? 11 de la mañana. Fua. Creo que voy a dejar la moto aquí, escondida. Y voy a intentar joder aquel coche. Es que no sé si es tampoco, yo... A mí me pareció, pero no lo sé.
bastante raro, es un coche antiguo, con un color un poco extraño. Sí, va a ser ese 100%. Efectivamente. ¿Dónde es el punto de entrega? Dime que es en Mirror, por favor. Hostia, es en puto Paleto, chaval. O en puto Sandy, justo en puto Sandy, chaval. Un puto peligro ir ahí, Uf. ¿Me la juego o qué? Me pillan, tío, yo qué sé, me estoy buscando la vida. No queda más remedio, tío. Me la voy a jugar y a tomar por el culo. Lo que pasa es que está la puta comisaría al lado, chaval. Fua. Esto es una fumada a nivel Dios. No va a salir bien esto, chavales. Esto no va a salir bien ni de coña. ¿Cómo anda esta mierda, Parece que anda, vamos. Sonar suena, gordo.
Esta mierda del coche, cuidado, que empuja, No veas cómo anda esto, chaval. Me voy a meter en Sandy, esto es una puta locura. A ver, contra mí no tienen nada. Si me pillan, pues me amenazarán. O como mucho me pegan un palo. Y me roban todo. De todas formas no me voy a meter ya directamente. No me mola mucho este sitio, Pues son las 3 aún, chaval. Madre mía. Si ponerme a dar una vuelta por aquí y volver de noche. Casi sí, Me voy a dar una vuelta por la autopista por aquí. Y doy vuelta en Paleto y cuando vuelva a ver si es de noche. Parado no me mola estar. Y menos en un sitio tan visible, vamos. Me hago el NPC. Y a la verga. Y además voy a esperar a la noche y no a primera hora de la noche. Porque a primera hora de la noche seguro que... que me pasa como ayer, que va otra persona, me pipean y luego me siguen. Voy a hacer un poco de tiempo. A eso de las 4 de la mañana o así. Me meto. La putada es que me voy a quedar tirado aquí arriba, chaval. Sin coche. Eso va a ser la putada. Cierto. Hostia, a ver si se conecta alguien, chaval. No me voy a quedar tiradísimo. Tengo que esperar.
Hola. Los puntos de desguace es una putada. Están en las zonas... En las zonas complicadas, Claro, es que para desguazar necesito alguien que me recoja allí. Si no, esto es una locura. record your message. Your call is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Your call has been forwarded to an Oh Dios, con el móvil apagado. At the tone, please record your message. When you have Oh, finished Dios. recording, you may hang up.
Claro, no me di cuenta de que necesito a alguien que me recoja allí cuando acabe de desguazar el coche. No me voy a quedar tirado allí en puto Sandy, ¿sabes? Que me van a robar 100%. Necesito a alguien que me recoja insta, en cuanto acabe. Y pirarnos de allí cagando hostias. Si no, es inviable. Y más con esta ropa, con capucha y tal. Si me pillan los que pillaron a Isaac por allí, ya me hacen lo mismo. Me roban todo y por encima igual me cae una paliza. Porque se ve que no son muy amigables. Entonces no sé qué hacer. Esperaré a ver si alguno da señales de vida. Otra opción es que me la juegue, que lo haga y que haya de puta casualidad haya otro coche por allí para... Coche o moto por allí para canzuar. O tirarme corriendo hacia la carretera y rezar para que no me pille nadie. Está complicado, ¿eh? Mientras vamos ganando el parillo, bueno, algo es algo. El coche lo que hace es más ruido que otra cosa, chaval. Madre mía.
Voy a pasar por allí y rezar. Si no veo movimiento, me meto. Y rezar para que no venga nadie. Que este coche consume que Dios, el depósito casi lleno. No voy a entrar por aquí ni de coña. No me fío de esos que iban detrás. Parece que está limpio la zona, pero...
¿De coño está el punto? Es una fumada, me van a pillar 100% chaval. Vamos, coño, dale caña, joder. 3 horas, macho. Vamos, coño, cabo de una puta vez. Puta. Madre mía, chaval, no acaba, eh. Aún faltan las ruedas, chaval. Lo bueno es que ya acabo con el soplete. En teoría ya no hay chispas, que son lo que más se ve. Cava, vamos, cabrón. Tomar por culo. Yo tengo que echar una carrerita hasta el hielo ya. Está cerrado. Bien, y no hay ningún coche. Maravilla. Me la pela.
O se tiene que estar al llegar. Me vengo a buscar al hielo ya, que la verga. Ah. Hombre, tengo la ferretería medianamente cerca. El problema es que puede aparecer un puto puma por aquí y me jode el orto. No es cuestión de esperar a que aparque alguien aquí en el hielo. También. Me quedo aquí, que no me ve nadie. Y en cuanto vea aparcar un coche aquí, me lo llevo. Ay, Dios. Si no, llamo un taxi, me la pela. Parece que el taxi va a tardar la vida en llegar aquí desde la ciudad. Aparte de lo que me va a cobrar. Por el culo. A ver, ahora se va a hacer de día. En teoría debería haber algún coche aquí. Por la carretera no es buena idea ir andando, ni de coña. Menos con capucha. Por aquí, por esta carretera, si hubiese salido para atrás en vez de para aquí, podría haberme metido por aquí e ir hasta la ferretería, que ahí siempre hay cositas. Venga, vente al hielo, hombre. No seas tímido. Venga, métete para adentro. Pues no. Ay, ya podía abrir el hielo, ¿eh? Yo ya le decía al camarero que me llevase, en un momento. Buen coche. Joder, tío, yo quiero salir de aquí. Necesito un puto coche. Necesito un puto coche. Es que tirar por ahí, andar por el medio del monte, del desierto, es una habilidad. Pero me va a aparecer un puma, me va a joder. Y voy a perder todo lo que llevo encima. Hostia, ¿por qué le...? Ah, vale. Your call is not available. At the tone, please record your is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may Isaac hang habría up. llamado, seguro. A ver, debería aparcar aquí un puto coche de alguien de una puta vez. Sinceramente, ya es de día.
No me contesta nadie el puto teléfono, tío. Al final voy a tener que llamar a un puto taxi. Un Dios, lo raro es que no venga ni Dios aquí a aparcar, tío. Increíble. Es que me toca la polla tener que llamar a un taxi, ¿eh? ¡Ey, Quesada! ¿Qué tal? Muchísimas gracias por los raids, tío. Hostia, de locos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo enorme. Muchísimas gracias por los raids, tío. ¿Estás en Spain o qué? Estoy aquí achantado, tío, que acabo de hacer un coche de desguace y estoy cagado. Estoy cagado porque en esta zona copiaron a un amigo mío y le metieron ahí un pequeño aviso. Está complicado, tío. Muchísimas gracias por los follows, chavales. Mira aquí, tío. Estoy cargadillo y... ¡fua! Y estoy esperando a ver si aparca alguien aquí, joder, para joder un coche, tío. Estoy cagado. Muchísimas gracias a todos por los follows, tío. Bienvenidos. Soy un puto novato del roleplay, pero bueno, hago lo que puedo, la verdad. Me voy defendiendo. De momento... Madre mía, qué locura, chaval. ¿Cuántos putos follows, loco? De locos, tío. ¿Quién eres en Spain, tío? ¿Nos conocemos o qué? Momento fugitivo, tal cual, tío. Estoy aquí cagado. Hice el desguace de noche. Esperé a la noche porque es más tranquilo para hacerlo. Y ahora estoy esperando a que alguien me recoja, tío. Estoy cagado. David Arias, pues no me doy cuenta, tío. No sé si coincidimos en algún momento, tío. ¿Trabajas en algún lado o algo? Yo soy Eddie. Eddie Pargas. Pues nada, voy a escaparme de aquí, tío. Voy a echar a correr hacia la ferretería y a ver si hay algún coche allí para canzuar, tío. Porque es que aquí no viene ni Dios. O si no, llamo un taxi, a ver si me puede venir a buscar y para. Que me lleva a Paleto. Tengo que ir a vender las piezas. Tiene 40 acentos diferentes. Coincidí con él alguna vez, me suena. Sí, me doy cuenta. De costurero, ¿no? Alguna vez coincidí con él, sí. Pero muy poquito. Yo es que me muevo muchísimo entre locales. Voy de un local a otro, me muevo, intento socializar muchísimo. Y entonces hablo con tanta gente que ni me doy cuenta. Tengo la agenda. A ver si lo tengo por aquí en la agenda. Posiblemente. No me extrañaría porque... Pues no lo tengo. Coincidí con él, pero no le pedí el número. Bueno, yo creo que ahora de día igual es un poco más safe ir hasta allá. Espero que no me pille nadie, tío. Es que me van a joder todas las piezas, lo estoy viendo. Es más desastre que... más desastre que otra cosa. Pues yo también. Yo estoy intentando montar un grupillo ahí de peña. Tenemos ahí una cuadrilla de colegas de confianza.
que conocí de puta casualidad después de un secuestro y tal igual, y nos hicimos súper amigos. Y son con los que ando, pero ahora mismo me dejaron solo y estoy tirado. Y no sé cómo salir de aquí sin que meterme en ningún lío. Pero bueno, creo que le voy a echar un par de huevos y voy a ir hasta la ferretería corriendo. El problema es que me aparezca un puma o algo así, tío. Que no me apetece perder, que llevo 3.000 pavos por lo menos encima, tío, empiezas. Mira, le vamos a dar trabajo al taxi, a ver si están operativos, porque estos... Verás tú. Hola, buenas, la tienda Luna, dígame. Hola, muy buenas. Mira, ¿me podrías venir a buscar al Yellow? Ale, ¿me manda ubicación igualmente, por fin? Sí, te la mando ahora mismo. Venga, gracias. Nada. Tu taxi de confianza. Luna. Es lo más seguro. Mira, me monto en el taxi que me lleva a Paleto, vendo las piezas y a tomar por el culo. Sí, se fueron a cenar y están, bueno, están viendo el fútbol. ¿Qué te voy a decir? Y me dejaron solo. A mí como el fútbol no me va. Un tipo multifacético, sí. A ver, hay mucha gente. Yo de momento, todo el mundo con el que me encontré es increíble, tío. Me lo estoy pasando de puta madre. Yo en mi puta vida rolé. Llevo, pues, ¿qué? 24 capítulos con este. 24 días roleando. Y intento hacerlo lo mejor posible. Lo bueno es que estoy aprendiendo de los mejores, tío. Estoy en un server que es cojonudo, tío. La experiencia está siendo bestial. Y porque tengo que trabajar. Que si no tuviese que trabajar, madre mía, me engancho aquí. Estaría día y noche aquí metido. Yo no me voy a asomar hasta que venga el taxi, que le den por el culo. Es que tengo uno de mis colegas, que es el hermano de Martina, la encargada de los tacos. Tuvo un problema aquí en Sandy. Lo pillaron por la carretera, lo secuestraron, lo llevaron para medio del monte y le pusieron una pipa en la boca y le dijeron que no volviese por esta zona y tal igual. Vamos, que lo amenazaron. Y ahora, pues, los de nuestro grupo estamos un poco cagados con venir a Sandy, obviamente. Que igual me pillan y no me hacen nada, ¿sabes? Pero por rol estamos acojonados en esta zona. Al revés que en Mirror, yo en la zona de Mirror tengo, bueno, a raíz de que me pillaron en un desguace, hice una pequeña amistad, parece ser. Aún no lo sé muy bien lo que es. Pero bueno, hay buen rollo, parece ser. Vamos, que andamos de maleantes, andamos haciendo cositas por ahí. Pero como soy un puto novato, y el pringao este de Eddie es un tío que era rico, de padres ricos, y que le quedó una herencia, se la fundió y ahora está empezando de cero, no tiene puta idea de trabajar, no tiene puta idea de nada, pues digamos que es una historia de desarrollo personal. El tío empezó de la nada, siendo un mierdas que no sabía ni fregar un plato, ahora tener que ir evolucionando, aprendiendo a robar, aprendiendo a sobrevivir, básicamente. Sí, pues mira, Martina es una tía de 10. Es parte de nuestro círculo de amistades. Martina, el hermano, uno que se llama José, Briana, que es una gallega. Somos unos cuantos. Bebe que me muero, ¿sí? Tienes razón. Si no, si bebida y comida tengo para 3 días. Está guay, tío, Mauricio. Yo intento, sobre todo, como no tengo experiencia, no me quiero meter en profundidades de meterme en cosas demasiado complicadas como puede ser un flecca, un badulaque, cosas complicadas, porque el personaje es un inútil y tiene que ir aprendiendo poco a poco, va escalando poquito a poco, cada vez va siendo más criminal. Y otra porque no quiero meter la pata, ¿sabes? Pues estoy cagado a la hora de hacer las cosas, ando con pies de plomo, tío. No quiero liarla. Algo que para mí es súper importante. Intento hacerlo lo mejor posible. Y la historia que se está montando es increíble. Surgió de la nada, súper improvisado todo. Yo entré en el servidor, no conocía a nadie. Bueno, sí, al moderador del canal, que también entró, pero no roleo con él. Él tiene otro rol diferente.
Y de casualidad, al José lo conocí en el día de la manifestación, escapando de la manifestación, que lo atropellamos, me dio su número de teléfono y acabamos siendo colegas. Después, a Martina y el hermano, porque soy un adicto a los tacos y siempre iba por allí, pues siempre interactuaba con ellos. Y después a Brianna y a Evelyn y a alguno más que hay por ahí, no me equivoco. Bueno, Isaac, el hermano de Martina, fue el día del secuestro del yate, que los secuestraron a todos juntos. Ahí, ¿no? Hola. Mi salvadora. Ay, Dios mío. Me quedé tirado. Es el último. Pues ha tenido suerte porque ha habido un momento que digo, no sentar a algún compañero, digo, va, voy a ir yo. Pues te lo agradezco muchísimo. Si me llevas al norte, yo me quedo por allí ya. Vale, te tengo que cobrar la factura igualmente ya. Sí, ¿vale? sí, sin problema, claro que sí. Vale, cobras con tarjeta, ¿no? Y eso es, sí, con Perfecto. la misma con el Bluetooth del móvil, o sea, no se Muy preocupe. bien. Vale, pues un momentito. Mi salvadora. Oh. Bueno, la chamba bien hecha. El día de la manifestación contra Isidoro, que fue allí en la plaza de Cubos. Vale, pues ahí le llegará por vía Bluetooth, ¿vale? Ahí estarías, está pagada, ¿no? Perfecto, eso es. Muy bien. Nada, ¿Cómo te no llamabas? preocupe. Luna. O sea, Luna. es que antes le he dicho Luna a uno y me dice, ¿pero Luna? Digo, no, que me refería a Luna, solo una vez. Pues encantado, yo me llamo Eddie. Un placer, Eddie. ¿Llevas mucho tiempo trabajando en los taxis o qué? Bueno, desde el primer día que abrió el jefe los taxis. Ah, Así que echamos la solicitud y aquí sigo. De momento, bien, sí, bien. un chollo movidito, ¿no? ¿Perdón? Un trabajo movidito, ¿no? Pasito Sí, para acá, pasito para allá. A ver, a mí lo que me gusta es conducir y hablar. Tiene las dos cosas que yo me van. Pues El sí. tema es que hoy, por ejemplo, estoy sola, llevo 3 horas, voy a hacer, y no ha entrado ningún compañero. Entonces voy un poquito... Oh, acelerada, claro. Sí, por los clientes, más que nada por ustedes. Que además Claro. hay algunos que están al ladito y digo, bueno, bien. Pero hay clientes que lógicamente están trabajando fuera Claro. o están, ¿sabes? Entonces, claro, yo no pongo miramientos, voy a todos, ¿sabes? Claro, claro. Y claro, pues tengo que decirles hay que esperar unos minutos. No sé, Nah, parece como que incordias un poquillo, ¿sabes? Pero bueno. Yo personalmente, a mí me haces un favor. Yo no tengo problema. Si hay que esperar algún día, me lo dices y sin problema ninguno. A mí Claro, eso no yo me importa. intento eso, llegar a todos y que a todo el mundo le llegue eso, pero claro, es que es imposible, o sea... Bueno, a ver, el trabajo se está haciendo, ¿eh? Lo estoy haciendo todo, pero Eso es lo importante. Llego con unos minutillos como aviso, eso sí, aviso. Claro. Ya está. La gente que no tenga prisa, que el mundo sigue aquí, sigue girando. Claro, exactamente. Si es que además digo, mire, es que me pillé en una carrera, pero tengo 2 clientes a la espera. O sea, Claro. de esta manera le hablo, ¿sabes? Increíble que en cola tenga gente esperando, ¿sabes? Pues eso es bueno, eso es que el negocio va bien. Sí, no. Sí, Que la gente use el servicio. Hay algún compañero que por lo visto nunca hay trabajo, yo no sé. Debo ser el Bunimán porque yo desde que entro hasta que me voy no paro, vamos. Ya le digo que iba a descansar porque digo, igual tengo que descansar un poquillo, claro. Hombre, No paro ni a deberías. fumar un cigarro, o sea, Y socializar un poquito, y ir a tomar algo por ahí. Joder, hay que desconectar, no todo puede ser trabajar. No, a ver, que no me importa porque ya le digo que me gusta mucho la conducción. Pero claro, es un poco... No, estoy ahorrando también para el coche, bueno. Claro. Entonces ahora también me viene bien trabajar más. Le Sí, digo pero- que conoces a más gente, que hay gente muy maja. Y bueno, Eso sí. Socializar, también. socializas. Claro. O sea, a lo mejor no voy a ni diferir, bueno, me hubiera gustado ir a alguna, ¿no? Pero bueno, no tengo prisa, digámoslo así. Eso está bien. Como hago lo que me gusta, que es la de que le digo de conducir, pues ya. Pero bueno, de todas formas, en un trabajo en el que estás en la carretera, siempre tienes que tomarte estos descansos, si no... Sí, por eso Al ahora final- ya llegan unas horas que digo, ahora toca el descanso obligatorio ya. Claro que sí. Porque no puede ser que... A ver, señor.
que va para el otro lado. Pero pues que no puede ser que vayas conduciendo cansada, bueno, ya se sabe esta cosa. Claro. Mira, si me dejas aquí en la tienda de ropa, esta que está aquí, yo ya me quedo ahí. ¿Está aquí dentro? No. Está allí. Ah, vale, ya sé. Es aquí. Digo, ¿dónde está la tienda? Me la han quitado. Muy amable. No, muy amable tú. Mira, ¿me das tu número de teléfono? Que te doy una propina. No tiene usted eso. Yo le doy el teléfono igual por si algún día estoy por aquí en servicio. Pues bueno, y así ya le puedo servir. Muy bien. Hay que ser generosos. Una propinilla. Me va a costar más la propina que la carrera, pero bueno. Creo que ya no, ¿verdad? Sí, afirmativo. Te mando el mío. ¿Qué cuesta? Ahí está. Pues nada, un placer. Perfecto, Muchísimas gracias. Pues igualmente, lo mismo digo. A ver Venga. si tiene suerte y le siga todo yendo bien. Sí, muchas gracias. Venga, usted por el servicio. Ahora me cambio de ropa. Me pongo algo más decente. Por si me pillan por ahí, pues que no parezca un maleante. Como quien que me quede tirado. Ingreso la pasta de las piezas y chamba lista. Cambiar atuendo. Vamos a meternos el caso al 5. No, el 4. Casual 4. Este me gusta. Vale. Iba a hacer yo. Deja pensar. Ah, la propina para la chavalita. Uy. ¿Qué pasa, José? Nunca estás cuando se te necesita, cabrón. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Nada, que me vine a hacer una chamba y me quedé aquí tirado. Pero bueno, Ah. estoy al norte de todo. Estoy en Paleto. Si quieres venir a buscarme, te mando Ubic. Voy para allá. De una. Tardo 5 minutos. Maravilla. Te mando Ubic. Venga. Joder, qué puntual, ¿eh? Aparece cuando no lo necesito el cabrón. Bueno, conocí a la taxista. Todo tiene su lado bueno. Más contactos. Rosa Escobar. Ubicación enviada. Contactos. ¿Cómo era? Luna. Luna. Aquí. Mensaje. Mierda para ti. Así, y le mandamos una propinilla de 100 pavillos que, a ver, no está mal. Ahí está. Te digo yo que los taxistas se ganan más en propinas que de sueldo, ¿eh? Casi seguro, ¿eh? Pues ya está. Ahora vamos a vender las piezas. Espero que no me mire nadie. Yo me hago el NPC. Pues sí, Mauricio, fue en la manifestación contra Isidoro. Que luego empezaron a palos con la gente. ¿Estás en radio, Eddie? Y yo escapé a correr. Sí, aquí estoy. Vale. Voy a tardar un poquito, pero porque la carretera está mojada, que ya está lloviendo, ¿no? Hostia, pues aquí está seco, tío. Sí, pues la autovía está mojada, entonces el coche se va como quiere. Sería por el sur. Lento, pero estoy ya cerca de Sandy, no tardo. Vale. Aquí vamos a hacerlo corriendo. Mierda. Pues por aquí. Cago en tu puta madre. Yo no sé cuánto me dieron, ahora lo veré.
¿Cuánto me dieron? Transacciones, depositar. 2.400, bueno, no está mal. No está mal. 2.400 por una noche de trabajo. Buen dinerito, sí. Se gana pasta con la mierda esa. Y estando uno solo es complicado, es muy arriesgado porque normalmente están en zonas complicadas, que te puedes meter en un lío, si te pillan, te pueden robar. Pero haciéndolo de dos es bastante tranquilo y bastante seguro, entre comillas. Porque ya te digo, yo ahora porque llegas a desguazar el coche y te quedas tirado. Es que no tienes coche para moverte después. Entonces, o una de dos, o tienes a alguien que te recoja, o llamas a un taxi que te venga a buscar, y luego tienes que subir a paleto a vender las piezas. Pero bueno, que vale la pena, sí que se gana buen dinerillo y es bastante seguro, entre comillas. Sobre todo para, pues eso, para mi caso, que soy un mierdas, que no tiene mucha experiencia y que no se va a poner a robar tiendas, ni badulaques, ni hostias de esas, una porque no sabe y otra porque no se atreve. Es un pringao aún. Está evolucionando, cada vez va siendo más malo. Va cogiendo carácter. Y este es Eddie. Os presento a Eddie. El viejo sabroso. 37 tacos y el cabrón liga que no veas. Tiene una novia, una amiga cariñosa en el SMS, que se llama Evelyn. Y bueno, no le va mal en el amor. Quizá le va mejor en el amor que en el dinero. Pero bueno, tampoco vamos tan mal. Tengo 17.000 pavos, que casi me da ya para comprar el coche que quiero. Y mira, las estadísticas, está súper en forma el cabrón. Corre que no veas. Tengo las estadísticas súper altas. Bueno, pues a ver si aparece José. Y nos vamos. Todo esto no tiene máscara, ¿no? Sí que tengo máscara. Maravilla. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo le va el día? Poca gente, ¿no? Por aquí, por Paleto. Sí. 4 analfabetos, ¿no? Y algún ladrón que otro. Imagino. Bueno, están ahí, ya me vienen a recoger. Que tenga buena tarde. Tengo más vida, por eso que... No me quejo, la verdad. Ayer tuve una cita. No se le puede llamar cita. ¡Abre! Venga, dale. Vámonos de aquí. A donde tú quieras, pero muévete. Estoy ya cansado. Sí, claro, hombre. Okay. Tuve que llamar a un taxi. Me quedé encerrado allí en Sandy que casi me cago encima. Oh, hostia puta, ¿te toca en Sandy? Sí. Lo bueno que es justo enfrente del Yellow. Entonces... Bueno, entonces no puedes tener tanto... Oye, ¿en serio ves tú la carretera por aquí seca? Yo la voy a cojar, ¿eh? No, serán tus gafas. Pues sí, ayer tuve una cita. Bueno, cita no, Bueno, sí, se podría decir una cita, pero no fue una cita amorosa. Sandy, bueno, allí quedé con la... Pero si te llega a quedar tiro en medio de Sandy... entonces vamos, me meto en un arbusto que me convierto en un seto. Hombre, también te digo, si hay sheriff ya, la zona debería estar más calmada. No tengo ni puta idea. Yo estuve tranquilo. Ayer quedé con la gerente del tequila, que es muy amiga de William, el dueño del tequila. ¿Dónde coño la tiramos? Y estuve toda la noche por ahí dando vueltas con ella y hablando con ella y bueno, parece que, no sé, parece que tiene interés en Eddie. No sé qué tipo de interés, pero tiene interés. Tira para el sur, para la ciudad, a algún lado, no sé. Claro, no, si estoy tirando para allí, pero... A no ser que quieras irte ahí a hacer un import, si quieres hacerlo tú. Uf, calla. Déjate. Eso es jugarme el pollo con la poli. Como quieras. Yo tampoco soy un experto en conducir. Me pega la poli una follada. ¡Bof! Si te van. Sí, es que me van, pero... Prefiero desguazar un coche. Madre mía. ¿Te ha parecido la pasma cuando estabas con el coche o no? Que va. Todo limpio. Eso fue súper rápido y limpio. Estando en Sandy, yo creo que si no te aparece el sheriff, no te va a aparecer ningún poli. Y 2.400 pabellos de chamba. Buena esa.
Sí, pero bueno, entre las ganzúas que llevo compradas y tal, al final limpio poquito. Ninguna señal de vida de Isaac, Brianna y Evelyn, ¿verdad? No, de momento no. Me gustaría ir a por la moto que dejé en el aeropuerto, pero no creo que esté allá. Seguro que ya la robaron. Una que te has mangado, ¿no? Sí, claro, hombre, obviamente. No, digo, lo mismo te has pillado la moto de importación. No. El dinero que tengo es para invertir. Vale. De momento no tenemos para coche aún. Obviamente. Eso es otra. El otro día, haciendo un coche de desguace... Más pasta, pues ya te lo pillas. Obvio. El otro día, haciendo un coche de desguace, me pillaron 3 tipos a punta de pistola. Escúchame, luego te cajas del coche, pero viniendo por ti lo pues y Safé. Pues como el panto. Y de eso que me pillaron, salió conocer a uno de los jefes que me ofreció un buen negocio, un muy buen negocio. Que seguramente lo llevemos a cabo, porque es que es una oferta muy buena. No se puede decir que no es. Me deja las figuritas esas de decoración muy baratas. Y entre eso y las chambas así de hacer algún coche de importación y algún coche de desguace y tal, pues bueno, se puede ir ganando pasta. Ah, claro, y aparte de eso, mandé una propuesta al ayuntamiento a ver si me dan la concesión del concesionario de compraventa de coches de ahí de Paleto. Como me la den, es la tabadera perfecta. Vamos a tener ahí un negocio... ¿Para el aeropuerto, no? Cojonudo. ¿Qué va? No, si no creo que esté, seguro que la robaron, ¿no? No, seguro que se lo han llevado ya. Claro. Estaba escondida, pero aún así... Ya. No creo. Hay fiesta en el Bahamas. Más fiesta, tío. En serio. ¿Pero qué pasa aquí en esta ciudad? Están de fiesta y fiesta Uy, pues por claro. todos lados. Escúchame. Ah, vale, que han mandado la ubicación de la fiesta del puto Isidoro. Vais su puta madre. Ah, yo paso de pagar 800 pavos, ¿eh? No, ¿Vamos yo locos o qué? tampoco. Lo único es intentar colarse. Vamos allí y nos colamos. A las 10 lleva ya una orilla la fiesta. Nos pasamos Bueno. a cotillados, no tiene ganas. Ya va, eso está ya acabado, seguro. Sí, seguro. Bueno, que eran las 8 y pico cuando nos movió del tequila y sigue habiendo peña. Sí, sí. Pero bueno, eso va a ser un campo de nabos, seguro. Sí. Bueno, los nabos me parece a mí que van a estar en la de Isidoro más bien. Claro, es lo que decía yo, Isidoro. No, yo me refiero en el Bahamas. Ah, pues tírale para el Bahamas, está aquí al lado. Estamos aquí al lado, por eso vamos a cotillar. Buah, Pues aquí no hay ni Dios. Que nadie. No hay ni un puto coche. Vamos a cotillar Sí. dentro, pero si no hay nadie nos vamos. ¿Qué va? Si aquí no hay ni Cristo. Están en la mansión todos del Isidoro. No va a haber ni Dios por ningún lado de la ciudad. Pues no, pues ya está cerrado, pues vámonos. Claro, obviamente. Está todo Dios en la mansión, seguro. Claro, Pégate se una- habrán pirado- Pégate una no, pasada, calla, si la quieres. la fiesta es mañana a las 10, estoy borracho. Madre mía, las pastillas, José, las pastillas. Sí, sí, es mañana, es mañana. Pero yo paso de pagar 800 pavos encima de todos los soplapollas del Isidoro. Yo no voy. Sí. Sí, es que... Tienes que pagar a mí. Por desgracia, aunque muchos no querrían ir, seguro que está lleno igual de gente, Alex. Porque al final... La gente va donde va la gente, donde va todo Dios. Pégale una pasada si quieres por allí, a ver cómo está el ambiente por fuera. No entramos. Si quieres, si te apetece dar un paseo, yo que sé, a mí me da igual. Vale, vale. Vale, que estoy mirando la foto. Puf, pues yo no sé si... Bueno, yo supongo que sí, podremos entrar con el coche. Sí, pues si lo llego a ver antes... Escúchame, hay que irse otra vez a la base militar aquella. Joder, macho. ¿Pero qué dónde tiene la mansión ese tío? ¿En la base militar? Cerca. Meto la pinta, cerca no, Hostias, no sé dónde pone la ubicación, está allí cerca. Este café me está dando la vida, ¿eh? Uf. A ver, ¿pero qué más tenemos aparte de eso? Pues poca cosa, ya por Twitter no hay más nada. Ya mañana la fiesta del Bahamas. Yo también te digo, como pase, les voy a dar una hora, por lo menos a Isaac. Si no aparece, pues habrá que chambear tú y yo. Yo ya chambeé. Yo no tengo problema por chambear.
hijo de puta. Pero sí, obviamente... Hay que seguir haciendo pasta. No, me refiero que de uno solo es una movida, ¿eh? Uf. Claro, pues si no te quedas tirado como ahora. Y tuve suerte, porque la taxista era el último viaje que hacía. Hostia puta. Bueno, tampoco tarda mucho años. Bueno, ¿dónde estabas cuando te he llamado? Ya estaba allí arriba, en Paleto. En Paleto, ¿no? Sí. Bueno. El problema hubiera sido que te hubieran aparecido los mismos que le cayeron a Isaac y te hubieran mangado todo lo que tenía encima. Claro, ese era el miedo que tenía yo. Te jode, por eso estaba escondido allí en un seto. Primero me escondí en un seto, después me fui para allí, para el Yellow, me metí por la parte de atrás y me escondí allí. Que ya sería mala suerte también que me viesen. Music, music. Muchísimas gracias a todos por los follows y a todos los que estáis por ahí. Espero que os mole, tío, la historia, yo qué sé. Yo intento hacerlo lo mejor posible, no soy ningún experto. Pero está saliendo, ya os digo que está saliendo una historia bastante guapa. Hay momentos puntuales, pues ahora igual es un momento más parado porque justo no están los otros y tal, pero por lo general 800 pavos por entrar. Yo porque cotillamos. Está quedando una historia guapa. Algún día, cuando pueda, o cuando económicamente pueda, más bien, seguramente edite los vídeos en YouTube para hacer una miniserie. Lo mismo a una casa de mierda en mitad del monte. También, yo qué coño sé. Él presumía de mansión, ¿no? Escúchame, a lo mismo una puta cabaña. Bueno. ¿Sabes? Si fuera una cabaña me parto la polla allí mismo. Vete tú a saber. Pero no, en la foto se miraba una casa grande. Juraría. Yo no he visto nada. Yo he visto solamente la ubicación. Yo no he visto la caja. ¿Pero no viste el flyer donde ponían los precios? No, la verdad es que no. Yo solamente vi la pasta y dije hasta luego. No me fijé ni siquiera en la puta casa. Hostia puta, pues sí me va a callar la boca. Creo que es esa de allá arriba. Bueno, aquí yo no puedo parar, ¿eh? ¿Por? Me agobio mucho. Vale, sí, no, estamos los dos igual, me está dando mareo. Vaya crasheada, tú. ¡Hostia puta! Madre mía, la fiesta de los nabos. Demasiada gente concentrada en un punto sí, y... me estoy mareando que flipa. Joder. Vámonos de aquí. Que no tengo ganas de marearme y que acabemos en el hondo de un barranco. Yo en cuanto puedas tengo que pestañear, ¿eh? Tengo que parar a frotarme un poco la cara porque me acaba de dar un mareazo. No, a mí también. Fíjate lo que te digo. Ya parece que por aquí se me va pasando. Yo creo que golía eso tanto. Ah, vale. Ya estoy mejor. Sí, ya estoy mejor. Yo creo que por allí muy fuerte y... Se me quedó el micro abierto en el juego, por eso... No, también te digo, no me parece normal que se arregló que solo. te haya pagado esa puta pasta por meterte en la puta mansión del gilipollas ese. A ver, la gente es como es, tío. Van donde hay gente. Unos van detrás de otros. No van por él, van por cotillear y por... Esto no lo había visto yo. Hay viñedos aquí plantados. Y árboles frutales. Sí, es la primera vez que paso por aquí. ¡Hostia puta! Con la mansión. Esto sí que es una mansión. No está mal, ¿no? La verdad. ¿Cómo molaría tener esta, eh? Pues ya sabes. Manda la pasta toda de España para acá. Sí. Y con su plantación de viñedos puedo plantar un par de plantitas de... Pasa que el vecino, bueno, pues... Pero bueno, malo será, ¿no? Pero escúchame, entre los viñedos un par de plantitas de estas olorosas no vendría mal, ¿eh? Yo quito toda esa plantación de viñedos y planto todo marihuana por todos lados. Sí, cabrón, pero que te pasa el helicóptero de la poli. Por eso te digo que entre medio de las viñas. Si aquí es legal, es CBD, no te preocupes. ¡Ah, no jodas! Aquí es legal. ¡Hostia puta! Ya está. Vamos a hacernos ricos. Eso sí, habrá que contar segurata. Que si uno más de un listo viene a robar. Pues ya te digo yo que sí. Me acaba de llegar una notificación al móvil que en el hospital están por falta de personas. Yo creo que se han ido todos a la fiesta del inodoro.
Yo que tú aprovechaba para hacer un coche de import, ¿eh? ¿Tú crees? Yo qué sé, tío. Si te apetece. A mí me da igual. Yo es que ahora prefiero estar un poco de chill. Ya tuve bastante adrenalina por el momento. Si tú quieres chambear, dale duro. Si no, pues es que tampoco hay mucha más cosa que hacer. Sí, no, yo creo que voy a hacerme un desguace más bien. Lo que prefieras. Yo hago de taxi. Sí, sí. Si me mandan pa' Mirror, pues bueno, si aparecen. Si aparece alguien que le digo que estoy de parte tuya o qué coño. No, no te van a decir nada. No roban, esos no roban. Ah, vale. Por lo que me dijo a mí el tío, vamos. Como mucho te harán lo mismo que me hicieron a mí. Te dirán, ¿quieres trabajar, panadero? Pim, pam. Sí. Bueno, si son buena gente, entonces... A ver, a mí no me trataron mal. Sí, un poco chulería al principio, lo obvio. Tienen que intimidarte y tal, pero... Obviamente, te quieren intimidar. Mira, hostia, si va la poli para arriba. Porque se liaría allí. Es mi oportunidad. Le van a hacer una redada en la casa del Isidoro, verás. El picoleto encima todo. Pues bueno, pues que le hagan una redada allí. Todo lo malo sea que lo echen del cuerpo. Eso sí, que voy a cambiar de ropa. No veis con esta, obviamente. Aquí abajo hay una tienda de ropa. Yo como lo que prefieras, dale duro. Si no, pues, como si quieres ir a la puta fiesta, a mí me da igual, ¿eh? Pero escúchame, yo no pago 800 pavos, que le den por culo y encima tú me voy a marear allí. Yo no me meto allí ni de coña. Que voy a estar allí encima. Quedamos en la puerta haciendo botellón. Hostia puta, pues escúchame, no sería la primera vez que lo he hecho yo por lo malo. Obviamente. Arequipito, muchísimas gracias a Arequipito, Black Ripper, Chesic, Ripo, Alex, El Aviginón, Mauricio, Prun, Torti, Hitor. A todos, muchísimas gracias a todos, tíos. De verdad. Se agradece el apoyo. Soy un novato, tanto en el roleplay como streaming. Llevo 3 meses streameando. Llevo 3 meses streameando y esta es la segunda raid más grande que me hacen en mi puta vida. El primer mes me hicieron una raid de 170 personas y esto es una puta locura. Me mandaste a 369 personas, chaval. De locos, chaval. Increíble. En mi momento se han pirado. Muchísimas gracias. Aquí hay un puñado de picoletos y se han pirado 2 patrullas para la casa del Isidoro. Ahí lo tienes marcado, dale fuego. Venga, vámonos. Es una pasada, tío. Yo os lo juro, no. Yo cuando empecé, yo hago esto como hobby, que yo tengo mi trabajo y esto simplemente me gusta viciar, pues siempre vicié. Sí, tengo 3. Vale, yo creo que lo he hecho más y esto lo hago como hobby. Me gustan los streamings, me gusta viciar, pues mira, ¿por qué no voy a viciar al mismo tiempo que hago streaming? Pues, adelante. Me animé y ahí estamos, tío. Y estoy recibiendo un apoyo bestial, tío. Es increíble. También te digo, los que están atracando el fleca, como vean igual que yo la carretera, jodido lo van a tener para escapar. No vayas tan rápido que me mareo, José. Te voy a vomitar en el coche. Sí. Vale, voy más despacito. Que parece que cuando la ciudad se anima. No sé por qué, pero me viene un olor raro y me mareo, tío, yo también. Hostia, no veas. Yo cierro los ojos y tú llévame donde quieras. Uf, qué mareo. No veo nada. Por aquí también. Joder. Esto me huele a crash, Está petado el server, Es que es de los días que más gente hay, Pocos días vi yo con tanta gente. Uf, me estoy mareando bastante. En verdad no sé si hacerlo, Tío, coge la misión y... Tú coge el trabajo y ya decides qué hacer. Claro, claro. Tira para el fondo. Aquí no te pares. Mejor que te tires al fondo.
Fondo derecha. No, pero... Yo tiro siempre al fondo de todo. Sí, te he pillado. Tarde, así un lazo que me ha dado. Espabila, José, espabila. A ver si va a ser la pastilla esa que te estás tomando, ¿eh? Yo me manda tranquilizante de caballo, fíjate lo que te digo. Hoy tampoco me tomé la pastilla, ¿eh? Ostras, este café me dio la putísima vida, ¿eh? Me estaba muriendo, ¿eh? Que ayer dormí 2 horas. Ayer estuve viciando hasta las 3 de la mañana. Entre que me dormí y no me dormí. Dormiría a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana estaba despierto para ir a trabajar. Y hoy llegué a las 3 de la tarde a casa. Me eché una siesta de media hora. Comí algo y aquí estoy. Estoy como una puta cabra. Cualquier día... Salimos de aquí y ahora en una zona más tranquila. Mira dónde coño me han mandado. Párate ahí en los bolos. Sí, eso voy a hacer. Pararme en la puerta. Joder, tío, qué putos mareos me están dando. Sí, vale, no es a mí solo. Eso es lo que me... Si también le dan a él, no es cosa mía solo. Voy a comer algo que me va a dar un bajón de azúcar como me descuide. Chambea, chambea. Pues yo estoy súper enganchado y tengo curiosidad. Campo, tío. No tiene que ser muy complicado que lo encuentre. Pues mejor, tuviste suerte. Me manda... Mira, de hecho esa zona me la conozco de cuando estuve trabajando de electricista. Allí iba a venderle... Allí tenía al pavo este que Bueno, el pavo. Yo no sé si era un pavo de estos de extranjero, era el jefe. El que me compraba el cobre. Pues a tope. Dale cañita. Pues tengo curiosidad por saber hasta dónde va a escalar la historia. Porque de momento, ya te digo, va escalando, va escalando. Tenemos un proyecto de... Yo qué sé, no sé cómo llamarlo. Pero no es... Pues tengo que entrar lento, pues esto camino. No es una banda, pero sí, podría decirse que es un proyecto de banda. Y a ver hasta dónde escalamos. Pueden pasar muchas cositas. Se pueden venir cosas muy guapas, por lo que tengo entendido yo. Por la idea que tengo yo, más bien. Tiene pinta de que si estos dos no han despertado por ahora, me da a mí que estos se van a pegar la sobada del año y nos vamos a quedar tú y yo hoy. Tampoco es tan tarde, ¿eh? Ya, pero... ¿Tú hoy te vas a marchar pronto a dormir o te vas a quedar hasta tarde? Lo que surja. En principio, no tengo prisa. Yo tampoco, pero... Depende también de lo que estamos haciendo. ¿Qué es aquí? Sí, aquí. Pues... Aquí arriba, justamente aquí arriba a la izquierda, venía a vender... No, ¿qué coño? Era aquí, donde venía a vender el cobre. Aquí es donde me vine a reunir el otro día con el otro pavo. A ver si no estamos. Coche hecho polvo. Estaba ahí, al lado de... En esa esquinilla estaba el que me compraba el cobre. Tiene toda la pinta de que este, ¿eh? Sí, sí. Dame las llaves y ya me cambio. Vamos a bajar, ¿no? No hace falta bajar, sí, pero bueno. Dame la ganzúa. ¿Dónde cojones se sale de aquí? Ah, hay que seguir las pisadas y ya está. Eddie, recógeme. Vaya puta mierda de ganzúa.
Pero no te di 3. Y las 3 que he partido. Tío, ¿cómo coño rompiste 3 ganzúas, colgado? Ya iba la chamba a la mierda. No lo sé. Me cago en la puta la cerradura, tío. Voy a pillar 5. No porque me sobre a que me falte. Es que hay que darle con calma, loco, que si no jodemos la chamba. Ahora ya no ganas una mierda. Escúchame, le he dado con calma. Pero es que ha partido solamente con mirarla. Me cago con Dios. Esta la polla de utilizar horquillas del pelo para abrir coches, tío. No, pues ya me dirás tú cómo vas a abrirlas entonces. Con la polla las voy a abrir a partir de ahora. Si te cabe. No creo, pero por intentarlo. Ay, Dios. Sí, esto es lo malo de desguazar coches, que como no ganzúes bien, jodes la chamba totalmente. Porque ganas 2000 y pico, pero si te gastas ya se gastó 900 en ganzúas. La pasma, la pasma. Vale, vale, sí, yo mañana estaré. Además mañana libro. Mañana va a ser un día de streaming a las 3 de la tarde o así. Imagino que ya estaré ahí a tope. Normalmente los días que libro suelo estar toda la tarde. Venga, dale. Tarde y noche no, porque he pasado mañana trabajo de mañana, pero esta semana, lo que queda de semana, mínimo, todas las tardes voy a estar por aquí. Escúchame, ¿no hay un picoleto ahí? ¿En dónde? Ahí detrás. Lo de los carros de la compra. Yo qué sé, tío, qué más da. Si no hicimos nada malo. Hombre, ya no, pero que digo que hay un picoleto ahí que... Ah, no sé, yo estoy escuchando también por aquí sirenas y mierdas, sabe Dios qué está pasando. Me la pela. Mientras que... Escúchame, mientras que se maten, queda en vuelta. Pues eso, Alex, nada, suerte en el examen mañana, tío, que te vaya bien. Y si te pasas por la tarde, aquí estaremos. Tú y todos seréis bienvenidos por aquí. Están en persecu. Sí, hombre, tú no tengas problemas, no tengas miedo. No, miedo no tengo, no, pero que digo que cuando se escuchan sirenas algo es porque algo está pasando por la zona. Están en persecución. Obviamente. Cuando vamos patrullando, normalmente cada vez que me lo he cruzado van con las sirenas apagadas. ¿Te acuerdas del pavo, el picoleto que secuestraron el día de los chinos que estaba delante nuestra? Sí. Cuando recogí a Isaac con la moto para acercarlo al depósito, que cogiera su coche, me paró. Bueno, paró Isaac, que era el que iba conduciendo. Ajá. Pero no dijo nada, ¿no? Segundo policía que me cae bien. Se le ve... Escúchame, a mí que me hablen con respeto me caen bien. Como me hablen de su vídeo, los mando a la puta mierda. A mí me da igual. Nah, por lo intento no relacionarme con ellos, ya lo sabes. Pero sí, Ya. claro, Hombre, claro yo que tampoco. unos mejores Si que me otros. tratan con respeto me caen bien, pero contra menos me relaciono mejor. Vamos a ver. Venga, dale caña. A ver si no rompe las 5 ganzúas ahora. Entonces sí que ya mejor que abandone la chamba. ¿Y qué hora es? Porque este tiene que esperar a que se haga de noche ahora. Debería esperar a que se haga de noche. Para desguazarlo. ¿Qué hora es? Buah, son las 7 de la mañana, no le queda nada. Bueno, pues nada, hacer tiempo. No rompas las 5, ¿eh? No. Lo tengo ya. Estoy puenteándolo.
Pues listo. Ahora... Tú tengo que ir a Sandy. Tírale Vale, para pues- el hielo. Sí, no, ahora hay que hacer tiempo hasta la noche. Yo te diría, vamos, como quieras, ¿eh? ¿Qué hora es? Las 7 y pico de la mañana. Oh, Servicios, dime que está abierto el hielo. Vale. por carretera secundaria, vaya que estés muy aburrido. Está abierto. Está abierto el hielo, así que vamos para el hielo. Y puedo aparcarlo y estamos el rato allí. Cuando se haga de noche me piro yo. Efectivamente. Es lo mejor que podemos hacer. Oye, el puto coche no veas cómo tira, me cago en su... Disfrútalo. Tiene pinta de ser un coche de estos... No muy antiguo, pero sí, tira que no veas. Joder. Le fallará estabilidad seguramente. Si es antiguo Sí, normalmente... sí, no, la amortiguadora van como el puto culo. Creo que te he visto pasar. Puede ser. Por la zona donde tuvimos la reunión ahora, ¿verdad? Sí, más o menos. Yo voy ahora a coger la autovía. Justo ahora. Vale, sí. Has tirado por el mismo sitio que yo. A ver si está abierto el hielo. Que no lleguemos allí y que esté cerrado. Verás. Qué risas. Dale calor, venga. Este coche no anda nada, tío. A ver, no va mal, para lo que vale. No va mal. Lo malo que es biplaza, como el Panto. Y tracción delantera. Pero bueno. En estabilidad no va mal el coche. Gira bastante bien. Es decentillo. Madre mía. Madre mía, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Son las putas pastillas, me tienes tonto hoy, tío. Puto José. Dale, anda, que total va para el desguace. Ya, también te digo. Son mis putas gafas. Repara el coche este también. Seguramente después de guazarlo pego un pestañeo. Porque... Vaya hostia. No veo bien la carretera. Vaya hostia se metió, chaval. Madre mía. Está él para escaparle a la poli, ¿oíste? Coño, pero si este me estaba andando desde WhatsApp, a donde venía la gente de WhatsApp cuando trabajaba de electricista. La puta chamba me ha hecho recordar viejos tiempos. Hola, hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, ¿cuánto tiempo? Estáis abiertos, ¿no? Sí. Oh, pues una cervecita fresca. Sí. Que hace un calor de locos. Una cervecita fresquita.
¿Qué? ¿Te apetece perder al billar? Venga, vamos. ¿A quién le pasa la factura? A mí, a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo está la tarde? ¿Tranquilillo o qué? Tarde no, la mañana. Pero bueno. Y esta de un pavo. Ahí está. Vamos a darle a tu Estaré copia. pagado. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Nada, nada. Ahora te voy a servir preparado ahí. Toma la cerveza, José. ¿Ah, de una cerveza? No, hombre, ¿dónde va que te tomaste la pastilla ya, no? Ya te tuvo que pasar el efecto. Bueno, eso sí. Y he cenado y todo. Oye, escúchame. Creo que había un problema de mente y solamente se partió una ganzúa. ¿Mejor? ¿Para ti? Para mí no, ahora te doy las tú. Vale, entonces yo voy con la rayada. Efectivamente. Grita un poco más, y que no te escucho bien. Que sí, que yo voy con las lisas. Te he escuchado, pero que si no, no... Sí, 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 te entiendo. Vale, ¿y después de esto qué? Ahora va a desguazar, ya lo pillamos, ya lo llevo para paleto. Joder. Vende las piezas, chamba lista. Bueno, dinerito. No, como estés con el billar como estás conduciendo, estás jodido, amigo. Espero que no. Casi la meto, ¿eh? Sí. Lo mismo le decía a Evelyn. Muy bien. Mete la negra, venga, hazme el favor. Pues no, no te voy a hacer el favor. Hijo de puta. Una puta mierda el billar este. Es súper difícil de apuntar porque con los... Como va con toques del teclado. La hostia de complicado Que no apuntar ni bien. una. Cago. Lo piensas demasiado, hay que tirar sin pensar tanto, hombre. Mira. Ya. Ahí lo tienes. Bola en mano. La blanca. Claro. Lo importante es meter. Fua. Tenemos tiempo de sobra. Total, hasta que se haga de noche. Fua, lo que falta. Madre mía. No queda nada. Vamos, vamos. Me voy a tomar la cerveza, me voy a tomar la cerveza. A ver. Voy a romper con toda esta mierda porque es que tenemos un Cristo aquí montado que no veas. Vale, para que te quejes. Ya te las meto yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? GG. He metido la bola negra. Ah, bueno, maravilla. Me cago en mi puta madre. Venga, anda. Intenta no meterla, otra vez.
Otra vez voy con la rayada. Pues sí. Que me toca a mí, chaval. ¿Dónde vas? Coño, es verdad que han metido. Haciendo trampas ya, de verdad. No. No me acordaba. Joder, qué mal, tío. Qué mal, qué mal. Poneré que hubiese una ventanita aquí. A ver. Oh, no se ve, ¿no? Para controlar el desguace desde aquí. Esto de lo de desguazar, lo más complicado es es a la hora de desguazar, porque echas mucho tiempo ahí parado. Y a la mínima que tal, te aparece alguien y no tienes, estás indefenso, no puedes hacer nada para defenderte. Ni yo puedo ayudarle si le viene alguien, porque tampoco tenemos nada para defendernos. ¿Has tirado? Somos unos inútiles. No tengas prisa. No, te estoy preguntando, porque no estaba mirando. ¿Cómo las esquivé todas, eh? ¡Buah! Sí, lo peor es que sí. Cago en mi puta madre. Bien, José, bien. Chúpamela. ¿Sabes? Mete la negra. Si le doy despacísimo, ¿dónde hostia fue esa bola? ¿Han metido, no, verdad? ¿Qué va? ¿Qué voy a meter? No meto nada. Venga ya, tío. Venga ya. Hijo de puta. Buena hostia le metí, ¿eh? Sí, sí. Es lo que me jode. Joder, tío. Que sigo sin llegar a los 20.000, ¿eh? Uf. Ni una. Cago en la puta de oro. Somos buenísimos, estamos para competir. Lo veo. Sí. Me cagaré. Relax, hombre, relax. Ni rompiendo, ni sin romper. Esto es lamentable. ¿Metiste alguna o qué? Una.
Bueno, he metido 2. Muy bien. Enhorabuena. ¿Tú no metes ninguna o las metes de 2 en 2? A ver. Está poco se ha movido, pero bueno. Me pregunto, porque al villano juego mucho. Después de meter todas mis bolas, tengo que meter la negra, ¿no? Obvio. Vale, vale. Voy a meterle un mostión aquí. Vamos, terrible. ¡Ole! ¡Ole, ole, los caracoles! Esa es lisa, ¿eh? Esa cuenta, ¿no? No, está blanca, cabrón. Y la blanca no es lisa. Sí, pero... Entonces si la meto yo también te cuenta a ti, hijo puta. Será cabrón. ¿Ya me quieres hacer estos líos? Relájate. No rompas nada. Me cago en mi puta estampa barnizar en una caja de puto pino, tío. Ole, qué bueno soy. ¡Ole! ¡Ole, ole, los caracoles! Mi prima también la metí. Uf, fuertísima. Ah, pues no. Fue una puta mierda. Pues si no la metes ahora ya... Fua. Háztelo ver. Es 3 de la tarde aún. Lo que falta, chaval. Madre mía. Tenemos el Uber. Ay. Yo te veo buen nivel. Yo creo que podrías dedicarte a esto, ¿eh? Sí. Igual que tú. ¿Mejor que a conducir? Sí. Ya. Llega uno que sabe y me pega una follada. Joder. Uy, no te metió una de milagro. Yo los estoy colocando de forma estratégica. Tú no lo entiendes. Ni la viste. No, ni la he visto. ¿Qué hay? Nachos y alcohol. ¿Nachos? Sí. A ver, nachos. Nachos y alcohol. Difícil, ¿eh? Está difícil, ¿eh? Trabajando, por favor, pasaros a la red 2. Casi que poco le faltó, joder. ¿Qué pasa, José? ¿Te gusta la madera o qué? Sí. Que cuando estoy pensando en algunas cosas desconecto el oído. Nada, que te veía muy concentrado viendo la madera. Y no sé, igual eres experto en madera. Hago en mi puta madre. No tiene culpa ninguna la pobre. Mira, no voy a abusar, voy a tirar desde aquí, ¿vale? Ya está pensando. ¿Qué? ¿Has metido? No, dale, dale. Si quisieras hacerte trampas, macho, madre mía.
Las rayadas, José. Las rayadas. Sí. La corona del rey, no te jode. No entra ni una. Son de papel y la tipa está diciéndole a uno que le debe dinero. Venga, que yo te las coloco. Tienes para escoger. Uy, si llega a entrar esa también. ¡Hostia Bueno, puta! de nada. Te metió la tuya, no me jodas. Gracias. Pues entonces te toca a ti igualmente. No, sigues tú. Sí, pero si metió yo una y te metió también a ti otra. Pero yo creo que metiste una tuya, te debería tocar, no sé. Yo no sé las normas. Pero Yo creo que sí. metió una mía y una tuya. Entonces, No lo sé. ¿Me toca a mí entonces? Bueno. claro, pues si hemos metido las mismas, pues es un empate. Vamos ya por orden, como íbamos. ¡La reviento! Vale. Día de mierda, ¿eh? No hicimos chamba ninguna, ¿eh? Hay que chambear más. Joder, macho, cómo me la dejó. Es raro que Val no me hablase hoy. Bueno, aún es temprano, ¿eh? Puede ser que aún aparezca. Luna. La terminamos, yo creo que lo suyo sería ya empezar yéndose y preparándose, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que lo van a escuchar. La reviento. Vale, te toca. Las 7 aún. Bien, joder. Venga, que tú puedes. ¡No, tío! ¿Cómo? ¿Cómo? Joder. Además, yo metí una negra. ¿Pero dónde vas si metí una negra, Eddie? Ya sé. Gané otra vez. Soy buenísimo. Sí, sí. Deja el palo y vamos preparándonos. Pues si es tempranísimo, ¿qué quieres hacer? Son las 7, cabrón. Te fuma porros. Vamos a ver, dejamos el palito. Vale, tengo que hacer un fix prop. Que tengo el móvil pegado a la mano. Hola. A ver. También. Voy a fumarme un piti. Vamos a hacer probar los nachos, Aníbal. Que nos saca un par. Menudo coche tienes para no tener dinero. Eso. Está guapo este todoterreno, ¿eh? ¿Cuál? Ese. Ah, ¿este de aquí? Sí. ¿O el Está otro? chulo. Este de aquí, coño. Sí, este está guapo. Lleva el logo de la marca de tabaco de aquí.
Ay. No está mal, ese tiene que andar bien. Sí. Por tierra y Tiene tal. toda la pinta. Sí. Con esas ruedas de tacos, eso tiene que traccionar que no veas. Sí, sí. Pero que flipa. Cómo me mola mi tatuaje nuevo, tío. Calmao, chavales, no más. Le van a robar. Ahí viene un Hay mucha gente. Hay mucha gente. pues no, Le, no viene le para le van a dar el palo. ¿Puma? ¿Hay pumas aquí o qué? Me pareció escuchar un puma. ¿Hay pumas aquí o qué? No lo sé. No debería. ¿Qué pasa, Risqueto? ¿Qué tal, tío? Sí, tío. Hoy la puse. Me animé. Se me crasheó el directo a los 15 minutos por tener la cam, pero bueno, ahora está aguantando. Mientras no se caiga el 5M, está estable el stream. Si se cae el 5M, ahí se puede caer el directo. De hecho, se me cayó el directo en el reinicio. Como regular. ¿Qué te pasó entonces? ¿Estás bien o qué? Pues parece que os apuntó una buena fiesta allí en la casa del inodoro de los cojones, ¿eh? Por lo que he visto por Twitter. ¿Tuviste malo? Yo estoy... porque me estoy dopado. Me tomé un Monster, me tomé 4 Red Bulls... Bueno, Red Bulls no, cafés. Y estoy dopado. Porque ayer dormí 2 horas. A las 6 de la mañana me levanté para ir a trabajar, que no sé ni cómo me levanté. Llegué a las 3, me dormí media horita de siesta, comí y aquí estamos a darle La duro. buena vida. A la buena vida. Se le evita que se haya. Astronus, gracias por el follow. Sí, puede ser por los cambios de temperatura o cualquier cosa así. Está el tiempo revuelto aquí por lo menos. Por la mañana estuvo nublado, medio lloviendo, después a mediodía salió el sol, hacía calor. Está el tiempo... Reflejo así. Está el tiempo movidillo. Fanático. A todo el mundo. Tío, qué guapo tú. Sí, sí. Querías llenar el hielo. Mira, mira este. Este es de los de importación de estos. Está guapo, ¿eh? Sí. Hostia, que le dio a tu coche, tú. ¡No, hijos de puta! Cuidado, Vasco. No que te veo. Vete a aparcarlo bien, anda. Y no, si nos vamos a ir, si lo tienes que sacar tú de ahí. Bueno, te lo aparco yo, venga. Mirarse ya, que ya va siendo hora. ¿Qué pasa? Ya van a pedir. Pues yo hice una chambita, me salió bien. La hice yo solo, me cagué vivo. Me mandaron a Sandy a desguazar aquí el coche ahí enfrente del Yellow. Me quedé tirado aquí, claro, porque una vez desguazado no había forma de volver. Tuve que llamar a un taxi, una movida, una película. ¿Dónde se metió José? ¿Dónde estás? Aquí. Y aquí para desguazarlo. El 3 tiene buena pinta. Pero tú vas a poner a desguazarlo con toda esta gente aquí. Tú estás colgado. Dale, duro. ¿Hecho de que estoy chalado? Dale, dale. Suda. Mientras no venga la poli, que venga como si quiere venir Bin Laden resucitado de la tumba. De todas formas, empezaste 2 horas antes de lo que tenías que haber empezado, pero bueno.
Pues como te apetezca. Cuando Si me no, olvido del lobo, ponte a hacer Si- lo que debas hacer. Aquí no hay lobo, me fío del coyote. si no descansa, Resqueto. Mañana yo voy a estar, a partir de las 3 de la tarde voy a estar aquí a tope. Así que, si te apetece descansar, descansa hoy. Mañana le damos duro, Muchísimas gracias por el follow, Matías. Welcome. Así que, como veas tú, si te ves que estás así bajillo de defensas y que no te apetece, tampoco pasa nada. Mañana ya es otro día. Si descansas bien hoy... Ubi, quédate lejillo por fuera. ¿Pero dónde hostia lo mandaron? Hostia, que hay varios desguaces aquí en Sandy. Guau, pero ese desguaces no es el mismo que fui yo antes. Yo el que fui yo antes está aquí enfrente del Yellow, justo. Es esa mierda de caseta que hay ahí. Yo pensaba que estabas ahí, coño. No. Este es el que te estoy diciendo que en su día aparecía hasta en el GPS. Vale. Por eso le decía que estaba colgado, joder. Yo pensaba que estaba aquí delante, desguazando, delante de toda esta peña. Sí, ya veo, ya. A mí me mandaron antes justo en ese, en el que está ahí justo enfrente del Yellow. Yo voy a pasar por aquí, voy a dar una pasada por aquí a ver que no haya nadie. No vea ningún madero por aquí, ¿no? Que va, ni se escucha nada. Pues ya estoy, voy para allá. Sí, escúchame, este sitio me mola. Realmente. Porque si me ven salir de ahí, le digo que estaba trabajando de electricista y se acabó. Dale, cañita, venga. Venga, marca allí paleto y vamos. Pa paleto, sí. Tienes que quitar la tuya. ¿Qué piensas, sabes tú, que esto es una mierda a veces? Si no tiene carretera para arriba, todavía para arriba. Ya. Obviamente. Vamos a ver. ¿Qué coño me ha dado? Me lleva a las 4 puertas, el maletero, el tubo de escape, el capó, el motor, la batería y las 4 llantas. Sí. Lo sé. Este coche era más viejo, no tenía... No, tío, no fuimos a la fiesta porque había que pagar 800 pavos y no me sale de los huevos pagar 800 pavos para ir a una fiesta. Una pena, sí. Nos invitaron, pero no... Y otra porque pasamos por allí delante y a mí por lo menos me iba fatal el juego. Se me crasheaba, se me congelaba todo. Al haber mucha gente concentrada en el mismo sitio, petardeaba un poco el servidor. Al último fue gratis, ya lo suponía. Pero bueno, da igual. ¿Ya acabó o qué? ¿Ya terminaron la fiesta? Imagino que sí, ¿no? No, aprovechamos para hacer trabajitos. Yo me hice un desguace, el José se acaba de hacer otro. Hicimos trabajitos, hay que ganar dinero, tío. Estamos en la mierda. Estamos bastante en la mierda. Sobre todo José. Creo que es el que menos pasta tiene. Bueno, no sé, Isaac también... Bueno, no, que Isaac se hizo sus chambas también. Debe de tener. Plantaron bombas. O sea que se lió parda, ¿no? Me imaginaba. Mañana habrá TikToks por todos lados para ver. Además, Pues por bueno, lore... Chamba perfecta. Por lore, mi personaje tuvo un par de enfrentamientos con Isidoro
y no procede mucho ir a su casa. No me apetecía. A mí no, a mi personaje, por lore, no le apetecía demasiado. Sí, claro. Money, money, easy money. Money, easy money. Por lore no le pega mucho ir a casa de Isidoro. El otro día en el tequila me intentó levantar la novia. Pero pítale. Y casi ando a piñas con él. Relájate, hombre, relájate. Vives muy estresado. ¿Quieres relajarte? Vas a morir joven. Eso es porque hace tiempo que no follo. Ya lo he dicho. Pues mala tuya. Uf. Yo creo que te estoy hablando hace por lo menos 2 años. Madre mía. Tú ya está podrido. No, podrido no. Está bien mantenido. No te preocupes. Sale gasofa de todas maneras. No la he hecho yo. Tú sabes. No, vete allá, corre. Pues eso. Sí, no, yo ya tengo 18.000 por ahí, debo de tener, 17 y pico, 17 casi pico. Tengo que ahorrar porque se viene una inversión bastante gorda, seguramente. Si no es hoy, igual será mañana, no lo sé. Y me hace falta la pasta para invertir. Que con esa inversión espero ganar más. Bueno, no está mal. Date para adelante que guarde la pasta. Tenía que haberle tirado el tirón, pero ni me he acordado. Venga. Pero bueno, es eso, que por lore a mi personaje no procede ir a casa de Isidoro. Aunque me invitaron, ¿eh? Me invitó... No me acuerdo cómo se llama. Bueno, a ver si me acerco ya a los putos 10.000. El personaje de Axo. No sé cómo se llama ahora mismo, no me acuerdo. Podría haber ido perfectamente, ¿eh? Pero no me apetecía. Escúchame, habría que guardar el coche en el garaje. ¿Por qué? Porque voy a pegar el pestañeo que te he dicho. Ah, vale. Y también lo veo, si te digo la verdad, lo veo hecho polvo. Vale. Será gafas, por eso te digo, lo guardamos. Y sigo viendo la carretera como si hubiera llovido, tío. Así que voy a pegar un pestañeo a lavarme la cara a ver si espabilo. Parking está a la derecha. Ah, bueno, claro, conduzco yo. Hombre. Yo te espero aquí. Haz lo que tengas que hacer. Sí, no te preocupes, no tardo. Pues Ya eso. irnos para la ciudad y cambiar de ropa. Tengo 18K, 17.900. Y hay que hacer una inversión. Tenemos que comprar unos cuchillitos, tenemos que comprar unas figuritas de decoración. Hay que ir de compras. No creo que vaya hoy, porque prefiero ir con Isaac. Por si hay que conducir, básicamente. Entonces lo dejaremos para mañana, seguramente. Pero bueno, que se vienen cositas. No va mal. No vamos nada mal. Escalando poco a poco. El PJ empezó siendo un puto mierdas que no conocía a nadie en la ciudad. Y poco a poco vamos haciéndonos un hueco y sacando personalidad. ¿Viste, Isaac, el tatuaje que se hizo Eddie? Ya no parece tan poli. Poco a poco se va transformando. A mí me está flipando la evolución que está teniendo el personaje y todo lo que lo rodea. En plan, la gente toda que anda alrededor. Sí, yo voy a seguir. Son las 12 aún. Yo voy a seguir. Aún voy a estar por aquí. Yo te digo, si tú te ves con ganas, si te apetece entrar, entras. Si no, pues tampoco pasa nada. Si entras, igual le mando un mensaje al tío a ver si está disponible y hacemos un encargo. Si no, pues no pasa nada. Sí, claro, está petadísimo.
Claro, pues lo que te apetezca. Si ya te digo, si no te ves con chicha para hacer chambeos, vamos de chill por ahí, vamos a interactuar. Igual entra Briana también, seguramente. Bueno, dijo que a lo mejor entraba un ratito, pero muy poco, ya siendo la hora que es, igual no. Porque tenía fiesta hoy de carnaval y tal. Igual ya no entra. ¿Y Evelyn sigue desaparecida? Mi novia me abandonó, chavales. Joder. Evelyn, ¿dónde estás? Da señales de vida. Me ha abandonado. No pasa nada. Ya tengo repuestos. Nada, tranquilo, dale. A tu ritmo. YOLO. Aquí no debería correr peligro. Tampoco tengo nada encima, creo. Así que me la pela bastante. ¿Qué me van a robar? ¿El carnet de conducir? La comida. Las ganzuitas. Hostia, come, gordo. Sí, no, me imaginaba. Tuve un día movidito con lo del carnaval. Pero bueno, con la cantidad de gente que hay. ¿Pero qué pasa? ¿Que mañana es festivo o algo? ¿Qué? ¿Por qué hay tanta gente conectada? No entiendo. A estas horas. ¿Por lo de la fiesta de Isidoro? Sí, claro, pero aún así es mucha gente. ¡Ey! ¿Qué dices? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos, tío? Pues estoy aquí en medio de Paleto esperando por José, que se fue a lavar la cara. Me acerco para allá con mi carro, pero por la ciudad. Yo diría que te esperes por ahí. Sí, mejor, que ya bajamos, vale. Ya bajamos nosotros. Vale, de puta madre, pues... Manda Ubi y vamos bueno, para ahí. me voy a dar una vuelta al fresquillo, tío, que tengo ahí un dolor de cabeza. Vale. Pues... Que echarme el toque ahora cuando estéis por aquí, a ver si veo un carro o algo así bacano. Perfecto, vale. Venga, hasta ahora, Venga, guapo. hasta ahora. Estoy risqueto, chavales, el que estaba por ahí por el chat. También hace streaming, lo que pasa es que no le dieron permiso para hacer streaming de Spain. Y si queréis darle un follow ahí, que el pavo conduce que flipas. Da gusto verlo, ¿eh? Risqueto OG. Es un grande. Bueno, pues nada. Así es mi vida. El resumen de mi vida, esperando, siempre esperando. Esperamos al taxi, esperamos a José. Sí, se llenará. A ver, es normal. Se tuvo que liar parda en la fiesta. Y fue como dijo Pase. Se tuvo que liar, pero bien. Oh, shit. Smoke.
Yo no sé cómo tanto aguanto, chavales, sin dormir. Estoy... El tema es que me estoy desvelando. Ese es el problema. Estaba antes más cansado de lo que estoy ahora. Me está haciendo efecto el... Se reanuda la fiesta. Ah, bueno, mira, podemos ir a la fiesta. Aún estamos a tiempo. ¿Has visto el comunicado del ayuntamiento? Sí, me acaba de llamar Isaac también. ¿Le decimos si le apetece ir o qué? Sí. Pero yo qué sé, si meternos allí, sinceramente. Yo qué sé, ahora ya... Aquí. Ah, coño. Sí, hay tienda de ropa. Le voy a preguntar a Isaac a ver qué dice. Sí, sí, sí. Pues se ve que salía parda entonces en la fiesta. ¿Y cómo estamos? ¿Viste el anuncio del ayuntamiento? Sí. ¿Qué? ¿Te apetece pasarte por allí a ver cómo está eso, el ambiente por allí o qué? Si hay que pagar Pero entrada. ¿dónde? No sé qué es. No, es que no he estado dormido, tío, no. Ah, vale. Que hay una fiesta en la casa de la mansión del Isidoro ese. ¿Del cuñado? Sí, sí. Que el por culo ese. Venga, no sé, si quieres vamos un rato, pero a mí no me... Pues nada. Entonces nada. Muy buenas vibras, ¿eh? Sí, no, a mí tampoco, por eso lo decía, era por si te apetecía a ti. Vale, pues estás igual que nosotros entonces. Nada, bajamos para ahí. Vale, te avisamos cuando estemos por ahí. De lujo. Hasta ahora. Venga, hasta ahora. ¿A dónde entonces? Nada, está igual que nosotros, no le apetece una mierda, no le cae muy bien. ¿Dónde está ahora mismo? En la ciudad, hay que tirar para allá y quedamos con él en algún punto. Por ejemplo, en el arriba, ahí mismo. Sí, no, sí, es lo que he marcado en el GPS, o sea que... Mándale un mensaje y dile que se meta en radio. Y ahora se lo diste. ¿Qué te paras, tío? En medio de la carretera, colgado, que nos van a llevar. Me estoy acomodando en el asiento, cojones. Pues párate a un lado, no te pares en medio de la carretera, que me cojono. Pues, si nos quieren limpiar, que nos limpien. Sí, hombre, sí, que te limpien a ti. Como decía mi colega de la carta, si nos quieren quitar del vicio, pues que nos quiten. Yo estoy bien limpio. A mí no hace falta que me limpie nadie. Sí, poco vicio tienes tú. Tienes más vicio que una noria. Mi vicio son las mujeres, es mi único vicio, ¿vale? El mío el whisky. Bueno, cada uno con el suyo. Y el tabaco. Escúchame, te hace menos daño el whisky que las mujeres. Bueno, será a ti. Sí, ya veo. Ya veo la tuya. Que no te hace poco daño, que no te contesta ni te da señales de vida. Ni me importa. ¿Ahora se lo voy a chivar? Ella sabrá lo que hace. Oh, y esa yo creo que está yo con Martínez, te está poniendo los cuernos. Me da igual, que haga lo que quiera. Qué bonito es el amor. Sí, sí, sí. Yo le doy libertad, ella sabrá. Ponte un temazo ahí en la radio de mientras que vamos para allá. ¿Mazo de qué, hombre? Que sea, enséñame música. Música antigua. Sí, últimamente. Sí. No, mientras que no sea reggaetón de este que parece que tiene una polla en la boca, en algunas canciones me da igual lo que me ponga. Prefiero ir sin música. Ya me llegó de música por hoy, la verdad. Aún tengo la cabeza como un bombo. Déjate. Y de lo más que te van a... y más que te lo voy a poner. Déjalos ir, no te pegues a ese, es que tenía mala pinta. No me estoy pegando, pero si es que con ese puto coche me he cruzado ya viniendo por ti.
Y luego, viniendo con el coche para el T4, me lo he cruzado. Ya está en la tercera vez. Pues No por me va eso. ni un pelo. Déjalos ir. Sí. Joder, tengo unas putas ganas ya de tener la pasta y pillarme la puta moto. Joder. Pues si no chambeas, amigo. Ya. Yo lo estoy viendo, que voy a tener que chambear más seguido, porque si chambeo un día y no chambeo dos, Y si con cada. me acabo gastando la pasta. Y si con cada chamba rompes 3 granzúas, pues. Apaga y vámonos. Ya, esa es la putada. Bueno, que al final se ha roto una, no se han roto 3, pero igualmente la he pillado. Mejor que sobren a que falten, también te digo. Siempre sí. Yo te he devuelto las 3 tuyas y me he quedado yo con 2. Ujú. Tienes para otra chamba, si tienes cuidado. Si tengo cuidado. Ya te digo, el puto coche ese, joder, es como tiene la puta cerradura. Cago en la puta. Sí, los hay más complicados, unos más complicados que otros. Sí. Porque el que nos encontramos aquel día en la excavación, tío, la puta primera la abrí, súper suave la cerradura. Esa la tenía más dura. Pues ahora quedamos con Isaac y vemos Sí, a ver qué. vamos en su coche, que es de 4. Claro, a ver qué os apetece. Está bajándose uno y el otro. Hola. Hola. Vente para el garaje de arriba. ¿Tenéis ganzúa? Sí. Tengo un centorno aquí si tenéis ganzúa. Pues Manda, manda, Ubi. Y que Eddie se lleve tu coche y yo ya venimos aquí y guardo yo el mío. Bof, te vayas a chambear tú con él, porque si no te vas tú me voy yo. En un centorno sí que es verdad que me suena la polla. Venga, dale. Creo que es la Ubi que te enseñó que me dijo Martina. Tiene toda la pinta. La Ubi me la enseñó tu hermana, Isaac. La Ubi es muy buena, hemos pasado antes Eddie y yo para enseñársela y también un centorno. Y bacano, el tío de esta casa está forrado. Sí. Cuidado que está la poli por ahí. Uf, crasheu. Yo no estoy para conducir, chavales. Uf. Y... ¿Qué dice? ¿Cómo estamos, tío? Pues aquí estamos, de pasillos. Chamba Sí, para ¿no? aquí, chamba para allá. Chamba para aquí, chamba para allá. A ver. Ahí las ¿Estás en llaves. la pata? No, tengo mi carro ya aparcado adentro. Ah, dale la llave a Eddie que se lo lleve. Hola, buenas. Vente. Recién llego del Eddie gym. con él. Ahí estamos. ¿Tiene ganzúa? Ya te pasé 3. Ah, es verdad, coño. Garaje de la arriba, Eddie. Guardo mi coche y me voy contigo en el de Isaac. Mamá, este coche va fatal, chaval. De todas formas, yo hoy no estoy para conducir, ¿eh? Me va el juego y se me laguea por momentos, que es una barbaridad, ¿eh?
¿Aguanto la noche, guapo? Dale, dale, conduce tú, que a mí se me marea la vista. Dame las llaves. ¿Qué te pasa a ti, Eddie? No sé, me dan mareos así por momentos, tío. Joder. Y... Y... Entonces, Toma, ¿qué? hermanito. Uy. ¿Y mi match? ¿Cómo está? ¿Sabes algo de ella? No. Y si lo sabes, tampoco me va a decir. ¿Qué? ¿Qué planes? ¿Qué hacemos? Pues ¿Qué? no sé, tenemos carrazo para lo que sea. Sí. Sí, pero... Tenemos el resto de materiales para hacer algo. Para un badulaque, sí. Pues... si te apetece, si te ves con ganas y fuerza, ¿Te quieres venir conmigo? o yo, José, mismamente, ¿no? A mí me da igual, sinceramente. ¿Quién se viene Pues con venga. plaza? Voy yo, venga, va. Venga, Con- traerá con ficha un par. policía. Que por ahí los lleváis. ¿Tienes cuchillo o algo? Voy a echarte No. la sofa y sabes que esto está Vale, seco. te lo dejo en la guantera, ¿vale? Vale. Quizás vosotros la gasolina vaya que te eche otra vez una persecución con 30 litros, hijo puta. Eso es lo mío. Será cabrón. ¿Y del resto de mierdas las tenemos todas? Sí, voy a comprar el kit electrónico y estamos. Vale, perfecto. Vamos a echar gasolina aquí también al lado. Y ese Jester. Sí. Espero que lo haga eso. Si no, si me tengo que poner yo, pues me voy a cagar. Me voy a acojonar, ¿eh? Es el primer vado que me voy a hacer, ¿eh? Estoy... de los nervios. Vale, vale. Chavales, me voy al piso a cenar. Cuando estáis fuera de la chamba, me avisáis y salgo. Vale. Por radio. Hostia, y a lo tonto vamos los dos sincronizados, ¿eh? Con la máscara roja. Vamos a darle, ¿no? Sí. ¿Te has fijado que vamos sincronizados con la máscara a juego? Sí, sí. Es verdad. Vamos adentro. Hostia. ¿Qué le pasa, Ahí, señora? vete cogiéndole la pasta de la caja. Please don't use that on me.
Yo tengo la caja fuerte. Aquí en la caja no me deja, tío. Eso está pelado. Lo cojo yo. Ah, vale. Perfecto. Quieta ahí, no te muevas, ¿eh? ¿Había algo o qué? Voy pillando. Ahí quietecito y sin ninguna tontería, por favor. Si colaboras no te pasa nada. ¿Cómo hizo para lo de la caja, tío? ¿Por qué a mí no me salía lo de coger la pasta? 1400, tío. Buah, estaba pelada. Tío, a ver si trabajamos un poquito más, ¿eh? Que el negocio este no funciona así, ¿eh? Estaba pelada la tía. Me cago en Dios. ¿Has visto el tatuaje nuevo que me hice? Sí, está guapo, ¿eh? Me queda bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahí los andan. Escucho un patrulla. Sí, sí. Se escucha, sí. Y un helicóptero. No sé si es el de la poli o qué, pero hay un helicóptero también por ahí. Caballero, parece ahí, por Dios. Ah, bueno. Pues vale. Están en persecu. Bueno. Sí. No haga ninguna tontería. Tía, los roles sexuales están totalmente prohibidos. Si no es pero van. Akumi, me cago en la hostia, compórtate. Pero, no sé, bueno, no creo que sea por ella, porque ella sabe hacerlo bien. Igual a alguien se le fue la pinza. Muy probable. Como la puta. ¿Seguro que no tienes nada más por aquí? Ah, no tienes ni mierda, joder. Los roles sexuales, ¿eh? ¿A quién se le estará yendo la pinza? Y es que ya me lo imagino, chaval, madre mía. La peña está fatal. Nah. Como todos sean así, me cago en Dios. Tener más pasta, señora. No te acojones, tío, que estamos aquí chilling, vaya. Tenemos la pasta, lo único que queremos. A ti Obviamente. no te tocaba ni con la palanca que llevamos. Ni de coña. Además, con la edad que tiene, me daría pena. Pero me da que nos vamos a ir de aquí ileso, tío. Sí, no, tiene pinta.
Pues por la pasta que sacamos, que menos. De mierda pasta. Pues sí, la verdad que sí. En el coche de desguace que me hice antes saqué 2.400. Joder, pero yo con mi hermano una vez sacamos de una tienda 4.000. Hostia, pero esa iba cargada, tú. Sí, pero 1.400. 1.400 es una ruina, ¿eh? Uf. Que señora, me cago en la puta, que no pago ni la palanca, ¿eh? No me jodas. Esto está guay, porque así voy perdiendo ya el respeto. Y bueno, va aprendiendo. En 3 minutos nos vamos. Maravilla. Money, money, money. Estamos buscando money. Money. Temazo. Estamos buscando money. Aquí no viene nadie. Easy, easy money. Pues la verdad que sí, facilito. Estarán muy liados. O estarán todos en la puta fiesta. Hombre, Lance, estabas por ahí, joder, no te vi. Acabo de leerte, perdón. Por un lado me molaba que hubiese una persecu, y escapar. Sería la polla. Tranquila, señora, que ya nos vamos. No esté nerviosa. Y somos buena gente. Lo hacemos esto por necesidad. Estos no vienen. Nos vamos, nada. Maravilla. Vámonos. ¡Fuego! Fueguito. No veas cómo anda esto, ¿eh? Sí, sí. Mira, hemos levantado la tía de la moto y todo, oye. Te dejo la mitad de la guantera, ¿vale? Ok. ¡José! ¿Cómo le pilotas, cabrón? Me cago en la puta. ¿De qué? ¿Que cómo le pilotas? Da puto gusto. Se intenta, se intenta. Tenemos que conseguir meterte en las carreras, tío. Sea como sea. Hombre, alguna carrera gano, ¿eh? Yo en mi tiempo ganaba muchas carreras.
Ahí se tienen que mover cosas. ¿Y José? José dijo que lo avisáramos cuando acabásemos, pero... Vamos a un banco, ¿no? Venga. ¿Cómo va la chamba, niño? Ready. ¿Cómo que ready? ¿Que Let's go. está la policía de allí para pirar o qué? No, que ya está la chamba hecha, tío. No me jodas, no estás precipitado. Escapamos, somos muy buenos. Pero aún así no lo hubieran cogido, ya te lo digo yo, Ah. Dios, este coche va de lujo, tú. Claro, el entorno ya te lo dije yo, que ese coche... Hay que hacerse con uno cuando sea, tío. No, y las manos, hay que tener las manos también, ¿eh? Hombre, también. Escúchame, acaba de pasar un coche de policía por aquí. ¿Por aquí por dónde? Por garaje central. Ah, bueno, nosotros estamos a tomar por culo. Sí, pero bueno, pero si ya... Si habéis pirado, no pueden decir nada. Dios. Esta mierda tracciona a su puta madre, ¿eh? ¿Me escucha lo mismo que yo? Sí, vaya petardazo, ¿no? Sí. Pero eso, aquí no hay ninguna gasoli cerca, ¿no? No. Sería algún coche, a lo mejor, sabe Dios. Vamos a dejar este carro, ¿no? Vamos en el garaje de la arriba. Venga. Con lo de la chatarra, lo único que hay que tener cuidado son las zonas en las que nos metemos, que al final, pues... puede ser un poco peligroso, pero el resto es bastante free, la verdad. Yo lo que suelo hacer es esperarme a la noche, ¿sabes? Para desguazar. Pues sí. Es lo Porque mejor. los polis están Que te vea entretenidos. poco. No, y porque están entretenidos con otras cosas. ¿Qué hacemos? ¿Chambita o, Yo me o quedo vamos a con dar una ganas de vuelta? chamba, cabrón. Coge el coche ahora mismo, que nos vamos. ¿El qué? Que Te dejé en la... coche, que nos vamos. ¿Qué coche? El de enfrente. ¿Para qué? Está marronado, ¿eh? Claro. Es que te cogen y te meten la multa de la tienda y de lo que estés haciendo. Claro. No, pero... Ah, hostia puta. Te dejé la la... matrícula. Te dejé la palanquilla Ahora ahí. buscamos otro, si hay bastantes, coño. Sí, hombre. Tenéis la ¿Qué es herramienta... lo La que herramienta... apetece? La herramienta está en la guantera. Vale, la cojo. Lo que queráis, ¿qué os apetece? ¿Si seguir chambeando o hacer ¿Qué otra tipo de cosa? chamba queréis? Pues desguace, por ejemplo, puede ser que dos cojan la chamba y uno vaya de recogida de un lado a otro. Venga, y vamos a tercio con el dinero, ¿no? Mismamente, sí. En plan, juntamos todo el dinero y lo repartimos entre Sí, me sirve. todos. ¿Queréis que yo esté atento con el coche este para recogeros de donde sea y todo? ¿Y vosotros dos lo entregáis? Yo puedo recoger rápido y tal, ¿sabes? Sí, me sirve. Salís corriendo y os recojo en algún lado, aunque sea con este coche, pero lo piloto bien. Sí, Ujú. eso sí. Entonces vamos a la zona de industrias, ¿no? Sí, hay que Primero pillar. deberíamos cambiarnos, ¿no? Vale. Sí. Bueno, vosotros sí vais, yo no. Sí, sería bueno cambiarse, sí. ¿Qué iba a hacer yo? Sí, beber, joder.
beber y comer. Estaba todo rayado pensando qué También coño te digo, tenía que yo hacer. creo que está toda la poli en la fiesta, ¿eh? No, por allí, por delante nuestra, pasó una persecu. Sí, pero vamos a ver, que puede haber a lo mejor aquí 4 personas patrullando y los demás estén en la fiesta. De todas formas, lo más preocupante en lo del desguace no es la poli, precisamente. Sí, es que nos toquen una zona chunga. Claro, y como no hay poli, Ya. pues más probabilidad de que haya gente, sí. Sí. Claro, ese es el problema. Coño. Ya estoy. Vamos, niña. Vamos, abuela. Un Dios, ¿dónde hostia está el punto tú? Bueno, para ti. Vete a la mierda. Coño, de tu quinta, ¿qué más quieres? Que a mí me sobran. Preocúpate por ti, que estar más solo que la una. Ya te lo he dicho, mejor solo que mal acompañado. Oh, Dios, ¿dónde está el punto? Vale, yo estoy. Dale. Bueno. De todas formas, lo suyo para hacer esto sería ir los tres juntos a todos lados, ¿eh? Y con un cuchillo cada uno. Sí. Vale. Pero bueno, como no tenemos, pues hagámoslo de la otra forma y recemos para que no pase Eso nada. te iba a preguntar, ¿el tipo este que quería hacer negocios te vende cuchillo o no? Sí, claro, cualquier cosa. Habrá que hacer negocios. ¿A cuánto? Tendría que consultarlo, lo tengo anotado en el móvil. Era cerca de aquí, ¿no? Sí, era ahí. De hecho, era aquí a la izquierda. ¿Aquí? Sí. Ahí, sí, al fondo de todo. Vale, ya me acuerdo. ¿Por aquí también se puede? Sí. Me vas a esconder el coche, venís. Hay que ir al gym. Sí. Pues vosotros dos, ¿no? Sí. Mira, ya pasa un tío. Pírate. Si puedo. Joder, Isaac también donde lo han metido. Sí, pero gracias a que lo he metido ahí no lo he visto. Ya. Está bien. Cerca del aeropuerto tengo que ir yo. Dale, ¿y tú, Eddie? Te digo.
Buah, a mí en el campo, un sitio bastante fácil. Está yendo para el norte. Hijo puta. Vale, pues vamos al aeropuerto y le dejamos José. Sí. Mierda, me deja la ganzúa en la casa. ¡Ay! Pues hay que parar. Vale. Y ya aquí al lado, no te rayes. La putada que estamos de noche. Y va a haber que esperar aún luego todo el puto día para que se haga de noche de nuevo. Pero bueno, no sé. No es por ahora bien. Y no, yo por lo menos lo mismo me da tiempo. Depende de lo que tardes en encontrarlo. Claro, ese es el problema. El de la poli, ¿qué cojones? ¿Ha aparcado ahí? Sí, eso parece. ¿En dónde? Aquí de atrás. Sabe Dios. A saber a qué andan. Sí. Veremos ver lo que tarda en encontrar puto coche, tío. A mí antes me cuadró en el aeropuerto y fue súper fácil, ¿eh? Y además ahora de noche que no hay coches. Bueno. Debería estar ese solo. A ver. Mira cómo derrapa esto. Ole, ole, ole. Joder. No, si este coche... Este coche tiene tela, ¿eh? Como me compro uno de drift. A quemar rueda. Eso. Es por esta zona. Es allá atrás donde cogí yo el mío antes, fijo, 100%. Donde hay atrás. Seguramente, aquí a la derecha, aquí al fondo donde están los camiones, todos estos. El mío estaba ahí adelante y aquí a la derecha. Ahí lo tienes, seguramente. Pero tiene pinta que es este de aquí, el rojo este. No sé yo, ¿eh? Prueba. Tiene una bolsa. Tiene una bolsa dentro, no sé yo, ¿eh? Lo mismo el mini este, vete a saber. Por el color... Por el color puede ser, porque normalmente son colores más así raros, diferentes. Sí, tira por aquí a ver si hay alguno más, pero no creo, ¿eh? No era el mini. Pues algunas veces... No. Pues vamos a dar una vuelta nosotros por aquí alrededor, a ver si encontramos otro, pero prueba el Ferrari ese o el Masacro. Sí, pero es que la cuestión es que no se me ha roto la ganzúa y bueno, se la chupa el puto coche. No sé, normalmente por lo que estoy viendo yo suelen ser coches extraños. Así que no sé. Y creo que puede ser un Vapid, que no tengo ni idea. A mí el Masacro me parece raro que sea porque tiene una bolsa dentro, más que nada. Buah, pero un Masacro es muy buen carro, ¿eh? Sí, para otro tipo de chambas, si queréis.
Porque ¿qué más zona tiene? ¿Qué más zona tiene? Porque para ahí adelante no... Por aquí cerca, es que es todo por aquí cerca. Cerca del garaje que hay aquí. Vale. Pues va a estar en el garaje. Déjame ir a aguantar una ganzú, aunque sea Eddie. ¿Te cargaste? ¿Cuántas ganzúas te cargaste ya? Una me la he cargado y la otra ha abierto el coche y se la ha fumado el coche. Madre mía. Los veganos es una mierda estas chambas, ¿eh? ¿Qué va? A ver, puede ser que los coches de allí. No Pasa quiere por el abrir la lateral. puerta. Pasa por el Lo lateral. siento, guardia, no abre la puerta, pasa por aquí. Le pisamos la ¿A la hierba. izquierda alguno de estos puede ser? Uf. Escúchame, como para encontrarlo. Este de aquí puede ser a lo mejor. A mí no me tenía pinta, ¿eh? No, a mí tampoco. No, ya estamos fuera, de hecho, de la zona que me marca el tipo, o sea que... ¿El masacre lo has probado? No, pero si es lo que dice Eddie, si tiene una Allí bolsa y tal... mira ya el fondo aquel de dos colores. No, pero aquí no, aquí ya no es zona, ¿eh? Ah, vale. Vale. Estas zonas que son chungas, tío. Con las zonas que son así en medio de la montaña, lo que sea, son muy fáciles. ¿Por aquí estás dentro? Sí, por aquí estoy dentro. ¿Y por aquí? Ya no, ya por aquí estoy fuera. Entonces el masacro. 100%. Pues prueba. Sí. Y a la izquierda... Y si lo ganzúas, si no es, pues os vais a hacer una chamba. Sí, es lo único. Y mientras tú te vas con el de este, te acercamos allí y ya está. No, el masacro no era. No era. Estos coches han cambiado, se han pirado todos, o sea que por aquí... ¿Cambiaron todos? Sí. Pues no era ninguno. Se la ha llevado su dueño, ¿sí? ¿Por aquí sigue dentro? Sí, por aquí sigo dentro. Vale, ya sé dónde está. Aquí a la izquierda. No. Sí. Estoy muy al límite, ¿eh? Nada. Pues no. Estoy ya fuera, ¿eh? No, aquí ya estoy fuera, no... ¿Y este? Estoy fuera. Prueba de este. Joder, este canta que flipas. Sí. Pero que flipas, además. Vaya cantazo de coche, ¿no? Sí. Nada, he partido la ganzúa, paso. Lleva A él en ver, su puto sitio. espera, lo intento ganzuar yo, que más da que lo ganzúe uno que otro. Ah, eso sí. Pero es que ya te digo, estamos fuera de zona. ¿Ni eso? Es un Jester. Sí, pero Eso tiene pinta estamos que le han fuera. dejado aquí. Sí, pero estamos fuera de zona. Nada, vamos a la de Eddie, ¿no? Sí. Si quieres buscamos un... ¿Cómo coño se llamaba el que llevaba llantas? Que ya se me olvida el puto nombre. ¿El qué? El coche de antes que llevaba ahí, que se me olvida el puto nombre ya. El Centorno. Miramos de buscar alguno después de dejar él. Ya está la polla de las ganzúas, tío. Te da el Parkinson. Uf. ¿Sabes? Estoy hasta la polla de estos que no son ni ganzúas, son putas horquillas del pelo, tío. Hay que darle contacto. Es como las mujeres, Lo que te he igual. dicho antes, con el tipote, le voy a hacer efecto ventosa. Es como con las mujeres, hay que darles contacto. Por razón estoy solo. Todo se aprende, no te preocupes. No pasará, siempre me quedará mi marcha.
Lo seguiré diciendo hasta que un día me parta la cara y saque, entonces ya. O ella. No, porque delante de ella no lo digo. ¿A qué lo digo yo? Díselo, es tu palabra contra la mía. Pues yo creo que me cree más a mí, ¿eh? Yo creo que también. Es como la palabra de un poli. Bueno. Ahora me quedé yo con 2 ganzúas, a ver si me llegan. Yo creo que sí. Yo no fallo. Escúchame, yo no sé qué está pasando hoy, pero la tengo, cógela de la guantera. Se te reproducen las ganzúas. Sí, sí, sí. Hostia puta. Que no las partes, hombre. Te parece a ti que las partes, pero no las partes. Puede ser que me piense que la he partido, pero no. Pues a ver si sale una chamba limpia, que no me manden muy lejos, un sitio tranquilito. La putada es el horario, que se está haciendo de día, pero bueno. Sí. Yo qué sé, si vamos los 3 y os quedáis por ahí fuera vigilando que no venga nadie... Sí, no te rayes. No, el problema es que si viene alguien estoy jodido igual, porque de ahí puedo escapar una vez que empiezo. Ya, claro, el problema nosotros podemos defenderte, pero si vienen con pipas, ¿qué hacemos? Nada, obviamente. Hostia puta, ¿dónde coño te has metido? ¿Al de este no sé ni hablar gubernamental? A mí es donde me manda, macho. Cago en su puta madre. A ver si nos va a aparecer alguien del FBI. Pues hay que entrar adentro, es por la zona del parking. Y muchos coches no parece que haya. Vaya movie, ¿no? Pues no tiene mucha pinta que haya muchos coches, o sea que tiene que ser... Si no es aquí... Es por toda la zona de aquí adentro, ¿no, Eddie? Sí, si no es aquí, pues igual es pegado a la autopista por allá, pero que también abarca. No mucho el cante, ¿eh? No, pírate. Igual, yo piraría igual, ¿eh? Entra, si una vuelta rápida y sal aquí, si no vemos nada, la misma mierda. A ver si nos vamos a meter en un lío. Pues si te ha marcado el tipo aquí... No tiene pinta aquí no hay nada, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Por esa valla, Isaac, y ya está. Y vamos. No, por ahí ponía no pasa, por ahí no paso. Entonces... Vámonos entonces. Pues si no va a ser el FBI aquí, nos va a una cosa a tiro. No, que con este coche no salimos ni de coña. No escapamos a ningún lado. Por aquí. No hay ni un puto coche, ¿eh? Que no, vámonos. Vámonos. ¿Estás 100% seguro de que es por aquí? Igual es pegado a la autopista o... Es que abarca mucho, abarca un círculo bastante amplio, todo alrededor de esto. ¿Llega a la gasolinera y a la Munition y tal o no? No. Coge ahí la autopista, ahí ahora a la derecha. ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. Y a la derecha otra vez en la autopista. Y por aquí toda esta zona. Igual por ahí abajo, a lo mejor, no sé. Yo qué sé, hay que ver si hay algún coche por aquí. Qué movida más rara. ¿Por aquí hay algún puto aparcamiento? No. No está aparcado por aquí afuera. Aquí ya nos salimos. Como no esté por el medio de la... No hemos salido ya. Sí, voy a dar la vuelta por aquí. Sí. Entre mi sitio que había 400 putos coches y el tuyo que no hay ni uno. No, y además que no, joder, me cago en Dios, como para robar un coche ahí en medio del... Sí, de la instalación esa. Tira por ahí abajo, a ver. Aparta. No, es que por abajo va... Sí, vuelve, ¿no? Va al mismo lado, ¿sabes? Claro. Pues aquí ya nos salimos también, no sé.
No estará por las putas vías del tren, tío. Estaba el tío graciosillo, creo yo. Sí. No estará por las vías del tren. Está a vacilar. ¿Quién coño aparca su coche en las vías del tren? Claro, no tiene mucho sentido. Sé. Pero tiene que andar por... Si te lo ha dicho el tío es por algo. Ah, que está vacilón. Me cago en la madre que lo parió. Sí, hay vida que se fumó 4 petardos, Sí. Sí, tiene pinta, Yo tiene creo que eso lo toda la pasas pinta. tú, cabrón. Sí. A ver si dejas de venderle. Pues nada, nos vamos de tranquilidad a un sitio y ya está. Sí. ¿No quieren que trabajemos? Claro, de chile. Que yo por mí sí si hacemos una chamba. ¿Sí o no? ¿Quieres ahora tú también? Yo sí. Si vamos con un centorno, sí. Pues te voy a hacer una locura. Prefiero un Jester a un Centorno. Bueno, también. No tiene nada que ver como gira uno y otro. También te digo, me fío más de hacer la chamba con tu hermana que contigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que estás escuchando. Bájate del coche. Este tío le sentaron mal las pastillas, ¿eh? Que Le se haga sentaron chapa con mi mal. hermana. Le sentaron mal las pastillas al colega. ¿Has reflexionado? Sí. ¿Qué opinas? Lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Me de vuelta. Vale, pues entonces vete con mi hermana. Ojalá. Nosotros nos vamos a chambear. Pues ya está. Joder, puta. Tú me estás tentando que te dé un palancazo, ¿no? Sí, ¿Sí? Eso es lo que quiero. ¿Quieres que te enderece las cervicales? ¿Dónde está? Anda, Sí, móntate. no me vendría mal. ¿Dónde te metiste? En la tienda de ropa. Afuera. Madre mía. Hola, guapo. ¿A cuánto la hora? ¿A cuánto la hora, guapo? No me toques mucho los huevos, ¿vale? No estás para tocar mucho los huevos. Te cargaste 3 ganzúas intentando coger un coche. Ya. Mi hermana no quiere chambeadores así a su lado. Voy a tener que practicar, tío. Hombre, mi hermana ganzó la primera, ¿eh? Solo te digo eso. Sí, o te dice eso. Es su hermana, no le voy a mentir. Ten cuidado que por aquí allá había peña cuando pasé. Pues aquí no está ni mi puta madre. Hombre, se lo acabas de llevar. Cuidado, señora. ¡Tu puta madre! A buscar un yasta. Es verdad, Isaac, no te conté. Ayer tuve una, cita. Bueno, un paseíto con... Que quiere dejar de venir, básicamente. Que no, hombre, ya está el otro metiendo mierda. Como que una cita, pero no tenías novia. No, hombre, no, una cita, quedé con una chica, joder, pero fuimos a dar un paseo solo. Pero fue súper extraño todo. Hostia, cuánto movimiento hay aquí, ¿no? Sí, yo no sé si es que sigue la puta fiesta, ¿eh? Es la gerente de aquí, del tequila. Ah, sí, pues vamos a verla, preséntamela. Venga, va. A ver si es buena para ti. A ver si está, no creo que esté. Buenos carros manejan. Sí. Antes el jefe me llevó ahí a hablar. Me dio la bajona, nos pusieron música aquí, yo qué sé, romántica, Madre chunga. mía, escúchame, este se iba a poner a llorar. Hombre, me pusieron la canción, tío. Yo también con unas pintas como para entrar al tequila, me cago en mi padre. Ma, sí. ¿Qué problema hay? Ah, que no llevas tu chupa de cuero, claro. Tío, cojones, no soy un portecero como tú. Pero cámbiate la ropa, chaval, que ya huele. Sí.
Hola, hola. Muy buenas, ¿cómo andan? Hola, buenas. Estamos a tomar algo. A ver, espera un momentico. ¿Qué queréis tomar, chavales? Yo quiero una cerveza, porfa. Una cervecita, listo. ¿Y vosotros? Yo igual, por favor. Perfecto. Yo igual. Listo. Pues 3 birras. Pa, 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 pa. Ay. Se me abre la boca, Dios. Bueno, chamba guapa, mi primer Badu Impersecu. Maravilla. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy ¿Qué buenas. tal? Bienvenidos ¿Cómo? al Tequila. Gracias por venir. Nada, hombre. Hey, Kai, ¿cuánto valía acá cervecita? 30. 30. No, está ahí, aún tiene que darla. Antes había una fiesta aquí. Cuidado, Ahí está. A ver, te lo doy a ti primero. ¿Va a ser una sola cuenta o separada? Paga, José. Venga, pago yo. Está. Muchas gracias. Ay, pero. Tengo que matar, cabrón. Ahí está, parcerito. Te pongo la factura a ti entonces. Perfecto. Pónsela a él, porfa, el que está A mí, a mí. a tu izquierda. Ok. Y gracias por la birra, Placer, un placer. Oh, así fresquita que bien entra, Dios. Y más si es gratis, ¿no, cabrón? Obviamente. Ahí la tienes pagada. Listo, muchísimas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, está tranquilito el día, la verdad. Está todo el mundo, parece ser que en una fiesta por ahí. Yo fui, pero no, eso fue un mierdero, weón. Sí, lo imaginé, por eso no fui. Fue un caos total. Sí, el comisario me dio de porrazos a mí y todo, boludo, no, un caos total fue eso. Aunque sí, que yo se la devolví, ¿no? No me quedé quieto, boludo. Hombre, claro. Hombre, con todo lo que era ahí. Sí, sí. Allí los matabais. En el momento que la gente empezó a volverse loca y a correr, ¿viste? Que entraron todos a la casa corriendo. No sé si estuviste en ese momento. No, nosotros no fuimos. Que va, que va. Que no fueron, bueno. Que va. Porque afuera había una fila, ¿viste? Para entrar. Estaba lleno de personas ahí. No sé qué dijo el convoy este, que la gente se empezó a volver loca, ¿viste? Y a entrar a la casa corriendo. Madre mía. Y todos, O sea, y todos empezaron a dar de golpe, boludo. O sea, eran como 50 personas golpeándose. que hubo caos, vamos. Sí, yo aproveché ahí, bueno. Para reportar. Sí, era visto que iba a pasar algo. Está muy solo, ya no sé si quieren ir a darle un toque de apoyo. El que está sentado allá. ¿Está de bajón o qué? Sí, es como el típico, ¿viste? Que lo ha dejado la mujer, ¿viste? Hostia. Está solo Es ya en duro, el macho. rincón. Sí. Y además en estas fechas, joder. Claro. Es duro. Así que bueno. No veas, Yo ya me acabé la birra, tío. Igual. No, pero tú, que me la acabe yo es raro, pero que te la acabes tú no, joder. Estás acostumbrado a beber whisky a esa velocidad. Pues ya vas tú. Esto es... Es como un vaso de agua. Sí, prácticamente.
¿Hacéis...? Les tengo whiskycito de Johnny Walker por si quieren. Está bueno. Sí, no, yo hoy no. Es bueno, ¿eh? De Kai Walker. Yo hoy estoy de tranqui. Ya una birra ya es bastante. Cervecita nomás. Sí. Este de aquí es el que le mola el whisky. Este. No, yo tampoco tengo ganas de whisky, güey. ¿Usted, compañero? Muy bien, la verdad. Me alegro. ¿A qué se dedica aparte de esto? ¿Qué pasó con la música, huevón? No sé, ¿Qué pasó? No, a ver, el tema es que he conocido al jefe en la fiesta de Isidoro. Sí. Y entonces, bueno, pues hemos empezado a hablar, le dije que era coctelero en Cataluña. Pues sí, ayer, ya te digo, quedé con una de las que trabajan aquí, que en teoría es la gerente, no lo sé muy bien. Y muy guay, muy buena chavala. Claro, está bien. ¿Y antes, de qué trabajabas acá en la ciudad antes de entrar acá? No, es que he llegado. Hostia, José, ¿te teñiste el pelo otra vez o qué? No. Te lo noto más negro de lo normal. No me lo he tocado, ¿eh? No sé, yo te lo noto oscuro. Sí, Deja de usar Juice for Men, tío, que se nota. Sí, claro, no hay ningún problema. Las canas son naturales. Claro. Voy a tener que ir a comisaría. ¿Por qué? No me crees que tengo esta edad, pues bueno, pues ya está. Tendré que llevarte allí para que te lo digan ellos. No hace falta. ¿Para qué? Bueno, yo sí debería ir en algún momento, no tengo DNI, pero bueno. GG. Lo perdí. La fiesta no parece muy allá, porque aquí pocas fotos estoy viendo yo que haya subido la gente. Pero no te acaban de decir que se lió parda, que eso era visto, que iba a ser una mierda de fiesta, joder. Claro. Un caos, lo que viene siendo un caos. Ha comprado alguien el kebab. Pues mira tú. Sí, dice nueva apertura Kebab próximamente. Ojalá me diesen a mí Bueno, a nosotros. A ti y a todos. El concesionario, tío, sería la hostia, pero bueno. A ver qué pasa. Ese día pillo una borrachera. ¡Bof! Y si no, pues no pasa nada tampoco. Sobreviviremos. Pero bueno, estaría bien, ¿eh? Buah, no veas tú. Sí. Tu hermana cuando llegaba, Isaac, el jueves, ¿no? Sí, el jueves. El tema de la compraventa, eso es un negociazo, tío. Yo creo que puede ser el mejor negocio de la ciudad. Todo el mundo quiere cambiar de coche. También te digo, yo creo que la fiesta del Isidoro no paga y te puedes colar con la pila de gente que había. Que no cobraban al final. Que no han cobrado al final. No sé. Alguien me lo dijo, no sé. Igual me lo estoy imaginando, ¿eh? Puede ser. Pues seguramente. Llevo 2 días. La pila de gente que había se iban a poner a pasar lista. La fiesta empezaba Llevo 2 días sin tomar la pastilla. Tú, tómatela. Deja, de momento estoy bien. Solo a veces se me va un poco la olla. Se te vaya la cabeza. O se te vaya la cabeza igual que el día del chino, que para mí se quedó, me cago en la puta. De momento lo estoy controlando, no te preocupes. ¿Quieres que llame a tu amigo el chino? Déjate. Escúchame, le mando un mensaje por el Instapit y lo secuestramos. Escuchar una voz de vez en cuando, no pasa nada. Mientras no le haga caso. ¿Qué te dice? Mátalo. Nah, no es tan agresiva. Bueno, entonces. Bueno, ¿y cómo vais de pasta? ¿Hay money o no hay money? 8.000. Madre mía. Estás arruinado, colega. En vez de subir, bajas. Sí. Normal, si me haces pagarlo tú a mí, hijo puta. Las 3 birras que pagas, desgraciado. Sí, y la vez anterior también. Cuando la birra. Joder, 4, venga. ¿Qué más? Eso no es la ruina, ¿eh?
Yo voy bien, ya me falta poquito, la verdad. Voy a ver, de hecho voy a ver el catálogo de cochecitos que hay. Como me descuide la moto, ya creo que no estará. Pues dentro de poco cambiarán el catálogo otra vez. Este tiene que ir perita, 23.000, tío. ¿Este o este? Uno de estos dos. Este lo que mola es que es 4 puertas, Este tiene que molar. ¿Qué hacemos? ¿Salimos fuera? Sí, sí, venga, va, vamos a tomar el aire. Bueno, chavales, nosotros nos vamos. Que tengáis buena noche, tío. Listo, parcerito, un placer. Aquí Muchas estamos, gracias, cualquier cosa, listo. Vale. Igualmente, Hasta gracias. Chao. Gracias a ustedes. Yo tengo que salir el último siempre, porque al final los pillo andando. Corro más que nadie. Hostia. A mí que me llevan a la peor parte. Gracias, jefe. Te los he dado todos, me tienes que... Bueno, da igual, quieto, no importa. Repartíoslos. Sed amigos. Vale, quiero comprobar que seáis amigos de verdad. Daos un beso. Los amigos de verdad se besan. Le doy la mano. Vale, pero escupíos. No. No. ¿Cómo que no? ¿Estás bien? ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué coño habéis metido? Nada, te digo, si estás bien. Ah, sí, estoy bien. Eso es, ya está, ¿ves? Perfecto. No os peguéis más. Hola. Estamos fuera. Bien, anda, daos un abrazo. Yo estoy viendo a un sheriff. Tenéis que reforzar... Esas son alucinaciones tuyas. ¿Quién sabe que será de vosotros? No se puede confiar en nadie. Eso es, eso es. Vale, chicos, cuidaros. Naciones mías no, cabrón, allí hay un sheriff. Son alucinaciones tuyas. ¿Qué va a ser un sheriff eso? Coño, eso entonces qué polla es, que ponen en la puerta, en el patrulla sheriff. Ey. Ey. ¿Qué era poli ese o qué? El sheriff está loco en la cabeza, Qué pinta más rara, ¿no? No, sí, no sé. Mira, se ha quedado ahí parado. Sí, sí. Ya veo, ya. No se ha parado y le ha obligado a mi colega a darme un par de hostias. Me dio la sensación de que eso estaba vacilando un poco, sí. Un poco, pero ¿qué coño vamos a hacer con un puto revólver en la mano? Si está trillado de la cabeza. Tío. No, ya. Trillado de la cabeza, a ver si nos pega 4 tiros aquí y nos deja muñecos. No, ya. Bueno, pues nada. Más grande que yo. Venga, tío. Habrá que andar con cuidado. Chao. Sí, hasta luego. Les obligó a darse de hostias a esos dos. ¿Qué dices? El puto sheriff está peor que la poli. Que tiene un revólver más grande que su cabeza, vamos. Hostia puta. Más grande que su cipote, para dejarlo ahí, ¿no? No sé cómo tiene el cipote. No me fijé. Oh, sí. ¿En qué cosas te fijas, tío? Uf, yo Bueno, a ti cuando te conocí me fijé en eso primero. Fíjate en lo que quieras. No te preocupes. Entonces, ¿qué hacemos, cuñado? ¿Cómo que cuñado, tío? Déjate de decir cuñado que te doy con la palanca en la cabeza. Al final te la estás ganando. Esta es para que me cuiden los médicos. Sí, tú quieres ir al médico para ir junto a Evelyn, ¿no? No, Evelyn no está. Tampoco quiero que me trate. Que tiene cojones a pegarme más de hostia. Sí, pero el otro día bien que le regalaste una rosa, que no me olvido. Bueno. ¿A ti qué te parece, Isaac? ¿No le regaló una rosa a Evelyn el otro día ¿Que le regaló una rosa a tu novia? Sí, sí. Oye, ¿tú ¿qué te vas opinas? tirándole a todo lo que se menea o qué, José? Escúchame, cabrón, que fui al cementerio a dejar un ramo de flores, se me cayó una rosa y por no tirarla se la di a ella. Ay, Dios mío.
Mira que no hay tías por ahí por la ciudad para regalársela. De Si verdad. hubiera visto a Martina, se lo hubiera dado a ella. Ay, Dios. Escúchame, ¿qué mejor cuño que yo? ¿Para qué coño quieres a otro? Ay, Dios. No voy a responder. No voy a responder. Déjalo, ya se dará cuenta. ¿Sabes cuántos años te saca mi hermana? Los que me saque. El amor no entiende de edades. Bueno, Sí, depende. pero sí de madurez. ¿Y qué plan tenéis? Estás metiendo que he volado, José. No sé, lo que queráis, yo qué sé. Yo sigo teniendo un punto de en el GPS, pero no lo sé. Pues yo creo que eso No, es el como pavo. el armario para ir a Narnia. Sí, tal cual, sabe Dios. Lo mismo está en el subterráneo. Pero nada, yo qué sé, si queréis hacer una chamba, ir a ver si pillamos un coche bueno y vais vosotros dos a hacer una chamba. Que ya fuimos El nosotros cuerpo de antes. chamba no... Nada, no estar, tengo ¿no? Pues entonces vamos a ver qué hay por ahí abierto y vamos a dar una vuelta. Pero si queréis vosotros chamba de una, ¿sabes? Yo voy por el apartamento con un... Lo único que nos queda son los import. Si os apetece ir, yo llevo. A mí no me apetece conducir, que estoy medio mareado hoy. ¿Tú qué, José? Yo también estoy un poco mareado, la verdad. Bueno. José, estás pobre, cabrón, tienes que currar. Nos Sí, fumamos pero un si estoy cigarrito mareado. hablando y ya está, tío. Pues venga, va. Que yo no sé hoy, pero me está dando unos mareos que flipa. Mañana será el día de chambeo exclusivo. Sí, digo Sí. yo. Arriba. Salta aquí cagando. Coño. Hostia, qué mareo me está dando. Y está el arriba abierto. Sí, me di cuenta, pero seguro que Que no hay un tío nadie. que conozco que no para Sí, de currar. Seguramente. Tenéis ahí al medallitas. El medallita no, que se quiere comprar un coche y solo sabe currar. Hostia puta. Es que eso no... Eso no es el camino. No sé, eso de estar explotado para un coche. Claro. ¿Y cuando tenga el coche qué? Ya, pierde la gracia. Claro. Hombre, como no quieres ir a reparar el coche, que parece que lo tienes bastante quemado. Sí, yo creo que no soy el único que lo ve tan bien igual. Bueno, ¿Qué le dé por el culo al coche? No gastes pasta. nos fumamos el cigarrito. Ya Claro. la cita. Sí. Además, también te cuento un poco lo de ayer, lo de la tía esta. ¿Vale? Que, bueno, fue bien. A ver, es bastante maja, tal y cual, pero estuve analizándola mientras hablaba con ella y tal. Y no sé, me daba la sensación de que me quería camelar constantemente, ¿sabes? En plan, ganarse mi confianza o en plan... O ligarme o no sé. Me daba la sensación de que quería sacarme algo constantemente. Fue la sensación que me dio. Pero bueno, luego hablando ya más contra el... A medida que fue pasando el tiempo, sí que me fue contando más cosas de su vida y... Y si no me estaba mintiendo, pues... Parece buena chavala. Pasa que está un poco, bueno... desubicada. Digamos que tuvo un pasado. Ella lleva mucho tiempo en la ciudad. Por lo que me dijo, lleva años en la ciudad. Y que nada, que está cambiando de vida porque tuvo un pasado un poco turbio. Y que ahora está un poco más pues relajada, desconectada del mundo y que no quiere meterse en nada. Pero lo que pasa es que al trabajar en el tequila, que mucha gente le pregunta. Le pregunta cosas de información y tal. Y me dejó como entender que si yo le podía pasar información. Y yo obviamente le dije que yo no sabía nada. Que sí, que conozco mucha gente, que yo puedo conseguir información, pero que yo no la tengo. Que la puedo conseguir, pero no la tengo. Básicamente. Una mentirijilla así de nada, ¿sabes? Y... Sí, y aparte, yo digo una cosa, yo lo que yo descubra por mi
Por mi parte, solo lo vais a saber vosotros y que lo sepa Claro. no tiene precio, ¿eh? Obviamente, obviamente. Pero bueno, Sí, nada. sí, yo no... Como tiene que ser. Es como tiene que ser. Que la información es lo que le dije yo a ella. Le dije, la información Aquí todo el vale, mundo mira vale por oro. su culo, ¿sabes? Ahí está. Y la información vale oro. Porque a lo mejor tú logras dar la información y que te da un beso. ¿Qué va? Pero gana si lo- 100.000 pavos. Pero si lo raro no es eso, hombre. Lo raro es que me venga a pedir información a mí cuando ella trabaja en el tequila. ¿Qué me estás diciendo? Que son trigo limpio en el tequila y que no Eso tienen no me ellos huele bien información. a mí, ¿eh? Yo creo que ellos tienen que tener información. Más que de sobra, que fue lo que le dije Más yo a que ella, hostia. nosotros un rato seguro. Pero bueno, no sé. Después hoy cuando me pilló el Wilson William, el jefe del tequila, que me dijo que fuéramos a hablar y tal, porque yo estaba así un poco de bajón y tal, me estuvo animando, muy buen rollo, y luego le pregunté yo, le dije, oye, mira, ayer quedé con tu empleada esta, tal, y me dijo, sí, es muy buena chica, no sé qué. Pero en fin, que yo no le voy a dar información ninguna, básicamente. Si la información se paga, si en tal caso. Obvio. Y no va... Gratis no va a ser nada, ni de coña. Pero bueno, que yo en principio ya le dije que yo no tengo información ninguna, que simplemente la puedo conseguir si quiero. Lo que sí que se me ocurrió es el tema de que si quiere gente para chambear, si alguien le pregunta para chambear, lo que sí que al precio que conseguimos nosotros cosas, igual sí que podemos dar chambeo, ¿sabes lo que te digo, no? Sí. Y ahí puede ser interesante. Pero claro, ya le dije, yo en ningún momento voy a dar la cara, ni yo ni nadie de mi alrededor va a dar la cara. Es en plan, eso se hace de forma anónima, que ella ponga en contacto a la persona X con otra persona X y mi nombre por ningún lado. Y bueno, en principio dijo que, bueno, que se podía ver. Se podía ver. No se lo comenté, no se lo dije exactamente así, no le dije lo que tenía ni lo que tal, pero le dije, si en algún momento te puedo conseguir algún chollo, yo no quiero dar la cara. Y bueno, me dijo sí, que ella que podía confiar, pero yo no confío en una mierda en alguien que acabo de conocer. Pero bueno, que si interesa económicamente, se puede, imagino que se podrá hacer de alguna forma segura, sin tener que mojarnos. Vale, entiendo. Pues... Eso yo lo haría así como dice, tío, y en plan, y aparte de sacar de lo que tengamos nosotros de aquí, no... Hombre, si se consigue algo a 50 y se puede colocar a lo mejor a 80, pues ya le ganamos un picazo. A ver, eso sí. Sin mojarse prácticamente nada. Vale, Petru, qué dices, José? descansa, tío. José ya están las musarañas. Está mirando la tía esa que estaba pasando por la calle y mira cómo lo mira. Sí, macho. Es que está salido, no veas tú. El puto José. Estará pensando en las horquillas que rompió. Tranquilo, José, no pasa nada. Pues sí, yo que sé, eso hay que ir viéndolo sobre la marcha también. Yo volveré a quedar con ella porque yo en principio quedé como rollo amistad, ¿sabes? En plan, yo me hice el tonto, me hice un poco el avión, como que tampoco, como soy inocente, en el sentido de que no tengo mucha idea, ¿sabes? Que voy un poco perdido también. Obvio, ya le acabas de conocer. Claro. Y bueno, él también le dije que yo trabajo solo, que no trabajo para nadie, que ni para nadie ni con nadie. Es en plan, no le di detalles de ningún tipo. Panadero. Ahí está. Y hoy, estando allí en la puerta del tequila, nos aparecieron 2 colombianos, diría yo que eran. No me extrañaría que fueran los mismos. No me extrañaría que fueran los mismos. Del otro día, sí. Y nos ofrecieron también chamba. Pero bueno, ya le dije yo, mira, te doy mi número, dame tu número y si en algún momento hace falta te contacto. Un tal... El diablo. Si el otro tío con el que hablas no contesta un día, no hace falta, le puedo hablar a esto, a ver. Sí,
Estos te digo yo que no son nadie. Alguien que va buscando por la calle randoms. Sí. Estos son unos mierdas. Son carne de cañón. Sí, carne de tiro más bien. De momento yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Con calma. Sin prisas. Claro, con calma, despacito, haciendo las cosas bien. Atando bien los cabos, no dejando cabos sueltos. Haciendo las cosas como hay que hacerlas. Porque si tenemos intención de escalar, tiene que ser así. Pues sí. Y yo es increíble, pero llevando 2 semanas aquí haciendo alguna chamba que otra de vez en cuando, aún mantener el historial limpio, ya es todo un mérito, ¿eh? Joder, y tanto. También se fe de 2 o 3. De bastante suerte, la verdad. Tirando de labia. Bueno, cada uno usa sus armas. Y esta del tequila, ya te digo, yo quiero seguir investigando un poco, indagando un poco más, a ver cuáles son sus intenciones. Porque yo dudo mucho que ella no tenga acceso a información. Ah, y otra cosa. Le comenté así, mira, tal, que estaba... Porque me preguntó muchas cosas. Me preguntó en plan de cómo había llegado a la ciudad, de... que cómo había conseguido entrar en la ciudad. Así que fue como una especie de interrogatorio extraño, como te diría. Joder. Que si conocía gente en la ciudad, tal y cual. Y yo, no, tal, pim pam. Le expliqué un poquito, resumido un poco sobre mí. Y le dije nada, que había solicitado en el ayuntamiento lo del concesionario. Y me dijo, hostia, ¿y tú conoces a alguien ahí que te pueda echar un cable y tal? ¿En el ayuntamiento? Y le dije, no, que voy a conocer. Y me dijo, pues igual te puedo echar yo un cable, que yo sí que conozco y tal. Y ahí me dejó un poco, ¿sabes? Intrigado. Bueno, que te ayude. Depende, no, ya, si claro. Te ayude y tal, ya puedes ver su confianza. Claro, es que si me ayuda ahí sí que se gana mi confianza, obviamente. Fue una, ya te digo, fue una noche bastante extraña. Bueno, experiencia. Sí. Que cuando no es un día extraño aquí. Sí, de quién fiarte y quién no. Sí, todos los días pasan cosas, joder. Sí. Yo es que de primera soy desconfiado. Analizo mucho a las personas. Sobre todo para hablar de cosas más peculiares, más delicadas. Ahí hay que medir bien con quién se habla. Pues sí, tío, porque en un momento uno le alía y se va toda la mierda. Sí, por eso. Yo voy a hacer ese. No eres capaz. Tú ya la estás liando con mi hermana. Bueno, pero eso no pasa nada. Al José hay que ponerle... No sé, es que me pillen. Tampoco voy a cantar. A no ser que peligre tu vida. Sí. A mí me tienen que pegar 3 tiros. No. Si peligra tu vida... Sí, ya. 3 tiros y se acabó. Me voy a morir igual. Tú lo que tienes que ponerte a chambear, cabrón. Estás pobre. ¿Cuánta pasta tienes? 8. Yo tengo 18. Yo 16. Así que ya sabes. Chambea, cabrón, chambea. ¡Hostia! Toma. Perdón. Toma, está chambeado. Tampoco te pongas así, Perdón. ¿Qué es por tu bien? Nada. ¿Qué perdón? Tiraste la piedra, no escondas la mano. Que me ha dado un lapsus. Le da un lapsus, dice. Sí, le tenía una gana tremenda, tú. Que mira que mola todo rápido. Joder. Ahora mira para el otro lado, sí. Me cago en la puta. Ay, Dios mío, José. Yo creo que voy a aprovechar para dormir, tío. Porque otra vez me está volviendo la bajona.
Sí, claro. Descansa, que mañana va. Estamos al contacto. Sí. ¿Qué me has dado? Yo nada. ¿Quién me dio a mí cosas? Yo. Cúrate los guaguandas. Sí. Que, bueno, estamos al contacto, ¿vale? Mira, te Vale. voy a preguntar por ella. ¡Hostia! De otro lado, es parkour, chaval. Dile a tu hermana que pregunta por ella. Lo dejo el carro ahí, anda. Llévatelo si quieres. Llévatelo, vamos a por el mío, ya está. Si no, mañana es una putada ir al... Si no, mañana es una putada ir al depósito. Tira. Vamos andando nosotros. Vamos a dar un paseo nosotros. Pues claro. Vamos a la tienda de ropa que está aquí abajo. Sí, nos cambiamos en un momento. Aunque a mí me mola mi flow, ¿eh? Yo me cambio. Ese risque. Está guay, me moló el... Fua, es que verte conducir, tío, eso es la polla. Yo flipo, tío. Ojalá aprender a conducir así, chaval. ¿Dónde, hostia, se metió este? ¿Dónde te metiste? Me ha parado la poli. Joselito, ¿dónde estás? Que me ha parado la poli. ¿Pero la poli en dónde? Me está registrando. ¿No escuchas la sirena? Este está... Tú estás tonto de todo. No te lo creas. Ya sabes que yo corriendo a mí no me ganas. Soy Usain Bolt. Pues sí, tío. Buah, pilotas que flipas, tío. Yo verte conducir es la polla. Fuah. ¿Sabes qué es lo que más me cuesta a mí de conducir en el GTA? Es lo de la cámara, tío. Mover la cámara con el... al mismo tiempo que conduces con el ratón se me hace súper raro, tío. Súper raro. Me voy acostumbrando poco a poco, pero se me hace súper raro, tío. Pues si la cámara fuera fija, en rollo en plan como en los juegos de coches, que se queda fija detrás del coche, cambiaría la hostia. Sí, sí, claro, obviamente. Ya estás otra vez con la ropa esa, tío. Que te la cambies, que huele, cabrón. Cuesta, al principio cuesta. El tema de la cámara, tío, el tema de cada vez que giras acostumbrarte a girar bien la cámara. ¿No? Sí, sí, estoy en ello. A mí no me metas prisa, ¿eh? No, te estoy preguntando. Coño, ¿y esta? Tengo ropa que no sé ni qué tengo. Esta misma. Me mola con el tatuaje, queda de puta madre. ¿Qué estás? ¿A que te dé el aire? ¿Estás acalorado? Un poco. Sí, tío. Para el tema de callejonear es la polla. Por eso. Sí. Eso se nota. Oye, Eddie, una cosa. Que quede claro que yo no quiero ver nada con tu señora, ¿eh? Ya, pero ya estaba vacilándote. Y si quieres, No, coño, adelante. pero Si ella quiere. No, pero coño, pero yo con esas cosas me rayo, tío. ¿Qué, tío? Que no, tío. Tranquilo. Pero que igualmente, que no. Aunque Está todo luego, rayado. aunque quisiera ella, no. La ex de un colega es la de un colega. Que no te rayes. Yo lo que sí que creo que a mí me sería más fácil, seguramente. Pero la hermana de un colega es diferente ya. La conducción. Tú juega que verás cómo vas a acabar. Pues bueno, pues que me peguen. Mientras que Sí. seáis vosotros. Cuidado, que te atropellan. Papi, págame todo, pues, mijo. Págame todo. Arriba las manos, todos los matos ya cago en fea. Los chuzos, pues, de puta. ¿Tengo algo encima? Nada. Chao, Rayo. Y usted venga para acá, mi amor. Los chuzos. Venga, pues, gonorrea. Sí. Estamos Que tiesos, se me tío. mueva los chuzos, mi viejo.
No, no tenés ni mierda. No tenemos ni mierda en las tripas, tío. Maná, después ahora escucho. Ahorita, chao. Chao. Puto, si eso me quita la puta radio. A mí no. ¿Te das cuenta de que siempre te pasan cosas? La puta del de oro y en la Virgen Santa de Dios. No mando entorno ni nada, ya. Es que la gente anda así. Le inglesa, le pego un llavezazo inglés a su invita a la puta cabeza que... ¡Vos! Aquí no tengo mando... que venir los geos. Ni manda entorno ni hostias, ya. Total, si no me quito nada. Si me llega a quitar, se caga. Pero no me quito nada. En el 3 que llevaba nada. Pero... Ah, sí, me quito... ¿Qué llevaba? 2 ganzúes. 2 ganzúes me quito. Los que le cundan. Pero esos son los que había que... meterle caña. Pero bueno. Y pedir ahora ID, que si mandar el reporte, que si no sé qué... Tira de ahí, ¿dónde vas? Este tira para el Badulac. Mira que lo están... que están atracando y se mete. Tú miras que están atracando el Badulac y te metes para allí. No, yo no me iba a matar. Tampoco sé a dónde os estoy yendo. Mi piso está abajo, pero bueno. Acompañar a este, si no lo van a acabar secuestrando o algo. En el Badulac que te sale más barata, burra. En Mirror te sale más barata la radio. Ya. Pero vale, ahora ya está. Pero bueno, ¿qué hago? Me voy sin Muchísimas radio gracias, ahora. Antoni. Gracias por el follow. Yo qué sé, tío. A mí me quitó un par de ganzúes que tenía, así que yo qué sé. Me cago en su puta madre, tío. Eso es de muerto de hambre, tío. Eso es de retrasado profundo. Sí, escúchame, Bueno. nos llama... ¿Cómo si lo que nos ha dicho? ¿Sopla polla? No sé, yo no escuché nada. No ha llamado algo. Es que estamos no sé qué, no sé cuánto. Pero, ¿y tú? ¿Que has cogido y nos quita la puta radio? En fin, sin comentarios. Sí. A Isaac ya se lo hicieron. Allí estando en el observatorio. Le quitaron la puta radio. Sí, bueno. Escúchame, eso es de muerto de hambre. Se acabó. Eso es de tener un retraso Sí. importante. Pero bueno. Ahora está muy bien de la cabeza. Meterte en un follón. ¡Joder, con la puta moto! Meterte en un follón. Como se pudo haber metido ese. Por robar una radio y un par de ganzúes. Si no lo han detenido, también te digo. O algo peor. Ya. Pero lo que dices es de retrasado. Ya ves tú lo que cuesta una puta radio, que con el paro la tienes. A mí casi me jode más las 2 ganzúes que me quita, pero bueno. Sí, porque son 600 pavos, quieras que no. ¿Dónde coño vamos? Mi pregunta. No sé, yo estoy andando sin rumbo. El tequila está abierto, pero ya has visto cómo estaba. Y el PERS, se lo dio al PERS, por lo que hay. Debería ir al Badulac de Mirro, si es que hay alguien. A pillar un pack bueno. Sí, como no vayas a por tu coche. Sí, claro, por eso. Escúchame, para la poli y dile que nos lleve. Yo te vendo un pack de 5x5. No, pero yo me lo voy a pillar de 10. Y así tengo para echar mañana todo el día. Qué tío, macho. Pues sí, tío, no mando ni entorno ni hostias. La peña es así. Ah, y lo que te decía, Resqueto, yo en el tema de conducción
seguramente si pillas el mando, con el mando se me daría bastante, pero bastante mejor. Lo que pasa es que me da mucha pereza, lo tengo aquí delante. Podría coger el mando aquí y darle, pero es un puto coñazo. Dime. ¿Tú crees que se cabrea conmigo por chicharle con la hermana o también se me vacila? Hombre, no lo sé, yo qué sé. Depende de cómo se lo esté tomando. Si él piensa que se lo estás diciendo en serio o piensa que lo estás vacilando. Mañana lo engancharé y hablaré con ella sola. Corre, que te atropellan. ¿Cómo? Que cruzas la carretera a paso de tortuga, tío. Que te van a pisar. ¿Por qué me piso? Vicio. Tampoco. Que acaben con tu sufrimiento, ¿no? Sí. Qué dramas. Qué puto dramas, macho. Habló. El amor es un tema diferente, ¿vale? Sí, pero bueno, pero tú tienes algo. Yo siempre tengo algo. Sí, sobre todo con la vieja. La vieja, si quisiese, vamos. ¿Cómo? Si quisiese ella. No, si quisiese yo. No, lo has dicho ya. Pues también, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a engañar? Tira por tu puto coche, chaval. Pues claro, a eso voy. Mi primera chamba. Entonces, ¿qué? ¿Otro qué? ¿Al chino lo vas a secuestrar o qué? Tío, ¿por qué me lo recuerdas? Ya pagará cuando tenga que pagar. Sí. A ese las voces de tu cabeza si te dicen mátalo, ¿verdad? Bueno. Tampoco es para matarlos, porque... A ver. Bueno. Pero quitarle todo lo que lleve encima, sí, ¿verdad? Obviamente. La pipa que llevaba en el momento que nosotros tengamos, esa pipa no viene bien para venderla. Sí, y todo su puto dinero y sí, su puta ropa. Toda la mierda que quitase. Bueno, los calcetines todos los que das tú. Bueno. Porque tienen que oler. ¿Tienen que oler? No, huelen. Bueno, huelen, sí es verdad. Y su ropa en general. Bueno, tú de eso no puedes hablar mucho, ¿eh? Escúchame, que yo tengo 40 camisas iguales. Hostia, pero ¿qué tipo de trastorno tienes entonces? Me gustan. Tengo 10 chaquetas como esta, que cuando huelen mucho a tabaco, pues bueno, las llevo a la tintorería. 20 pares de pantalones iguales y los zapatos sí que es verdad que tengo 3. Es lo que menos tengo. Es como una cabra. Coño, son un regalo de mi madre. Un regalo de mi madre, cago, ¿las tiro? Pues no, me gusta cómo me quedan, pues me las pongo. Pues sí. Además no tienes dinero para comprarte más ropa, así que... Bueno. Aquí no. No, aquí sí. Aquí no. Sí, aquí sí. Vale, tira la papelera, ¿eh? Está en un puto monte. Es que te le damos el palo, le robamos todo el dinero. Vamos a echar una carrera que estamos ya aquí al lado, tío. Estoy hasta la polla de ahí andando, vamos a echar una carrera, tío. Pues corre tú, que te hace falta. Ah, me chupa el tipote. Lo va. Mira cómo corre.
Como tu abuela en Tacataca, ¿no? Sí. Eso mismo pensaba. Ella va un poco más rápido. Sí, ya, pero eso es por el turbo. Mira, ¿a qué lo cojo? He hecho a correr ahora y lo cojo, mira. Na, na, ni, na, ni, na, ni. Que yo no me canso. Joder, cómo corre el puto viejo. Te doy 2 minutos de ventaja y aún así, mira. No, no, lo que yo te digo, viejo, nada. Joder, con el culturista de los cojones. Vamos, flojo, corre. Y ahora van y me atropellan. Mira dónde quedó. Estás flojo, colega. Sí. ¿Sabes qué tienes tú floja? Sí, la piel de los huevos. Y la polla. Que te hace falta Viagra, cabrón. No, eso no tanto. Bueno. Me tendré que preguntar a Evelyn. Pregúntale. Toca el pito, toca, que es el único que puedes tocar. No, y el mío. Bueno, cuando lo encuentres, si no hace mucho frío. Me lo tengo que amarrar. La puta pierna. Bueno, vengo ahora. Cuando voy a la playa lo tengo voy a que meditar. enroscar como una serpiente. Que te jodan. ¿Cómo? Que te jodan, que voy a meditar mientras conduces. ¿A dónde coño vamos? Es mi pregunta. A donde tú quieras, mi amor. ¿Qué nos están persiguiendo o qué? ¿Que nos están persiguiendo o qué? Escucho muchas sirenas. ¿Qué pasa? No, 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 han tirado por la autopista, no te rayes. Joder, madre mía, ¿qué es esto? Si nos persiguen, ¿qué pasa? Es que lleva algo raro. No. Pues ya está, porque nos paren. Me cago en el tipo de Dios. ¿Qué pasa? Nada, me dio un golpe en la vista. Ah, vale. Joder, eso y todo terreno sí que tiene que ser la polla, ¿eh? Ese no tiene que andar ni para atrás. Lo mismo, sí. Yo debería hacerme el DNI, ¿no? Pues ya que estás aquí al lado, de eso sí. Te voy a acercar al cajero que tienes que tener 100 pavos en efectivo. Uf, qué pereza me da, ¿eh? Y si no lo tengo, ¿qué pasa? Pues si te paran y no lo tienes, por lo mismo. Y tú que tienes el historial limpio. Qué pereza me da, ¿eh? La verdad, te acerco en un momento al cajero y me meto en el gym. Pero no hay cajero aquí al lado. Bueno, eso de al lado es relativo. Está un poquito lejos. Escúchame, esto no son los putos monjes del otro día, la puta furgoneta. Yo qué sé, tío. Venga, saca pasta.
100 pavos dijiste, ¿no? Sí, 50 el DNI y 50 Ah, pero la el... licencia de conducir. Joder, pero el de conducir lo tengo, joder. ¡Ah, no jodas! Yo sabía que te lo habían quitado todo, tío. Tipo, Da igual. Bájate y... Que no hay sitio para aparcar. Para. Bájate y no tarde. Casi me- Espero por el otro lado. Tía, que cambiado está esto desde la última vez que vine. Hola, buenas. Venía a hacer el DNI. ¿Sí? Sí. Vale, muchísimas gracias, caballero. Venga, buena tarde. Segunda vez que piso comisaría y es para hacer el DNI. Pues mira, ya has pisado la comisaría. Igual que yo. Para lo mismo. Por segunda vez, para lo mismo. ¿Ya perdiste el DNI en su día? Sí, claro. Ah. No, pues te acerco a que dejes los 50 pavos. Que quieras que no, son tuyos. No te los tiene por qué llevar nadie. $18. Solo gané 2000 pavos hoy. Es lamentable, tío. Muy poca pasta, muy poca pasta. No fue un día bueno de chamba. Acá ya apréndetela. Te puedes salvar de más de una. Estás coscado, ¿no? Sí, sí. Puedes entrar tanto por el lado del fleca como por el parking mismo. Un patrulla es jodido que quepa por ahí. Si vas en moto, pues te va a pasar igual. Un patrulla, si no es de los tochos de estos que van con los parachoques delante, no entra, yo creo. ¿Tú cómo vas de metros recorridos y de kilos levantados? Hostia, ¿no lo viste? Que te pasé como una bala. Sí, más que yo seguro. Yo es que hoy no he venido, entonces se nota. Yo vengo todos los días. ¿Mm? Yo vengo todos los días. Claro, por eso he venido ahora. Buenas. Hola. Buenas. Fuerzas es lo que estoy más flojo. Anda, mira, ya sé por qué me estaba petardeando. La puta bomba de la refrigeración líquida parada. Voy a pestañear. Porque esto es un peligro. ¡Ver, coño!